paga $100 la hora, entonces ¿cuánto? A mí se me pagan $500 por hora. Y ese es el recibo o el pago que usted puso. Sí. Usted entregó un número de Correct. I formed the documentos, en opinion este that Ms. caso, Heard's report of the intimate partner violence is usted consistent no ha with what we formado una know in the opinión literature about intimate partner de violence. que si el señor Depp cometió violencia en contra de Amber. Correcto. Yo formo la opinión de que I wouldn't say it's a limited role, but that's de este generally tipo. correct. Usted tiene un rol A limited role limitado in terms of how we go about comparando forensic datos evaluation. individuales No, para limited role probarlos y que sean consistentes, ¿verdad? Sí, bueno, es generalmente violencia en contra de Amber. Correcto. Yo formo la opinión de la evaluación forénsica en este caso, por ejemplo. Usted usa esa palabra I have the rol knowledge of limitado the en su plethora of evaluación. documents Bueno, no that lo I've tengo, reviewed in pero this case. usted si dice eso, pues a lo mejor es correcto. Usted no tiene conocimiento independiente de el cómo y el por qué. Bueno, tengo los documentos que he visto. Usted no tiene nada independiente. ¿Usted quiere decir que sí estaba ahí? No, claro que no estaba ahí. Y usted no está testificando la verdadera o las alegaciones verdaderas, ¿verdad? Yo estoy testificando basado en los datos, incluyendo la evaluación clínica y psicológica y los reportes y los documentos y fotos, videos que vi, sí. Y usted no tiene ningún conocimiento personal de todo esto, correcto. Y todo lo que sabe usted es lo que la señorita Amber lo reportó a usted y a otros. No, no es correcto, dice. Usted hizo entrevistas colaterales y también, sí, también revisé otros testimonios de lo que ellos vieron, de lo que ellos vivieron. Y todos esas declaraciones que usted dio, esas declaraciones empezaron con la señorita Heard, ¿verdad? No necesariamente, dice. Bueno, los récords médicos, si ella está reportando lo que pasó, claro que sí, eso es lo que hacemos cuando vamos a un doctor. Tengo un doctor, estamos reportando nuestros problemas. Todo lo que la señorita Heard reportó directamente a usted fue después del caso de Inglaterra, ¿correcto? Sí. Y usted no conoció a la señorita que de 2019. Esa fue la primera evaluación, sí. ¿Cómo se entrometió en eso? ¿Cómo se entrometida? ¿Cómo la contrataron? Fue contactada por el equipo legal. ¿Y a usted se le dijo que iban a testificar? No. Usted se le contactó y usted trabajó con ese equipo. Entonces ya la conocían, sí. Y en algún momento que usted estaba trabajando con la señorita Heard o asesorándola, ella pudo haber decidido correrla a usted. Bueno, supongo que el equipo legal hubiera decidido eso. Directamente no era mi cliente ella. Y este equipo legal que la contrató ya sabía quién era usted, ¿verdad? Sí, claramente sabían de mi experiencia en esta área de violencia y violencia y desorden postraumático. Varias veces ayer usó el lenguaje de asesorar You certainly can get a lot of información de information Amber from Heard y one Jhonny. party. ¿Usted se acuerda que dijo eso? And Sí. especially when it's buttressed by other documents, Usted including no 4 puede years of asesorar una therapy records relación and couples sin therapy hablar records. You can a get a las lot dos of partes, information ¿verdad? Con las dos based partes. on those Bueno, documents and uno that puede recibir contemporaneous mucha reports información de una parte, especialmente cuando está respaldado de otros materiales, documentos de 4 años. Puedes agarrar mucha información de eso, sí. I believe you can.
y con reportes contemporáneos de la situación. Muy respetuosamente no le pregunté de dónde. Yo le pregunté si usted puede asesorar una relación sin hablar con las dos partes. Yo creo que sí, dice. Hay muchas limitaciones, pero sí, claro que sí. Usted dice que habló con la señorita Heard aproximadamente 30 horas, dice. Sí. ¿Cuánto tiempo pasó con el señor Depp? No pasa en ningún momento con el señor Depp. Yo entendía que él no estaba apto para una evaluación psicológica. Usted reportó de poder asesorar la relación entre ellos. Sí, también leí sus escritos, sus testimonios, vi sus documentos médicos. No llegué ciega a eso, tenía mucha información y no estoy llegando a la conclusión del señor Depp. No es que esté ciega, doctora, o sea que es usted cómo va a asesorar la relación de un lado. Bueno, los psicólogos normalmente han sido entrenados para entender y buscar las dinámicas que pasan en la relación, y después cuando tenemos datos externos que soportan esto mucho antes de este juicio, eso se vuelve una información muy fuerte para soportar la conclusión. Vamos a hablar de eso. Usted escogió conducir las entrevistas colaterales. Usted conocía al doctor Jhonny Jacobs. Sí. Vio sus notas de ella, ¿verdad? Sí. Y usted sabe que la doctora Jacobs no sabe nada de la versión de la que pasó en Australia hasta que esto ya había empezado, ¿correcto? Creo que ella no estaba bajo tratamiento con la doctora Jacobs en ese momento, entonces estaría correcto en eso. Pero sí habló con Dr. Cohen, que en ese momento él estaba trabajando con Amber. Bueno, usted sabe que Dr. Jacobs estaba trabajando con ella. Sí. Creo que esa es la fecha, sí, 2000. Tengo que ver, pero sí, yo recuerdo que era la fecha. Usted dijo que usted entrevistó a Dr. Conley y que también vio su disposición. Sí. If he has no reason to believe otherwise, que cuando él testifica, dio su opinión, él asumió que el paciente está diciendo la verdad, ¿correcto? Creo que dijo algo relacionado, sí. Si tiene razón, si no tiene razón para pensar de otra forma, pues sí. Si no está siendo el cliente honesto, hay que creer lo que dice. No había forma de creer otra cosa, pero lo único que está pasando es que la señorita Heard está hablando con el Dr. Cohen. Yo no diría que está hablando con él, está yendo con él para terapia, y él está usando su experiencia para entender la conexión entre los síntomas y lo que está reportando ella y lo que está pasando en su vida. Pero usted entiende y testifica que él asume que el paciente dice la verdad. De nuevo, yo entiendo que ese testimonio, tengo más información de haber hablado con él, con el doctor, por 2 horas. Sí. Usted testifica que estaba haciendo un paso de fe, dijo usted, ¿correcto? De nuevo, eso no fue mi entendimiento de hablar con él y revisando sus notas. Sé que él testificó acerca de eso. Correct, and I asked him Testificó ayer specifically que did he have el any Dr. Cohen indications nunca that even if diagnosticó a he la señorita doesn't Heard as his con nada de practice use desorden them, does she de meet personalidad. criteria for a personality Correcto. disorder? And Y he told el me she did testimonio not. refleja que él no debe de hacer esos diagnósticos, ¿verdad? Correcto, yo le pregunté a él si él tenía alguna indicación que aunque él no haga esa práctica, se puedan usar, y ella
cumple el criterio para de ese problema, y dijo que no. Y usted dice en su reporte que él hizo una conclusión reflejada. Está en mis notas, está mostrada en las notas de él, donde se ven los síntomas. Usted habla de la preocupación de la seguridad de Amber, ¿correcto? Sí. Él no estaba hablando acerca de problemas físicos, estaba hablando acerca de emoción, problemas emocionales. Estaba preocupado por las dos situaciones. Dr. Cohen, concerned because in those moments when he was not controlled, that he could accidentally seriously hurt Ms. Heard. De que Jhonny no la quería lastimar. Creo que él dijo eso, que decía que Jhonny no se podía controlar y que eso lo preocupaba al doctor porque esos momentos donde él no se podía controlar, que accidentalmente podía lastimarla. Y de nuevo, entonces, la señorita Heard le dijo al doctor and he also had a couple session with Mr. Depp, and he also had correspondence with Dr. Kipper. So he had other information as to Mr. Depp's functioning. Por el tratamiento que estaba dándole a la señorita Heard. Y dices, sí, y también Dr. Banks tuvo unas reuniones con el señor Depp y escritos, contacto con el doctor Kipper también. Correct. Usted habla del Dr. Banks. La doctora Banks estaba en consultoría de relaciones, ¿verdad? Sometimes you have to certainly control for that the person may be wanting to be protective of their daughter, of course. ¿Usted estaría de acuerdo entonces que hablar con un miembro de la familia no es lo mejor? Bueno, muchas veces tiene uno que the entirety of my work in this case happened obviously que la familia tenga que estar siendo protectores de las personas. Y usted habló con ella después de que la demanda se hizo, ¿verdad? Todo mi trabajo fue después de la demanda. Miss Page Heard, Amber Heard's mother, did talk to me about her Usted vio los mensajes con el señor Depp y su madre, ¿verdad? No recuerdo si los vi con él, pero vi algunos textos por parte de Heard y la mamá acerca de la relación con Depp. Sí. Ella dijo que amaba a Jhonny después de que según la abusaron. Sí. Ahora usted testificó que la evaluación forense llegó a un nivel saludable. Sí. Right, I did not speak to Dr. Laurel Anderson. And you chose not to speak to Dr. Laurel Anderson because you disagreed with Dr. Laurel Anderson? That's not correct. What did Dr. Laurel Anderson on behalf no hablé con Laura Ms. Heard and Ms. Y usted no escogió de hablar con la doctora She was a couples therapist that they sought. They no estaba de had acuerdo 4 con ella. couples No, eso no es correcto, sessions. dice. As I stated yesterday, one of them le in dijo la which doctora Mr. Depp Laura, stormed out of. dijo, She did ¿qué have dijo ella a long, en esa I guess, situación? Bueno, ella evaluation era una or interview with terapeuta Mr. Depp que ellos individually veían, and with Ms. eran Heard individually. en And then she sesiones donde saw se them veían, donde el señor Depp intermittently se after salió the May en una 21st, de ellas. 2016 Ella tenía una when evaluación they muy were larga filing for divorce. o entrevista con él So, individualmente con Amber. But you know what she did? Y los veía Because we had intermitentemente her después del redacted incidente del notes and her 2016 deposition. y después del divorcio también. And you understood from her deposition Usted no entrevistó a la doctora. Dr. Anderson didn't believe Ms. Heard to be a victim of spousal abuse. Teníamos sus notas, no la entrevisté, pero teníamos sus notas de ella. And you also understood from her deposition y usted entendió that Mr. Depp had not had a de very esas long notas history que la of being doctora violent Anderson with any no of his creía que la wife señorita or Heard women. había sido That she víctima. said that as well. Eso creo que es lo que dijo. But Sí. that's something about Ms. Y Heard entonces también usted entendió significantly de triggered esa when she talked disposición about that as well. que el señor Depp no And Dr. tenía Anderson thought that una historia Mr. Depp had grande been, o larga, extensa well de controlled violencia.
I think for almost 20 or 30 years. Pero eso es algo que la señorita Up until this Heard, point, I believe she said. ella hablaba de eso mucho, I know that que you era el testified gatillo that you para reviewed iniciar las medical cosas. records. Yes. I think for almost 20 or 30 years. So, you know Miss Heard had a personal nurse, Correct. Erin Flood. Yo sé que usted Correct. testificó You didn't interview Miss de Flood. sus I did not. de su historial médico. You know she spent time with Miss Heard Entonces, ¿sabe on a usted que regular ella basis tenía una during her enfermera relationship personal, with Mr. correcto? Depp? Sí, Erin Flood. Correct. I had her Sí. clinical notes that I reviewed. Right. And you Usted reviewed no her entrevistó a la deposition doctora testimony, Polari, ¿correcto? Correct. some No. of which the jury's heard, right? Usted sabe believe que so. pasó tiempo con And ella you reviewed en the nursing base notes. regular. I had Sí, clinical notes. sí, yo tenía sus So notas you know clínicas que revisé. that Miss Heard admitted to a history of eating Usted disorders revisó to sus Miss Flood, testimonios. correct? Sí. I know that's in the notes. That's nowhere else in any other record, so I'm not Usted sure where vio that las came from. notas de la But you enfermera. relied on everybody Sí. else's notes. Entonces usted sabe And there are some que things la that I señorita disagreed Heard with, like I disagreed with admitió de Dr. un Laurel desorden Anderson about it being de mutual ingerir abuse. comida. Right. So Sé que the está en las stuff you notas, pero no disagree está with, en you ningún otro lado. disregard, No and sé de the dónde rest you salió. keep, Pero correct? usted That's not se... correct. Sí. But that's what you did. That's not correct. Hay muchas cosas en las cuales You yo know estuve that en desacuerdo, Miss como el Flotty, abuso. some is que heard había. immediately after she returned from Australia. Entonces las cosas que usted no está de acuerdo I'd have las to look tira at the y las notes cosas de que sí again está to de be sure, acuerdo but I know she se did las see queda. her No, when eso she no es came back from correcto. Australia. That's correct. Usted sabe que la doctora Flotty Did Miss Flotty la llamó después document any de injuries que arribó to Miss inmediatamente de Heard Australia. in her Tengo notes? que ver las notas para I estar did not see segura, that in the pero record. Okay, so you Tengo looked at her entendido que notes, sí se and there's reunieron. no injury to Miss Heard documented in her nurse's señorita, la notes doctora following Flotty her return from documentó Australia. algún daño Correct. físico a la señorita Heard o en la señorita Heard. No, no vi eso en el récord. You talked about Entonces usted vio las notas y no hay nada which you then de daños defined, físicos lethality. documentados en esa, los documentos de esa and you enfermera. testified there's certain después de factors of their Australia. present Correcto. relationship where a woman ends up murdered Usted by her habló partner. del Correct. concepto And that's one of the ways you letalidad. look as to whether a woman is in a very Usted dangerous testificó que hay situation. muchos factores Correct. en una relación Can we pull up donde la mujer PX92? termina siendo asesinada por su compañero, ¿correcto? Sí. And that's one of the ways you look as to whether a woman is in a very It's dangerous in situation. public to the jury. Y en esa manera se puede basar para ver si una mujer está en peligro, ¿correcto? Sí. Can we pull up PX92? Van You know a what this sacar un is? documento. I believe this is the knife that Miss Heard gave Gracias, to amigas y Mr. amigos, Depp por estar con as a nosotros. gift. All right. And Un honor tenerlos You de speak veras. Spanish? Gracias por su sintonía. Un poquito. Continuamos. do you know what it says? No olviden This dejar is su hasta la like. muerta, till death. ¿Sabe qué es I esto? believe this is So, the, a woman Creo que esto you es suggest el cuchillo has que la señorita Heard characteristics le of dio al being señor afraid Depp for her como life. un regalo. Gives her ¿Usted habla intimate español? partner Un a poquito, large dice. knife, ¿Usted sabe lo que dice? which she is Hasta inscribed la muerte. until death. That's your testimony? Well, there's context. Preguntó que sabía lo que decía. Entonces, cuando una mujer We can do that later. teme por su vida, le da So, a su we talked pareja about, un you talked a cuchillo little bit grande about donde ella escribe hasta la muerte. Mr. Ese es su Depp testimonio y usted, purporting to bueno, hay contexto, demonstrate dice la doctora. jealousy with Miss Heard. You recall that? Bueno, podemos Yes, sir. seguir esto después. And you Nosotros specifically hablamos- talked about Y usted Mr. habló Depp mucho, displaying jealousy regarding the actor señor James Depp Franco. Correct. demostraba mucho Yes, The very celos, first time mucho you coraje con met eso. Sí, with Miss Heard, específicamente habló she acerca talked to de you about Miss Franco, Mr. Franco, James que Franco, correct? demostraba I don't know if it was the first time, but I did ask celos en about some other cuestión laboral relationships. del trabajo de ella. So, La primera Bueno, vez que usted let's go. conoció uh, a la señorita Heard, PX 1246. ella habló I just want to go to the first page. de un I don't señor know if it was the Franco, el first señor time, but I Franco. did No sé ask si era la about some primera other vez, pero sí pregunté si Okay. tenía otras relaciones. So, let's go.
Do you recognize the document that's in front of you? Yes. All right. Ok, parece que van a sacar otro documento. would Se está like poniendo to muy do- candente what is estas cosas, amigos y It's amigas. one, Gracias, gracias, de veras, a top por sheet estar of a con background nosotros. information questionnaire that I use to help guide the evaluation. Do you recognize the document? Okay. ¿Usted reconoce el documento que está So, delante de usted? now, Sí. What I would like to do. Bueno, lo que me Who filled it gustaría out? hacer, I filled it out. dice, Whose ¿qué form? es esto? ¿Qué My es este form. documento? I'm going to move just the Es un first page into documento, evidence. la Because parte we're de gonna arriba, talk about donde other portions evalúo of it later. Could you back us so she can see the first? ciertas first page? situaciones Any objection? médicas. Bueno, entonces, ¿quién llenó esto? Okay, I Yo lo Or llené. We will admit the whole thing. ¿De in quién es la forma? You want the ¿De whole quién thing es in este evidence? formato? Sure. No objection whatsoever. All right, 1246 in Van a evidence in mover full. la página Okay. principal, la evidencia. Could you back us so she can see the first? Are there any identifiers that need, or we're just going? Yeah, I'm sure there's Admit going the to whole be thing some. in evidence. Van a pasar todo el documento. Okay, so you owe me a redacted one. No vi si lo I don't know what the enseñaron. nature of the redactions are going to be, but Okay, well, you can We'll discuss it. we'll work with Okay, you on that, thank you. but All right. I'm positive there's identifiers. We'll just go. all right. Yeah. 1246 has been moved into evidence. Can we blow up the bottom right-hand corner? All right, you want to publish to the jury? Yeah, let's publish it to the jury. All right. I don't. Continuamos, amigas y amigos, gracias. Well, we can, why don't you, I don't see anything on the first if page. you want to look at that, Pasa la any evidencia. objection to that? You want to publish to the jury? Yeah, let's publish it to the jury. Ok, ya lo That's van a what they're gonna demostrar. show. That's what Lo we're van a gonna show. mostrar. Ahora sí. All right, publish then. Well, we can, why don't you, All right, so this is the bottom corner, your notes. Están And it's under the hablando a ver section si of your lo notes demuestran, that's pero entitled el equipo Intimate de Amber Relationships. no está. Correct. all right, publish then. And one of the notes here on the right, it says Ahí está. JF, your notes, that's J, Estas son J parte de sus Franco, notas, right? ¿correcto? Correct. Got close but really wanted Y está en to be with la Johnny. parte de las notas que Well, it están says they are titulado friends. They were Relaciones friends. íntimas. All right. Said friends, but you put him under intimate relations. Y una de las Well, notas there's aquí a line al there because I was derecho asking specifically about other things that were allegations y in this tiene el nombre matter. de J. There's a Franco. line there because Well, it you says did they are not friends. believe They were friends. that they Bueno, should dice go ahí under que intimate relationships, but it's on your Tiene form. amigos, She pero lo wasn't puso telling me that bajo- this was an intimate relationship. I Relación queried íntima. as to what's going Bueno, on hay with una James línea porque Franco estaba because that preguntando was acerca de something estas that was raised in situaciones. this Hay una case. línea ahí porque usted And no there's a creía note for December que 2050. ellos deberían estar When they bajo became more un esquema friends, de more relaciones friends. íntimas. Right. Ella And no that le was a period decía of que era time in una which relación Miss íntima. Heard was married to Mr. Depp, correct? Yo pregunté So de she qué became estaba pasando close con James with Mr. Franco, porque Franco. eso es parte del... In December Y en 2015, esta nota era and 2015. at least you put it under intimate Ahí era cuando relations. estaban... se With a conocían line más. differentiating another part of this document. Y en el 2015 la señorita Depp estaba provide casada another con header? Johnny. A header Entonces that se says acercó friends? o se relacionó más No. con diciembre de 2015 con el Let's señor look at the Franco, next one. ¿correcto? At least you put it under intimate relations. Bueno, usted lo puso bajo relaciones The next one says, I think it íntimas. says Y ella Elon. dice sí, pero con una línea It's Elon Musk. right? diferenciando otros Correct. documentos. All right. May 2016. Bueno, y el lado que dice amigos, The next Met Ball. Correct. That's a big fancy party in New York, right? Yes, la it que is. sigue dice Elon. Correct. It's Elon Musk, right? And she says she dated Elon him after Musk. Johnny. Correct. Sí, dice mayo She met Elon 2016. Musk in May 2016 Correct. when she Conocí filed the TRO. Yes, it is. Metball, fueron acerca de The una last answer was May fiesta grande, 21st. I ¿verdad? Sí. believe it was May 26th, Y ella 27th. dice que lo empezó a salir con When él did she start después de dating Johnny. Elon Musk? Ella conoció Sometime a after Elon that. Musk en mayo de Sometime after the 2016 y TRO. cuando ella puso la I demanda believe so, de yes. The recepción. last answer was May 21st. I believe it was El May 21 de mayo. 27th. I'm correct. When did she start dating? You talked. We can take that down. ¿Cuándo empezó a salir con Musk? Sometime after the Poco después de la demanda, You talked ¿correcto? quite a lot yesterday about this concept of De restricción, acuérdense, la demanda de restricción. violence. Yes. Yeah. You talked. We can take that down. So, just so I understand your position on this, you talked quite a lot. Is it your position Usted habló that mucho if ayer Miss del Heard was concepto abused, she gets to de hit violencia Mr. Depp? reactiva? Sí. That's not my opinion. But you know she hits him, right?
And I testified to that. Right. Entonces, nada más para entender su decisión en esto, es su posición Do I believe that she told me, or how many instances were there? y a ella le toca pegarle al señor Depp. No, esa no es mi opinión. Pero sabe que le pega. Sí, yo testifiqué de eso, sí. ¿Cuántas veces usted cree que She indicated a number of ahora le times dijo in a a usted que number le of pegó? instances. De que cuántas veces le pegó o las situaciones por las cuales le pegó. Bueno, usted no estaba, ¿verdad? No, no estaba ahí. That's Bueno, correct. ¿cuántas veces ella admitió de pegarle? Bueno, ella indicó muchos números, muchas situaciones, instancias donde habían golpes. Usted indicó que escuchaba de grabaciones de audio, correcto, por parte de su... Sí. Le voy a tocar unos audios, ya está en evidencia, y para el récord, la porción que quiero decir o quiero mostrar, un poco más de 2 minutos. Oh, you told me to do it. You told me to. Le voy a You subir said, un go poquito do para que that. escuchen el audio. Tell them what you said. And I lied. And that you punched me in You're the right. fucking thing. And You figured it out. And you said, no, fucking, I didn't. What the fuck are you talking about? Le dije a Travis, And I watched you lie. And then I I didn't punch dile a you, Travis, by the way. I'm sorry that I didn't Amber, hit voy a you hacerlo. across the face in a proper slap, but I Yo mentí, dice was not Amber. punching you. You figured it out. You're not Y le golpeaste. don't tell me what it feels like to be ¿De qué punched. estás hablando? Le dice. fights going on. Te escuché y me pegaste. sorry that I didn't. Yo no te pegué. You got hit. I'm sorry I hit you like this. But I did not te punch you. pegué I did not fucking deck you. I propiamente. fucking was hitting Bebé. you. I don't know what the full motion of my actual hand was, but you're fine. I did not hurt you. I did not punch you. I was hitting you. I'm sorry. What am I supposed to do? I did not punch you. I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference between me and you. I don't know the full motion of my actual hand. Such a baby. Go the fuck on. I did not hurt you. I did not punch you. I did start a Nada más How, what am I supposed to do? Do this? Yes. I'm not sitting here bitching about it, am I? You are. That's the difference. You know, you're a fucking baby. Eres un pinche bebé. You are dice, such a perdón. baby. Grow the Eres fuck un up. bebé. Crece, Jhonny. I did start a physical fight. Sí, empecé una pelea Is física. it admirable? Y yo me salí. It is admirable to Sí, receive sí, a fight. tú hiciste lo You grande. are Sí, admirable. sabes que eres admirable, le dice Amber. Anything about this tape suggest to you that it's characteristic of reactive violence? ¿Usted cree que es normal In this instance, if true, retractarse if de she una said pelea? she hit him Sí, first, sí, es admirable then that would not salirse be de una reactive pelea, dice la violence. doctora. All right. You testified that Cualquier Ms. Heard cosa de reported to you that she esta engaged in grabación low sugirió levels of características violence, de violencia Well, I don't reactiva. think she said that. I think that En was the esta characterization of knowing the types Es of minor verdad, and si severe levels ella of dijo violence. que ella le pegó primero, eso no sería I got it wrong. violencia reactiva. You consider Usted it low levels of testificó violence. Well, I considered what the literature and the research ella talks about se low levels involucró of en violence as niveles opposed to bajos de severe violencia. Ella no levels of dijo violence. eso, creo And que I eso think fue la you suggested that if you, caracterización de Ms. violencia Heard sustained more severe. menor. You consider Bueno, perdón, me equivoqué. Usted injuries, consideró I think I said more frequent niveles bajos de injuries. more violencia. frequent, but not more severe. Well, La información certainly nos da- nos the dice incidents que in eso es Australia and diferente a the sexual niveles altos violence de and the violencia. incidents on December 15th, Usted indicó que 2015 la were señorita quite severe. Heard sostuvo Um, muchos You daños said you severos. reviewed medical records in rendering your opinion. Creo que dije más Correct. And you reviewed daños más photographs. frecuentes, es lo que dije. Correct. Now, other than Pero los the incidentes reports 2015 to her eran therapist, severos. which you Por call ejemplo, medical records, right? usted dijo Yeah, que I would call revisó those medical records, sure. Other than the documentos reports to her médicos. therapist, there's not a single medical Sí, record y usted that vio reflects fotos también. any Sí. injury to Ms. Aparte Heard. de los reportes That's not correct. para su There is terapeuta, not a, other than I would call what those- doctor Usted reflected diría que esos injuries son to Ms. Heard. The note by documentos Aaron médicos, ¿verdad? Borum, Sí. No hay her married ningún name for documento lot, I'm not médico calling her que married name, refleja ningún indicated that she daño a la señorita was Heard, headbutted ¿sí? by Mr. No, Depp eso and no that es she correcto. went for a concussion check and she No had hay a busted otra lip
and then she went to Dr. Kipper's office in order to get cosa que hayan escrito los doctores And there's a medical que record other se than that muestre note that donde se reflects dañó. it? Creo que la, There's a una de las note that she doctoras showed up indicó at Dr. Kipper's office. There's a que note el señor Depp in the le similar puso 2 days su that cara Dr. Laurel y Anderson tenía un saw the labio 2 roto y bruises from después that se same fue a incident as la well. oficina de Dr. Kipper para que la revisaran. You reviewed photographs. Yes. Y hay There's a note algún that she showed up at I'd like to put récord up médico PX que refleje eso. 144. Hay, It's been published to the jury briefly. hay I'm una gonna nota keep it donde la up doctora very Anderson briefly. vio los otros moretones de ese mismo incidente también. That Usted vio photograph fotos, ¿verdad? Sí. doesn't reflect a low level of violence, does it? Well, that Ok, reflects parece a que van a severe mostrar injury. un I would siguiente agree. documento. Why don't we go to PX 145? That photograph, that's a severe injury that ended up with Mr. Depp. Esa foto no refleja un That is a nivel severe bajo de injury, violencia, correct. ¿correcto? Go to PX 145. No, eso es severo, dice la doctora. Lo enseñaron brevemente, espero lo hayan visto. Is it your testimony Ese es un daño severo que terminó con el señor Depp en una cama. throwing es a un can daño of severo, sí. mineral spirits at your spouse is Vemos a characteristic Jhonny acostado. of reactive violence? Your testimony. Es un If you are running testimonio. away from your spouse who is trying to hurt you, yes. All right, so you can throw a can of mineral Que spirits. aventar un, What about if you throw a can of una Red Bull? lata o un bote Again, it depends on like the mineral incident I think that you're referring era to. That algo was reactivo, not violencia necessarily reactiva. Bueno, reactive sí, violence. estabas That was in tratando de a state of escapar de frustration or violencia, anger. sí. You can throw a can of mineral spirits. Bueno, puedes aventar So when you una throw a lata de can of agua Red Bull in mineral, a state of pero ¿qué frustration tal or anger, y that's si not aventas reactive. una lata de Red Bull? No. Bueno, de nuevo, depende del incidente. Que What usted se about if refiere you throw a necesariamente bottle of no era vodka because your violencia husband fell off the reactiva, era un wagon? estado de frustración. Is that reactive Entonces, violence? cuando usted avienta una Are you lata asking me de hypothetically? I'm asking you, de would Red that, Bull, eso no would es that be a violencia characteristic reactiva. of, No. of reactive violence? Throw a ¿Qué bottle tal of vodka because si your husband fell aventa off the una wagon? botella de vodka porque If it's in su the esposo middle of estaba an tomando? assault, perhaps? ¿Eso es violencia If it's reactiva? independent of that? Me está preguntando hipotéticamente. Right. So, Le estoy for instance, if your husband preguntando was just having si a eso couple of fuera shots at the bar. característico Reactive violence. de violencia Again, we reactiva, need more aventarle una information botella de and context vodka to make that a su determination. pareja. If it's in the middle of You don't an think Si assault, es en medio de un asalto, la están of reactive violence? atacando, si es And you'll agree with me independientemente de eso, si that no, when you no. throw the second bottle, Bueno, entonces that's su not esposo reactive estaba violence. tomando un poco. if somebody's throwing multiple bottles, Bueno, necesitaríamos más psychological información. violence and abuse is psychologically destabilizing, which Entonces, ¿usted no destabilizes cree que sea individuals' coping una strategies. That is reacción? absolutely true. Y usted está de acuerdo que cuando avienta la segunda botella, eso tampoco es. Bueno, si alguien está aventando múltiples Is it your botellas, testimony la violencia that psicológica es once you've thrown one está bottle and missed, desestabilizándose, when you throw donde the los second individuos one, now it's llegan a un reactive acuerdo entre sí violence? mismos That's not what I'm para saying. protegerse. I don't think throwing bottles is acceptable in any context. Es su testimonio entonces que una vez que has aventado una y fallaste y avientas la segunda, entonces ya es violencia reactiva. No, eso no es lo que digo. Yo creo que es aceptable aventar botellas en ninguna I'm situación. going to ask you about some of the testing that you did. One of the things that you did was I'm going to ask you about some of the was a form you did like called a Le voy a preguntar ahora CTS2 de algo de sus relationship behavior. pruebas que hizo. The conflict tactics scale, correct. So CTS2 stands for conflict Una de las tactics cosas que scale. usted That's hizo, correct. And this is one of the documents that you had with you una forma llamada on the stand. CTS2 I had all my testing with me and all my de clinical la notes from my escala de evaluation with conflicto Mr. táctico. And you gave me a copy of it because you looked at it during the testimony. Because you asked me, so I gave it to you, yes. Right. All right. Conflicto táctico es el examen. But you have Usted a good tenía todo recollection eso of por what usted, the ¿verdad? Sí, test tenía is yo about, todas the mis CTS. notas clínicas I have a de very good evaluación memory con and la a very señorita good Heard, sí. recollection. Y usted me I dio una want to copia, give the jury ¿correcto? the most accurate and thorough information of having done 12 tests with so many questions. I wanted to just be as accurate as possible. I'm sure my memory would Recuerda miss muy some bien things acerca that de might qué be es ese relevant. examen, All ¿verdad? right. So let's talk about the CTS. Sí, claro. It's dated Yo quiero darle 9/26/2001.
al jurado Correct. la información más correcta y directa de tantos exámenes y preguntas y que esté correcta. Yo creo que mi memoria podría fallar en algo, pero los documentos no. Vamos a hablar entonces del examen CTS del 2019. Correct. A las 9:30 dice eso, ese examen. Pregunta hace una serie de preguntas de lo que usted y de lo que ha hecho su pareja. Correct. Hay muchas de esas preguntas, ¿correcto? Sí. Y en todas esas preguntas está precedida por la misma pregunta. ¿Qué tan seguido esto pasó en el Correct. She was oriented to a different time frame to get a checklist of those Usted behaviors. supo que desde el 2019 ninguna vez de las cosas que identificó Amber que pasó con ella no pasó el año pasado. Correcto, sí, ella estaba, se le llevó a otra situación, a otro tiempo para eso, para llegar a ello. Correct. She went with 0 on that, right? I'd have to see if you'd like to show me. ¿Qué tan seguido pasaba esto? You have any recollection that she En didn't el go with año 0 on previo, that? una de las I preguntas have a es mi recollection at that point in pareja time she was me forzó framing para those tener type of sexo acts as anal. angry sex. y usted She And wasn't helped framing her. them as physical force, Si me puede as most mostrar women don't on these measures. And you helped her to reframe it as something other than alguna angry. recolección de que no puso un cero. My job was Bueno, not to tengo do una treatment, my recolección job was to do an de evaluation, memoria and que that's what I ella did. ponía como sexo So you did con coraje evaluation. o de coraje. And one of the Y usted le evaluations ayudó and one of the diagnoses that you a ultimately cambiar made la palabra, relates to PTSD. de That is cambiar correct. el nombre. Alright. Mi nombre no era And eso, you mi trabajo no era eso, mi trabajo era evaluar. Amber Heard Bueno, with en su PTSD evaluación, entonces, long before you una de made las use evaluaciones of que the hizo y de gold los standard diagnósticos que test hizo for PTSD. está That is correct. relacionado a desorden postraumático, ¿correcto? And I make the diagnosis of PTSD in my Usted clinical diagnosticó practice without using the caps all the time. Amber con So, just so PTSD you and I are o on the same page, and I desorden think we are. postraumático, mucho antes This gold que standard test that I'm justo referring to el is the CAPS estandarte 5. That is de correct. oro, That's the one that el And I CTS. make the Sí, diagnosis of PTSD in my clinical Kurt. practice. hice el diagnóstico de desorden postraumático todo el tiempo en mi trabajo. Y nada más para estar en la you misma didn't página. administer the CAP 5 Este examen es el until CAPS 5, ¿verdad? after Que you'd yo me already refiero. diagnosed Amber Heard with PTSD, right? She had Ese es PTSD in el examen que 2019, she had PTSD in le the hizo beginning el of Dr. Curry. 2021 Sí. when I evaluated her, and then she had PTSD in December 27, Usted no 2021 when I administró ese administered the caps. examen That's correct. hasta All right. el I think I doctor asked que a había much more narrow question than that. diagnosticado a Amber con You desorden didn't diagnose. postraumático. Ella ya tenía ese You didn't give the desorden CAPS 5 a principios del 2019, a finales del 19 y 2020, cuando yo administré el examen CAP. Sí. You had already diagnosed her with Creo que PTSD before hice you una did the pregunta gold más standard. pequeña, pero usted no Before I administered the CAPS diagnosticó. 5, there was enough data Usted no in le the dio al examen psychological CAT testing 5. and my clinical evaluation Bueno, a ver, to me establish regreso that she y met empiezo de criteria nuevo. for PTSD. That is correct. You Usted ya había submitted diagnosticado a expert Amber disclosure con in this case on desorden January postraumático 11th, 2022. antes de administrar I believe the attorney submitted that disclosure, yes. You participated in that? el CAT 5. Había In the suficiente January 11th, it información was the same disclosure that para went before. There were no establecer changes que on that. ella sí estaba Did positiva you para desorden reference the CAPS postraumático. 5 in Sí. that at all? I don't Y believe I usted gave the entregó results of the CAPS información 5 to the attorneys at that point. De eso, All right. los abogados entregaron esa información. In the January 11th, it was the same. You met with, Era lo mismo, I got no dates habían here. cambios en esa información. this time I'm using the cheat sheet. Usted referenció ese examen CAT 5. You met with Amber Heard on No, September no di los 26, resultados a los 2019. abogados en ese punto. I would love to have my cheat sheet, but I'll take your word for it. I'll share. Thank you. October 11th, 2019. Usted, This time I'm using the cheat sheet. esta vez When voy a you hacer give the trampa con CAPS mis 5? notas, referenciando a lo de The ayer. CAPS 5 was administered the last time that I Usted saw Ms. vio- Heard. I conoció saw her over
a Amber He stated en multiple 2019. times over the past Me 2.5 hubiera gustado years, and tener having not mi seen hoja her de trampa, in about dice a la year, doctora. to get an accurate assessment of her current Usted symptoms. conoció a Amber Having had 2019, all the octubre, background ¿verdad? Sí. information, the CAPS-5 is a great structured Cuando usted clinical hace el interview to do examen o that. administra el examen, You hadn't ¿cuándo lo seen her for administra? about a year before Bueno, you, la última vez before you se gave lo that test. administré, la That is última vez correct. que la vi, And you did it over Zoom. como dije, That is múltiples ocasiones, no la había visto, ya llevaba un año para asesorar los síntomas, de haber tenido toda esa información, todo ese historial, el examen hubiera salido mejor. That is correct. And you did it over Zoom. That is correct. And this may. This is a new one, so we don't have it. I just need to know. I'll get you. Sure. It's just to the witness right now. So. Ok, parece que van a sacar otro documento. Okay. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. No olviden su like, no cuesta nada, es gratis el like. Y Dr. Hughes, you can suscríbanse, actually help por with that favor. question. This is like more than 20 pages long. It's about 20 pages. Right. Estamos viendo un cuestionamiento muy intenso por parte del equipo de Jhonny. Está declarando la doctora que inició ayer. This is a series of Por questions parte, that esta you es use llamada to por test parte, for este PTSD. testigo es llamado por parte de los abogados de Amber. This is like 20 pages long. It's about And you 20. recognize the first page. Sí, This is este the first page documento that tiene you, 20 páginas, le you dice. filled out. That's your That- handwriting. That's correct. This is a series of questions. Esta es una serie de preguntas que usted usa para hacer administrar su examen, su prueba. Sí. I'd like to publish the first page to the jury. And You wish to have it in evidence? This is the first page that You're moving it into evidence? Yes, I am. You filled out. That's your. Y usted reconoce esta primera página He's just como posting the algo que first usted page? escribió. The Sí. objection to the first. Okay, first page in evidence? I'd like to publish the first page. Que parece que lo vamos a ver. Could you put your microphone on? I'm just having, I don't have the ability to scroll down, so I can't see the rest of this. Estamos viendo la Sure, entrevista por Thank parte you. de los abogados de Jhonny a una doctora que está diciendo que Amber I'd like to no go to the tiene second nada page. malo más que los daños que le hizo Jhonny Depp. Recordando que esta doctora Can we put up viene the por second parte page? del equipo de the Amber. second page in evidence? Not yet. Then I can't put it up. Oh, Ok, I'm sorry. parece que ya lo vemos. I'd like the witness to see the second. The witness can see the second page. I'd like to go to the second page. This is the second page. This is instructions on how Este you es un do it. examen, al parecer, de Correct. lo que es And then relacionado we'll go to the third al page. examen Let's de look at desorden the third page. postraumático. The second page in evidence? Not yet. Then I can't put it up. Oh, I'm sorry. I'd like the witness to see the second. The witness can see the second page. Thank you. This is the second page. This is instructions on how you do it. Entitled scoring. Correct. And then we'll go to the third page. So when you score, you look at two things, right? You look Parece que at no van a mostrarlo. frequency and Creo que nada más intensity. se lo van a enseñar a la Correct. doctora. Those are the two factors you haciendo use to interrogado. score. Now this is Correct. all right. Entitled score. Can we go to the Dice, está fourth page titulado of this score document o and just título, shows the width? So when you puntuaciones. score, Entonces, cuando usted you look tiene at una two things. puntuación, You look at se fija en dos So- cosas. Frecuencias. Dr. y Hughes, this is the intensidad, first ¿correcto? page of E the CAPS intensidad. B where, other Esos son than los dos the factores que identifying usted information, usa where there's any para input obtener el puntaje. into the document, correct? The CAPS-5, you said the CAPS-B? Yeah, I Okay, misspoke. yes. This is the criterion A, which means that in order to, as I said yesterday, to obtain a diagnosis of PTSD, you have to have sustained a very specific traumatic event. That's the first key to get through the door. Donde All right. esto identifica So- la mayor parte de la información en este documento, ¿verdad? Sí, sí, del CAT 5. Esa es la criteria Your Honor, A, I'm que gonna, quiere decir, como dije ayer, I'd like to be able to get them para a copy obtener of un this. diagnóstico Is it too early de to take the desorden break? de estrés postraumático. A little bit if you All can. right, I can do something. Okay. Yeah. So, Ok. all right, so do you recognize the first page, or the fourth page of this document? Yes, I do. And the handwriting on the fourth page is yours? Ok, parece It's all my que pasar handwriting. una All right, the copia entirety de of this este here. I'm going to documento. move this document into evidence along with the first page. And that one is, ¿Usted reconoce la cuarta página de este documento? Sí. I think, Y ese el
El escrito, completo escrito que está ahí es de usted. 1247. Sí. Okay, so you want to move the entirety of 1247 in? Yes. Do you have a copy of 1247? It's Exhibit 1247? Continuamos, amigas y amigos, con la interrogación de la doctora por parte de los abogados de Amber. Do you have plaintiff's exhibits Una doctora que está 1247? declarando que Amber no tiene ningún problema mental, y que el único problema que tiene o tuvo es los daños psicológicos causados por la relación. It's Exhibit 1247. I don't have it either. Estuvimos escuchando hace unos minutos acerca de las preguntas por parte del equipo de Jhonny, donde se le pregunta que si aventar múltiples botellas, latas a una persona no está relacionado con violencia, y pues la doctora dice, no, yo no dije eso. Entonces, continuamos, amigas, gracias amigos, todos, gracias por sus comentarios. A los que no pueden escuchar bien, no sean malitos, salgan de la sesión y vuélvanse a meter, a lo mejor tiene que ver algo con eso. Salgan y vuélvanse a meter para ver cómo se escucha. Gracias, amigas y amigos, su like por favor, no cuesta nada. Y suscríbanse, claro, también compartan esto, pongan una porción en sus canales, YouTube, TikTok, Twitter, aunque ya sea de Elon Musk, pónganlo. Y quiero saludar mucho a los pocos y muchos que me han apoyado con 2, 3 pesitos, 2, 3 dólares, 2, 3 euros. Gracias, todo me ayuda, cualquier cosa me ayuda, por lo más pequeña que sea, no importa. Gracias, muchas gracias. Los links están en la descripción. Este canal no monetiza, les recuerdo, este canal no monetiza, por eso les menciono eso. Y cualquier peso, cualquier centavo que puedan brindar, muy agradecido. Gracias, amigas y amigos. Continuamos. Están buscando la siguiente documentación que van a presentar. Y recapitulando un poquito, estamos viendo la entrevista, la interrogación de la doctora por parte de Amber, que menciona que Amber no está enferma, no tiene ningún problema más que los daños emocionales físicos causados por Jhonny. Ok, ahí estamos viendo IPV by Jhonny, right? Correct. And then lo que what esto happened is the a lo que next se box. refiere es, And you've not dice que es written lo peor. a single Usted thing dice, doctora, que es in lo peor. the box, right? Lo que usted tiene Because I've aquí, already spent 20 some odd hours with son Ms. tres Heard, I palabras. know what goes in that box. If you look at the top, it says administer the life estrés check checklist or an postraumático other structured trauma screen. That screen por had already parte de been Jhonny, es lo conducted. que dice ahí. Right, but there's Lo a estamos box viendo. on the gold standard test that asks Y en esta what parte happened. no tiene nada escrito, It ¿verdad? says, how old were you? How were you Bueno, involved? porque ya he Who pasado else was con Amber involved? muchas horas. Was anyone seriously injured Si or usted killed? ve Was anyone arriba, in life danger? And none of that information you provide. que se relaciona in donde your, dice que la información que iba en esta caja analysis ya no debe de on the estar catch porque file. ya se pasó una pantalla. Bueno, entonces, ¿qué tan, I'll sustain the objection if you want to rephrase. cuántos años tenía? Y dice, Okay. ¿quién más estaba involucrado? ¿Alguien murió? The first question is, La how vida old de were alguien you? está en peligro. All of the information that Nada de would esa go in that información box usted is la contained provee in en my este 80 análisis plus en clinical notes amarillo, of my ¿correcto? evaluation of Ms. Heard up until this point. It would have been Tratan de objetar la incredibly pregunta. redundant to do that again Ok, here. But you cambian knew la other pregunta. people would review this, didn't you? And I knew that they Bueno, would la have my pregunta clinical notes es- as well. Oh, so they're supposed to parse through your clinical notes Toda esa so información that they can figure dice la out what doctora, you chose to be the anchoring event. está contenida I didn't choose to be the en anchor. The mis client hojas chooses de to the más de anchor to 80 identify hojas, what en mi the worst reporte de más de event is 80. for them. You wrote IPV by Y Johnny. hubiera That's estado de what más you haberlo determined to puesto be the aquí anchoring también. event. When I asked Ms. Sabría que Heard, tuvieran once mis again, notas también. of the traumatic Entonces, no events that poner she experienced in her life, which one is the worst? información This is what she indicated. en el momento que se tenía que poner, entonces tenían que adivinar. Provided no details with respect to. There are Usted plethora of escribió details ahí in my 80 IPV por page parte is de a Jhonny. handwritten, single-spaced Estrés clinical postraumático notes. por parte de Jhonny. Una vez más, All right, let's go to los momentos The traumáticos next es lo page. que yo tenía que poner ahí. Y es lo que está en amarillo. all right.
you felt it appropriate to fill this Hay page detalles out, en mi doctor? reporte de these are the 80 questions páginas about the symptoms, so I'm asking specific questions and donde getting está toda esa her información. responses. Bueno, pasan Didn't you a know la this siguiente already? página. I was making sure at this point, having not seen her for a year, what is the trauma expression at this time? Bueno, usted sintió It que era can change apropiado over time. llenar esta página, It could go ¿correcto? away, it can get better, it can get worse. Bueno, esas son las preguntas de los síntomas. Entonces estoy preguntando preguntas específicas, haciendo preguntas específicas. I was making sure at this point, having not seen her En este for a year, punto, no haberla visto de Page ya va de un año, 7 of 20. en ese punto puede cambiar, todo esto puede cambiar, puede irse, puede mejorarse, puede empeorar, dice la doctora. Now, there are a couple of ¿Por qué no boxes that you vamos un filled par de in páginas on this. adelante? Let's look at item 5. Página 7 de la 20. B5. You don't provide any indication of what kind of triggers, what kind of reminders Hay trigger un par these reactions. de espacios. She que usted answered that llenó. on the previous questions. Right. And you didn't provide any answer as to how long does it take to recover. She has some difficulty recovering. Okay. You don't. And then there's this question that says, how often has Da this happened in the ninguna past month? indicación Number of de qué times. tipo de recordatorios And we talked about how these things are scored, and we looked at, se we got to look at necesitan. frequency Ella contestó and todo esto intensity, right? previamente. Correct. And you left the frequency box Ella tiene blank. mucha dificultad. Well, no, en if she said recuperarse. several times a month, then Entonces that's hay what esta the pregunta que frequency dice, is. ¿qué tan And you seguido ha didn't fill pasado esto en that el frequency box último in at mes? all. Because she told me it was frequently several times a month, which is one of the anchors encoding the CAPS. All right, let's look at Estamos the viendo next. también frecuencia y intensidad. Usted dejó esas partes blancas, ¿verdad? O sin contestar. Bueno, esa es la frecuencia Again, this is scored by donde frequency escribe ella, and y intensity. usted no llenó esa parte, porque How ella me often dijo in que the era past month? seguido al mes, Pardon? lo How cual often ahí in se the past contesta esa month? You left that one pregunta. blank again, right? She tells me it Vamos a la happens at least siguiente. twice a week, so certainly I could multiply 2 times 4 and put in 8. And you certainly could have nuevo, written the number 2. Esto está But it wasn't 2. con It's puntajes happening de 2 times a frecuencia y week. All intensidad. right, so ¿Qué 2 tan times a seguido week en el mes? towards times the number of months. Now you got 2 digits Usted dejó otra instead vez of esta 1. parte. That's all it took to write that down. This is En in a blanco. 1-month period, so it would have been a 4-week period. Yo multiplicaba en ese momento 2 Correct. You said con months. 4 y salía con 8. Let's Se look at está the next pasando page. 2 veces a la semana. Times the number of months. Now you got 2 digits. Again, Okay. scoring is frequency Ahora and ya tiene intensity. 2 How often in the past situaciones en month? vez de una. Este es Again, un periodo de un mes, you left it blank. dice la doctora. If you look on the right-hand box, that is where we are indicating the Es lo que frequency ahí and the dice, pero usted severity. no If lo you can contestó. see where I circled moderates happening Vamos a more ver a than la twice siguiente a página. month, that's where I am indicating the frequency of the symptom expression. Ok, el puntaje es de frecuencia e Aren't you intensidad. skipping a step? Y de nuevo, You're supposed to vemos do que lo dejó en blanco. Si usted Intensity ve a la derecha, and frequency. eso es donde estamos And when indicando somebody says it's frecuencia. happening more than twice a month, that is a Y la frequency severidad. indicator. All right. Y si usted ve donde dice situaciones moderadas, Let's go. más de 2 veces por mes, es donde yo indico. To the next box. Se está pasando, está Again, brincándose los pasos, entonces We have la situación es intensidad y frecuencia. Y cuando alguien me dice, event dice la have you doctora, difficulty cuando remembering, pasa más de 2 veces, lo number indico of así como important está. aspects. Didn't fill it out. Vamos a la Well, I listed 2 siguiente. specific incidents of Al where siguiente she recuadro, indicates she has recuadro. important aspects that are missing. Y de But all nuevo, you had to do is put a number in here. You know you knew how to score this thing. Well, this ¿cuántas measure actually veces doesn't get scored by the frequency. All right, you know something. you're ha right. pasado Let's look algo at the next. significativo I know. Well, I listed 2 specific incidents donde of where she implique indicates dificultad she para has important recordar. aspects that are missing. Hay muchos aspectos The que next one gets scored by faltan, the dice ahí. frequency. That's blank, right? Usted sabía cómo Well, I did not code it as a darle el PTSD puntaje a symptom. esto. Okay, let's go to the next one. Bueno, ¿sabe qué? Tiene razón, doctora, le dice. How much of the time in the past month have you Debemos felt that hablar, way as a ¿verdad? percentage? Okay, so as you can see, I La circled siguiente también 20 to está en 30% blanco. of the time. Right.
Bueno, no lo vi como un síntoma de I'm putting it on the right postestrés, side in the box where I'm coding the instrument. We're going to talk desorden about the right side in a minute. estrés postraumático. You took issue with the way that ¿Qué tanto del Dr. Curry tiempo se did this sintió testing? en porcentajes? Se sintió así. But Y ahí yo incirculé Your el test- porcentaje. Lo estoy in poniendo al every derecho instance where donde you're asked the number of se indica- times and to fill in the blank, you leave it blank. usted tomó They're on the right interés side of the document. en la manera que la doctora You wanna Curry talk about hacía the right side of the document? este examen, Let's do ¿verdad? that. Sí. Your test, Pero su examen, in every instance where en you're todas after las you instancias donde se le pregunta did the caps numerosas 5 veces que for llene the They're on the right los side. espacios blancos, anchoring, usted los deja. the Porque la 3-word respuesta está a la anchoring derecha, event, dice. IPV by Jhonny. You went back through again and said, you know, maybe I should consider childhood trauma as well, right? I wanted to test for the Después de limits que and see at usted this point in time, hizo el Ms. examen Heard CAT-5, had had a child, and sometimes when people have children, their trauma para gets anclar evoked. Is she having those symptoms as la well? palabra She already had, based on this instrument, the IPV por Jhonny, PTSD from the o sea, interpersonal donde la violence. I doctora wanted to see if culpa there were del any additional desorden de estrés symptoms. I postraumático a wanted to Jhonny. test for the limits. And you Bueno, yo knew quería that she probar had para los had límites y ver si en este severe punto child la señorita abuse Heard había tenido un niño y a as a veces young cuando person. tienen niños That is el correct. trauma she grew up in a home full of heroin. se nota más para ver, Opiate abuse, yes. quería ver And, Interpersonal violence. and que ella ya tenía there el was desorden IPV de between her estrés parents. postraumático. Correct. And so you wanted to Y usted make sabía sure que ella that tenía there wasn't some abuso impact severo with this childhood niño. trauma Sí. in the diagnosis of PTSD. Yes. Y una casa llena de And so you de decided to give her abuso the de test opio. again. Así es. There was IPV. Well, I didn't give it again. Y It's había called testing the desorden limits. de I estrés went back to some of postraumático contra the sus padres. Sí. questions where she Usted answered quería in the asegurarse affirmative and said, and que is this eso no also era- happening que no había un vis-a-vis impacto your childhood abuse? Are you en also este having trauma en el intrusive thoughts and diagnóstico, feelings ¿correcto? about Sí. childhood? Are you avoiding thinking about things Entonces about usted childhood? Is decidió that de darle el happening to you examen now de nuevo. as well? Bueno, no lo di All de right, nuevo. so there are a series Se le llama of probando los notations on the límites. right-hand side. Let's go Una to de las page, preguntas donde ella 520 contestó in the test. All right. Why don't we highlight y the donde right-hand también notations tiene that start on the word pensamientos child? inclusivos. So the way you tested for Pensamientos childhood fuertes. PTSD is to write a notation in the corner Todas estas anotaciones del and lado answer a couple of derecho. questions. Same test. Well, I wasn't administering a whole CAPS again. What I was doing was seeing, as we know with people who have what we Van call a polyvictimization or subrayar la parte re-victimization, donde dice someone abuso could in fact meet desde criteria niño. for the La manera en PTSD que from the usted domestic violence, calificó but then they're also experiencing some symptoms as a el result of the desorden childhood abuse. postraumático de can menores. Right. But But Mr. Depp isn't responsible for her childhood abuse. That is correct. Hay veces que tenemos a And the way you tested víctimas this childhood abuse PTSD is you made repetidamente notations abusadas que han tenido on the múltiples right-hand casos in the right-hand de column abuso of a todo form that tipo. you partially filled out desde niños. for the IPV by Jhonny. Bueno, entonces Well, I el señor disagree Depp with no the es partially responsable del filled out. The abuso frequency was que clearly tuvo filled ella de out niña. in the box Es where we correcto. stored Y the la manera caps. que usted But yes, I did write about the hizo el examen, childhood to the right usted of that box. anotó en la mano derecha de una forma que usted And personalmente that llenó IPV by Jhonny para is el, the acerca del appropriate way estrés that the gold postraumático de Jhonny. standard test for Bueno, PTSD claramente for childhood estaba trauma should be relleno. administered. If Toda la there were información que any se necesitaba estaba al affirmatives lado and I derecho. needed to go further, I could have administered another CAPS 5. There were not. I did not need to do that. Okay. Y So you ese chose not to do a second CAPS 5, es although you la knew manera that she had apropiada suffered from severe de childhood trauma. un examen, de que un No, because she examen wasn't suffering symptoms at that point in de time. postraumático PTSD symptoms tenga from que the ser childhood. administrado. Bueno, si hubiera tenido que tener que hacerlo otra vez y si tuviera que rehacer el examen Just lo so you hubiera move to a hecho, different topic then? pero no lo hice, no Okay, había all right, this necesidad. might be a great time Usted to take decidió our no morning hacerlo break then. All porque right, ladies sabía and que gentlemen, no we'll take our sufría 15-minute de break. Please do not discuss this case with estado anybody. de Don't do any outside desorden de estrés research. postraumático. Thank you. No, ella recibía y tenía síntomas ya, ¿no? Entonces no vi la necesidad de hacerlo. Okay, all right, this might be a great time to take our morning break then. All right, ladies Ok, and amigos, gentlemen, parece we'll que take our van 15-minute break. al Please do not descanso discuss this case with inicial. anybody outside research.
Estamos viendo la declaración de una de las doctoras que atendió a Amber después del abuso, el supuesto abuso por parte de Jhonny Depp, donde ella dice, reclama y asegura que ella ya tenía un problema, que no tenía, perdón, un problema para nada mental, con excepción de un problema de estrés causado por la relación con Jhonny. Continuamos, amigos, estamos viendo las preguntas por parte del equipo de Jhonny y definitivamente se está poniendo muy interesante. Gracias a todos por sus likes, suscribirse y compartan, por favor. Cualquier donación es aceptada. No se olviden de votar en la parte de descripción que está abajito de esta transmisión. Voten todos para apoyar ahí. Y definitivamente estamos viendo que esto se está poniendo más caliente, más fuerte. Amigas y amigos, no me despido, yo los dejo por unos 10 minutitos, regreso y esperamos a que regrese la corte. También gracias por favor por todos sus apoyos, gracias de veras, y no olviden de votar. Ahí en la descripción está todo. Los quiero mucho, los amo, los adoro. Continuamos aquí, amigas y amigos. Por favor, cualquier donación sería bienvenida de corazón. Continuamos.
Ok, amigas y amigos, parece que en unos segunditos estamos por regresar. Gracias a todos. Primero que nada, a los muchos que nos han apoyado con una donación, gracias de veras. Les va a llegar un correíto, ahí les va a llegar un correíto de aceptación, por favor acéptenlo, siendo que la cuenta es nueva, pues PayPal quiere verificar ciertos movimientos, pero hay un correíto, lo contestan por favor. Continuamos, amigas y amigos. Día 14, en una situación muy intensa, muy fuerte. Y sí, estoy viendo las notas acerca del Facebook. Si pueden pasarme la información del Facebook para checar la página, a ver cómo está ahí la cosa, y el nombre de la persona o cualquier nombre del Facebook ahí que estén demostrando esta transmisión, para ver qué podemos hacer. Gracias de veras, gracias por su atención, gracias por seguirnos, por estar con nosotros, y definitivamente para mí es un honor tenerlos conmigo, tenerlos compartiendo estos momentos, ¿no? Y sí, estoy trabajando lo de la marca de agua y a ver qué se puede hacer para minimizar este tipo de situaciones, que en muchos casos, pues, no es que quiero pensar que no es con mala intención, vamos, pero pues sí podría llegar a ser un poco difícil mi trabajo más adelante. Amigas, amigos, gracias por unirse nuevamente. Los que están uniéndose, estamos viendo la declaración de una doctora, Dawn Hughes, que viene a declarar por parte de Amber. Los cuestionamientos que ella se le hacen están muy directos por parte del equipo de Jhonny. Continuamos. You didn't administer this until you already had Dr. Curry's scores, did you? That's not correct. No, you administered it after Dr. Curry made a disclosure. Documento es del CAP 5. That's not correct. You administered it. Usted no administró esto hasta después de que ya tenía las calificaciones I de learned Dr. that Curry. in late February when she Usted lo submitted her administró report, but I después had no way of knowing that in December of que el Dr. Curry hizo 2021. una declaración. Dice no. And you didn't make any reference to this Administró esto in your disclosures después de que until el after Dr. Dr. Curry made reference to hers, right? había administrado de ella. I don't recall the date of the Supe final en disclosure febrero que or ella the mandó su reporte fourth y disclosure. no tenía yo Can we go to the next page? manera de saber eso en diciembre And you didn't make any 2021. reference to Usted this no hizo ninguna referencia in your disclosures until Let's go to the top of the page. We'll blow that up. su referencia acerca de estos documentos. No recuerdo. Or the fourth disclosure. Can we go to the next page? Instructions start Podemos with ir a la standard siguiente página, por administration favor. and scoring of the CAPS 5 are essential for producing reliable and valid scores and diagnostic decisions. See that language? I do. There. You don't contend it's standard Okay, not to fill out the continuamos frequency. viendo. Standard administration. I think if you're filling it on the right side of the box, I think that's Administración perfectly fine. estándar del uso del So, CAS file son You think it's standard administration para producir to simply leave relevantes blanks y that are already in the form? fiables I didn't leave blanks when I needed to find out the calificaciones frequency of en el the diagnóstico symptoms. Let's go down a y little bit further. decisiones Perfectly fine. para los You think it's entrevistados. standard administration to simply leave blanks? Let's go to administration. Usted no veía necesario de dejar, It o vio says, necesario de number dejar 2. partes en blanco. Let's go down a little bit further. Read No, prompts pues no vi verbatim, nada de eso, one at a dice. time, and in the order presented, and then has a variety of exceptions. Let's go to administration. With respect Vayan a la parte de to the administración. childhood trauma Dice número notations 2. you made in the margin of the CAPS 5, you didn't read the prompts verbatim, Repiten did you? I información. read the dice first prompt. documento, If there was a palabra yes, then por I would have palabra, made a decision, en do I need respecto to a- administer a whole referente other caps? Trauma. a los traumas And you ultimately de juventud, didn't do las that, you just anotaciones de simply ella. wrote the margin of the last one. Because she wasn't hechas en endorsing el those CAS file. symptoms. Usted no vio los avisos palabra you por talked palabra. about Sí, leí la endorsement primera of parte. Si symptoms. hubiera dicho que sí, hubiera hecho yo una decisión Ultimately, what you're looking for with respect y to últimamente no PTSD is hizo eso, ¿correcto? Sí, porque functional no deficiencies. mostraban That's esos one of the things you look síntomas. for, right? Well, with any Usted habla de DSM diagnosis, you're entrega looking for o what are the relación de functional síntomas. impairments as a result of the symptoms that the individual is Últimamente lo que está experiencing. buscando respecto So, al in fact, if you go to all the way evento to the end of the postraumático, form,
de estrés one of the es lo que necesitamos. Bueno, cualquier diagnóstico impairment in occupational function. de cualquier impedimento de lo que el cliente esté sufriendo es lo que tenemos ahí. What's Ms. Heard's occupation? Things that we deal with. She's an actor. Una de las cosas que lidiamos en esta forma es she had just wrapped a major motion muy picture, interesante, muy correct? importante, dice. That's correct. So you didn't determine that she had an impairment in ¿Cuál es la ocupación occupational de la señora Heard? function. Ella She's es una still actriz. performing at literally the highest level of her profession, correct? Ella acaba She had a number of de PTSD symptoms while she involucrarse en was una filming película Aquaman de 2 renombre grande, ¿no? Right. Sí. that Usted no interfered with determinó que ella her tenía un impedimento ability to en really función ocupacional. organize a lot of resources for Usted herself in aún- order to go forward ella and aún film that. podía I asked you whether Production. she was performing at the highest level ella of her tenía profession. muchos Yes or no? síntomas de desorden I don't know if I'm de qualified estrés to answer postraumático. Ability to Su But did she habilidad report to you para that she loves to organizar cook? She loves to cook, yes. muchas herramientas para trabajar, pues era I don't recall hiking, but Read, pero ella Spend time podía with actuar friends. al nivel grande, if she al can, that nivel has been óptimo de su significantly profesión, diminished ¿correcto? No as sé a cómo result of her contestar eso. PTSD symptoms as a No, result of ella this case. reportó con usted de que ella le gustaba she just cocinar, had a baby, a salir a I don't caminatas, recall hiking. no recuerdo exercises eso, every day, leer, time with The friends. most that I can pasar tell, she tiempo con does. sus amigos. Si ella Completed puede, level eso 3 ha sido sommelier training. significativamente disminuido en Right, she resultados. did all of de these things, ella acaba de tener un and bebé, you've made a determination that she tuvo un bebé, perdón, is impaired se with ejercita. respect to her occupational function. I made a determination that the symptoms Completó interfere muchos with her entrenamientos functioning. She does these things, but it's de not like the symptoms aren't recreación, there. ¿correcto? She has Sí. to continue to work even though she has Usted a hizo panic una attack, even though she determinación has de an que intrusive ella recollection of the trauma, even though she's having heart está palpitations impedida and sweaty para palms when trabajar. something comes into her Llegué a mind. una It does determinación not que stop los her from síntomas doing what she needs to do, interfieren but con it su does función. interfere. Okay. Eso no quiere decir que no están, pero ella tiene que seguir trabajando, aunque ella tiene un ataque de pánico, So, I'm tiene gonna un ask you recuerdo about de ese another trauma, aparte de que está con sus manos sudadas. Eso no lo detiene That's, that was de hacer called lo que tiene que hacer, pero sí PAI. interfiere. You know that one? Yes, I do. That's the personality assessment inventory. Voy a That's correct. preguntar acerca de otro examen que usted administró. Eso se llama el Why don't we mark, PAI. why don't we Sí. put in front of the witness the PX 1244? Ese es el examen, All right. 1244. el asesoramiento de personalidad, ¿correcto? Why don't we mark, why don't we put in front of the witness the PX 1244? All right. So, Dr. Hughes, do you recognize PX 1244? Yes, And it's a list of critical item endorsements? correct. And that's Continuamos, derived amigas y from amigos, gracias PAI? por estar con nosotros. Y sí, a ver si me pueden ayudar This is con lo the del PAI that you Facebook. gave, Ahí, si me pueden poner la 9/26, página de la persona. 2019. Con que la I don't persona have esté the cover sheet mostrando in front nuestro of me, canal so- o el nombre y que se pueda Why don't we scroll dirigir down to the directamente bottom? hacia acá, Correct. con eso tenemos. Pero de todas maneras lo revisamos. Continúan con el cuestionamiento acerca de otro examen, PAI, Yeah, There thank it is you. down que there. es Thank you. You bet. Cover sheet in front of me. Okay. investigación de personalidad. Now, critical Dice, item, no tengo el why don't- I'm going examen to frente de move this document, PX 1244, into evidence. Your Honor, I would request that the entire document be put in the constitutional. Yeah, thank you. I'm only going to ask her Ok, about ya this lo piece. encontró. Well, it's his Ahora, exhibit. Do you have any objection un to his exhibit, artículo which is just the first crítico page? PX 1244 into evidence. All right, va a 1244 pasar evidence. a evidencia ese Ok. artículo. So, critical item endorsement. I'm only going to ask her about this. This starts a Solo le total voy a of preguntar acerca de 27 una cosa. PAI items reflecting serious pathology ¿Tiene alguna have been objeción very acerca de lo que va low a demostrar? endorsement rates, have very low endorsement rates in normal samples. These items have been termed critical items.
You're familiar with that concept? Yes, I am. Empieza con el And I just want to ask you about a couple of artículos the de critical patología items. de The bajo first one is nivel potential for aggression. pesados en This ejemplos was deemed normales. under your PAI a critical item. Estos This artículos is se vuelven sometimes críticos. my temper ¿Está explodes usted, and I está completely usted lose en control. conocimiento de eso? Sí. How did Quiero that preguntarle acerca de los potential artículos for críticos. aggression bear on your Esto fue analysis? por parte de Well, there's a posible few things. Number agresión. one, certainly Ms. Heard Esto reported dice, to me a that veces in her mi relationship temperamento that would explota happen. y Her pierdo el anger and her control. affect regulation would ¿Cómo become eso? impaired. Number Ese two, you have to potencial look de at the total agresión scales where that scale is not recae elevated, en so su it would not be análisis. a major cause Bueno, of hay clinical un par de concern. cosas. Number three, she had Número four uno, ella reportó responses that en su she could say to relación this que eso question. pasa. Mainly que true, su very true, coraje mainly true, se sometimes true or volvía false. She chose sometimes true. hiperactivo So she's answering honestly about her y experience. las escalas It's sometimes no true medían that que eso sometimes era my de temper. preocuparse en un That's what you principio, pero Correct. número, All right. número So dos, you've talked a little bit about this concept Mayormente- called malingering. She chose las there's one here preguntas for eran potential de malingering. verdad o falso. Ella siempre contestaba And this is another verdad one en of these critical cuestión item endorsements. a su Critical items experiencia means that pasada, these are donde ella dice serious pathology. que ella right? Talked a little bit about this. Well, as you can see, it says endorsement of these critical items is Ese not in and of concepto itself que dice diagnostic. No, So you I- need to review the content of the item. peligro de And that's how you make the determination, Potencial- is this something of clinical peligro concern that you potencial. need to do more understanding about? Well, as you can esa see, es una it says patología So this seria. critical item Sí, como dice endorsement- aquí, This one reads, no es un diagnóstico, potential dice, malingering. como dice ahí, I think I esto have no es un 3 or 4 diagnóstico y eso completely es como different uno llega personalities a la inside of me. determinación Correct. And she endorsed de that que as eso es sometimes true. una Correct. preocupación que se debe de And tomar there's más not one elevated malingering un scale enfoque on the más grande. PAI. This one reads, Esto se lee potential malingering. I think I have 3 or 4 completely Let me ask you about personalities. bajo peligro potencial Another document. Correct. y ella pone ahí como There's not verdadero, one ¿verdad? elevated malingering scale on the PAI. Let me ask you about Y no hay nada ahí en, en la parte potencial de peligro, no hay nada que dicte. all right. I'm going to mark the document as PX 1248. Sure. 1248? 1248. All right, yes, sir. Okay. I'm going to mark the document as PX 1248. Vamos a marcar los documentos, están pasándolos a evidencia, amigas y amigos. Continuamos, gracias. All right. Can you put up PX 1248 just for the witness? Dr. Hughes, do you recognize this? Yes. All right. And these are critical items that were deduced on the TSI-2 critical items list. Correct. And Continuamos, amigos, amigas, gracias. what's a zero Vamos a mean? ver un documento. Means that she scored a zero reconoce on esto? that Le pregunto. item. She said it's not Y estos something son that's artículos relevant for her at the críticos time frame that the test was que son administered. usados en el TS2. And these are all self-reports, right? What's Correct. zero mean? ¿Qué quiere decir cuando marcan el And so cero? she scored a zero Bueno, on quiere doing decir que ella calificó something con un violent cero, because que quiere decir que es algo que no because es you tan were relevante en so el momento. upset. Correct. See that language? You knew Y estos son reportes Ms. Heard to do violent clínicos, things ¿verdad? when Sí. she's upset. This test specifies how often have you Ella had sacó these un symptoms cero in the de last 6 hacer months. algo Just in the violento, last 6 porque months. violento So porque she hadn't had him in the last 6 months. estaba ya Correct. muy enojada. This Correcto. test Usted sabía also entonces asks and inquires que la about señorita Heard hacía cosas intentionally violentas hurting cuando estaba yourself or enojada. cutting. Este examen In the last 6 especifica months. qué tanto has Is the tenido prompt. en los últimos 6 meses este in the síntoma. last 6 months. Correct. En los últimos 6 meses, ¿verdad? Sí. Had Ms. Heard Este previously examen también indicated pregunta to you that she cut herself? y se refiere a She indicated intencionalmente one time lastimarse as a a ella teenager misma. in En a los reckless últimos 6 moment meses, she sí. did. It was stupid and I never did De it eso se again. refiere. Correcto. Had Ms. Heard
que si la señorita Heard ella ha indicado previamente que ella se cortaba. Ella se indicó una vez como joven So that was the que fue first muy time you loco met y her. nunca She lo volví a hacer, indicated dijo. she had cut herself. What did you do to satisfy yourself that she didn't continue to engage in that behavior? As with most things, I asked about the frequency of the behavior and had it ever Esa occurred fue la again. primera vez que usted Had la she ever conoció, engaged in ¿correcto? suicidal behavior or suicidal gestures? That's part of that screen. ¿Qué hizo Where did usted para Ms. Heard cut herself? satisfacer y para I'd que have ella to no look at my notes to continuara be sure. en I asked ese about the frequency of the comportamiento? behavior Bueno, and como had it ever antes, occurred again. Why don't we do siempre he that? preguntado That's in si your vuelve a intake note, recurrir, Gestures, that's part of that. y esa es parte de las preguntas, es parte de I don't recall. la búsqueda. ¿Dónde se cortó Why don't we ella? go to PX 938? Tendría que ver en mis notas, no estoy segura. Why don't we do that? That's in your intake note. Esto está en parte de sus notas. If you put it Vamos up for a the witness. buscarlo. I don't recall. That's not it. Let's go to the next page. Why don't we go to PX 938? Continuamos, amigas y amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, de veras. There we go. If you put it up for the witness. PX 938. We're on the third page. This background information sheet has already been admitted into evidence. There we go. Okay. And there's a discussion here we talked about earlier about intimate Tercera relationships. This background information. Información de I'm sorry, the question? Yeah, let's go back to the first page. que ya ha sido enseñada en There's a evidencia. discussion here Hay una discusión we talked about earlier. There we go. donde About hablamos intimate anteriormente acerca de relaciones íntimas. This is in at 1246. ¿Y cuál es la So let's pregunta? go back to the first page anyway. I'll ask that it be Okay. published to the jury. We're going to do it again. What, so 1246? 1246. All right. Okay, it's in evidence, Fue a las there's supposed to be redactions, so, 12:46. okay. All right, that's it, 1246. All right. So why don't we blow up the intimate relationships 1246? section? Parece que los abogados There's de Amber intimate no querían relationships here que se demostrara, relative pero to a variety of people, including parece que a lo person van a called publicar. Tasa. So why don't we blow up Tasha. Tasha. Who's she? She was Miss Heard's wife. There's intimate relationships here. Hay And relaciones that íntimas relationship preceded her relativas a varias personas, relationship with incluyendo Mr. a Depp. una persona That's llamada Tasha. Tasha. Did you say ella? on direct that you saw Ella era no la previous ex inter-partner esposa violence? de Just Amber. yes or no? I don't believe I Y en did. esa relación You don't believe that you saw era anterior al inter-partner señor. violence, or you ¿Es didn't say it on correcto? direct? I don't believe I said that yesterday. Did you say on direct? ¿Usted en algún momento en directo dijo que no había visto violencia intramarital? No, no recuerdo. Usted no vio eso. Your Honor, can we approach? All right. Dijo que no lo dijo o que no lo vio. No creo que lo haya dicho, dice. Your Honor, can we approach? All right, yes, sir. Ok, parece que van a checar algo con la juez. Amigos y amigas, gracias por su sintonizarnos, perdón. Ya estoy hablando en Spanglish, como dicen. Gracias por estar con nosotros, gracias por difundir este canal. Recuerden de mencionar el nombre de Astacron Inc. Incorporated Entertainment. Y para que podamos llegar a más gente, claro, pueden mostrar algunos clips, todo ese tipo de cosas para traerlos y que pongan el link en sus redes sociales, amigas y amigos. Gracias, de veras. Cualquier duda, mándenme un correíto, ahí tengo el correo. Cualquier situación que necesiten saber, alguna información. Pues estamos viendo ahorita una declaración muy importante, muy grande por parte de una de las testigos traídas o presentadas por el equipo de Amber, donde ella, la doctora, la especialista, psicóloga, psiquiatra,
especifica que ella no tiene ningún problema mental, básicamente, que no tiene nada fuera de lo que le pasó en la relación causado o relacionado a la relación que tuvo con Jhonny. Y pues para mí en lo personal se me hace muy importante saber esto, porque es totalmente contrario a lo que nosotros ya sabíamos por parte de las doctoras especialistas que habían evaluado Amber Heard anteriormente, entonces que decían totalmente lo contrario, que Amber estaba al borde, si no sé si recuerden, estaba al borde, al precipicio de la locura, prácticamente. Entonces tenemos que ver esto apenas está empezando, amigas y amigos. Gracias por su like, gracias por suscribirse, compartan por favor el link y el nombre de Astecron Inc. Entertainment para llegar a más personas que se unan a este canal. La idea es traerlos para que vean una traducción real, en vivo, fidedigna y pues de corazón, amigas y amigos. Gracias a a muchos que han donado al canal. Acuérdense que nosotros no estamos siendo monetizados y pues no nos dan nada, no ganamos nada. Esto es, empezamos haciéndolo con amor y corazón a Hollywood y a todos nuestros artistas favoritos. Pero sí, cualquier donación sería muy bienvenida y de corazón se los agradezco mucho. Mi cuenta de PayPal también es nueva, entonces si cuando puedan brindar un apoyo se les va a mandar un correo para que ustedes acepten. Y los que ya donaron podrían, si pueden, aceptar. Yo creo que ya les llegó un correíto por ahí, lo checan y lo aceptan para que esto continúe. Gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros nuevamente. Parece que continuamos con el cuestionamiento de la primera, repito, testigo por parte de Amber. Did you speak with Ms. Heard around the circumstances that gave rise to the TRO? With, on May 21st? Yes. Yes, I did. Okay. Did you speak with Ms. Heard around the circumstances? Did Ms. Heard ever tell you that James Franco spent the night with her at the ECB between May 21 and May 27? I recall, I mean, again, it would be helpful to have my notes so I can tell you exactly what, but I do recall that she did see him at some point. I do not know if he spent the night. Do you know La señorita if Heard le Elon dijo a Musk spent the usted night que en during algún that? momento el señor Franco se quedó con ella en el 27 de mayo de 2015. Bueno, hubiera sido bueno tener mis notas, pero yo creo que sí lo vio en algún punto. No sé si se quedó con él. ¿Usted sabe si Elon Musk se quedó con ella? No. Continuamos, amigos, atención en esto. Ya llegan las preguntas un poquito más pesadas. Ya estamos hablando de Franco y de Elon Musk. Y si no mal recuerdan que tenemos un video también relacionado con eso, donde se ve que ella baja por él en el elevador, se ponen muy, digamos, cercanos, Jhonny Depp y pasan a su was not abused. Kenya. penthouse. I can testify that he had physical acts of violence perpetrated on him as well as psychological aggressive acts perpetrated upon him. No puede testificar que Jhonny Depp No further questions. no había sido abusado, ¿verdad? I can testify that he had physical acts of Puedo violence testificar que ha tenido violencia física, igual como agresión física, agresión psicológica hacia él, sí. No más preguntas. Parece que ahora Dr. pasa Hughes, la you were la asked parte de about some Amber presentations. I think a redirigir Plaintiff las preguntas. 1241 was the first one. If we can bring that up. Continuamos, amigas y amigos. Gracias por estar con nosotros. 1241. Dr. Hughes, you were asked about some Dr. Hughes, presentations. se le preguntaron acerca de unas Yes. presentaciones. If you Creo que can la scroll primera era down, what was the significance of this presentation? 1241. Can you give her control, or do you have to have control of the document? It's just one page? Yes.
Oh, it's not the entire presentation. Okay. Can you please tell the jury what you ¿Cuál era provided in this el presentation? significado de esta presentación? To the best of my recollection, it was what I spoke to you about before of how people who are not trained in forensic psychology but who are working with victims of domestic violence can go into court and navigate with the court system and present and talk about domestic violence in a legal setting. De lo que yo hablé con ustedes And that's been moved into anteriormente, that's been moved in, donde correct? no hay gente Okay, well, let's go to the one that I entrenada don't think was en psicología 1242. forense, Tom, pero if you could bring that son up. y que sepan cómo navegar con el sistema de la corte y presentar y hablar de violencia doméstica en un esquema clínico. Okay. Do you recall this presentation, Dr. Hughes? Yes, I do. Okay. Could you please just, well, I'm going to move the admission of Plaintiff's Exhibit 1242, first of all. Any objection? All right, 1242. And Parece que could we publish it to continúan the viendo el jury, please? documento. Do you recall this ¿Usted recuerda esta presentación? And Dr. Hughes, could you Hughes? please tell the Sí, jury, dice. explain to the jury what this presentation entailed? So I was asked by the head of the Kings County Bar Association to give a presentation about intimate partner violence, domestic violence, and how psychological experts can be of assistance. This was just because of how Brooklyn is a bar association that was attended by many of the prosecutors from the Kings County District Attorney's Office as well as defense attorneys. And as I stated before, this presentation was about how to really understand cases of domestic violence, how to understand what if she drops the restraining order, what if she doesn't call the police, what are the myths and misconceptions about intimate partner violence. And when she uses force, what does that mean? How do we understand that? How do we evaluate for that? So again, without seeing the rest of the presentation, I believe that was the thrust of this presentation. ¿Qué pasa si no le llama a la policía? You testified about the notes you took and the notes you reviewed, and you were asked about some limited questions on testing. I'm going to ask for Defendant's Exhibit 1434. Yo creo que eso era la parte alta de la presentación. Usted testificó acerca de las notas que vio. Se le preguntó acerca de unas preguntas limitadas de las pruebas. Continuamos, amigas y amigos. Gracias por estar con nosotros. Hasta Crown Entertainment brindándoles esto en vivo y traducido en español. Gracias por compartir, gracias por suscribirse. Thank you, Michelle. Dr. Hughes, is this your CV? Yes, it is. All right, I'm going to move the admission of Defendant's 1434. You're out of completeness. They've got all the other records in here for Dr. Hughes. I'm trying to see completeness. I'll sustain the objection. Okay. Documento Let's go continuo. to Defendant's Ahí parece que 1435, van a please. mostrar su currículum de la doctora. Now, Dr. Hughes, you've testified about the different testings that you administered, and this is one of the ones that I believe you testified to earlier, correct? That's correct. And this is the DSM-5? Ya estaban a punto de This is the presentar clinician el administered currículum de la PTSD scale doctora. for the DSM-5. Okay. I'm going to move the admission of 1435. That you administered, and this is one of the ones Usted testificó de las diferentes pruebas que administró, y este es uno que se llama DSL-5, ¿verdad? PTSD scale for the DSM-5. It's not the CAPS, it's the DSM-5. Sí, está relacionado con el esquema But de she administered all these tests, estrés Your Honor, and postraumático. for completeness of record, they can't put in partials and then not have the rest of it. Well, there was no objection to when they put theirs in. Now they're objecting to you putting. I would say rule of completeness, Your Honor, Rule Ella 2, administró Virginia todos Rule 2, estos, colon y 106. su récord no puede That they meter can't just put a parciales partial y in luego no and then tener lo demás. not have the completeness of the testing. Well, they put No habían their test in, now objeciones you want cuando to ellos put more pusieron, tests entonces in. ahora ya Correct. tenemos Correct. objeción, dice la juez. That's not a completeness Bueno, argument, la then. regla That's just a de different test. Well, it's But what's the documentos objection? completos That there's, que no pueden poner un all right, parcial I'll sustain the y no objection. tener todo el examen completo. all right.
well, then we'll go for the other ones. Ellos pusieron you sus did the exámenes TSI. y usted ya quiere poner más. Well, before we go on to the others, let's talk about, could you please tell the jury what you administered in this DSM-5 and why this is significant? Ok, gana la parte de Jhonny Depp y continúan a la siguiente pregunta. Can you tell us why the DSM-5 was significant that you administered? Bueno, So the DSM-5 is the Diagnostic and Statistical Manual for Psychiatric Disorders. It's published by the American Psychiatric Association. That's where it has all the criteria and all the information for all major mental disorders like major depressive disorder or panic disorder or PTSD. What the CAPS is, the Clinician-Administered PTSD scale, is it follows all of that criteria that's in the DSM-5 so that you can make a very accurate diagnosis. And what, if any, diagnosis did you make as a result of this DSM-5? So not only on this, I mean, this instrument can stand alone where she meets PTSD criteria, just by virtue of this instrument, pardon me, but also the other testing that I gave where she had elevated scales on PTSD measures which correspond with the DSM-5 symptoms of PTSD. So there were multiple measures that are consistent across time that she meets. También otros exámenes que Now, hice you were donde ella also tenía given escalas one altas page of the que scoring corresponden on the TSI 2 and one page with respect to the PAI. Do you recall seeing that? It wasn't the scoring, they were the critical items on those respective tests. Okay, well, I'm going to ask con to el bring up DSM-5, Defendant's los Exhibit síntomas del DSM-5 1858. del desorden postraumático, Which is the full enfocados en de que sí PAI. tiene el desorden de estrés postraumático. And was this the actual Usted también testing and tiene scoring? Yes, this is the profile, the varias scores that are páginas generated from the 344 relacionadas con questions este that tema. Mr. Answered on this test. Bueno, eran los And artículos what did you, de mayor what were the results? What did you interés, determine claro, sí. based on the testing of this PAI? Well, that the results were valid and reportable. There was no evidence of exaggeration or malingering on this test, and there were significant symptoms that correspond with traumatic stress and post-traumatic stress disorder symptomatology. Sí, ese es el And perfil I believe you said que again son that there was no elevated scores. una Can you base de explain to the jury 144 what you meant by preguntas. that? Objection leading. Fue el resultado. ¿Qué determinó So elevated basado en scores esta are a way prueba? that we get to know where a cutoff is to say PAI. that something is Bueno, clinically que no habían significant. And that evidencias de follows very exageración o de mala standard statistical intención principles. So when a scale is elevated, que it means that respondían we con have el sort of estrés greater confidence that this postraumático. individual endorsed a lot of different symptoms that Creo que make usted this también dijo That there was no elevated que no scores. había Can you explain to the jury what you meant? calificaciones elevadas. ¿Puede decirnos qué quiere scale decir? relevant, and then we want to figure out why that person is having an elevated Bueno, score on something like depression or calificaciones elevadas anxiety. It gives us greater confidence quiere that decir que hay this algo person's maybe significativo. reporting depressive symptoms Y eso like people who sigue are principales depressed. estadísticos. Y And cuando está elevado, what- quiere what would decir que constitute tenemos an más elevated confianza de que este individuo Well, on tiene different muchos tests, síntomas it's que hacen different esta things. escala Certainly relevante on the para PAI, asegurarnos it del doesn't por qué follow tiene linear esas T-scores. It's a little different calificaciones tan statistically, altas so relacionadas you a have to look ansiedad at y it differently. depresión y nos da la But certainly, confianza it's de que usually este about a T-score of a reportaje 65, and on some it's a es T-score of a acerca y 70, relacionado which acerca is de a personas que están T-score is a depresivas. normative curve, is a way ¿Qué of constituye allowing us to una compare calificación elevada? people's Bueno, en scores, comparing diferentes your exámenes, scores to the diferentes normative group of cosas. scores. El PAI, And por would it be ejemplo, at no all helpful sigue to have the una entire test as puntaje opposed to lineal, one pero piece of paper or ciertamente one page? cuando Well, uno llega, certainly por you ejemplo, en cannot tell un the entirety of 65 how the symptoms y that Ms. otro Heard llega a un endorsed on nivel the de scales were 70, por elevated just by the ejemplo, critical en items. diferentes I'm exámenes, going to move nos the admission of permite Plaintiff's comparar Exhibit, Defendant's Exhibit los 1858. resultados Objection here, sir. para llegar a un And acuerdo, this is the a del completeness, Your Estado. Honor. I'll sustain the ¿Qué objection. tan Next question. Let's bring up ayudable o 1859. qué tanto asiste? Well, certainly you cannot tell the entirety of how the symptoms that Ms. Heard endorsed on the scales were elevated just by the critical items.
Vamos a mover la admisión de esa declaración. Dice la abogada de Amber. Continuamos, amigas y amigos. Están buscando el siguiente documento. Mientras, gracias por ese informe que nos acaban de dar, que el canal que está transmitiendo en Facebook está promocionando el nombre de este canal, el nombre de su servidor, para que ellos puedan estar transmitiendo parte de esta transmisión. Gracias, amigos y amigas, por estar cuidándonos. Y claro que sí, repartan, compartan, que llegue más gente, pero pues claro, presentándonos a Stecron Entertainment. El inventario, dice la doctora, el examen, son síntomas comunes de desorden de estrés postraumático, y en esta prueba, en este puntaje, ella tuvo muchas experiencias donde había componentes intrusivos que llegan a la mente cuando usted no los quiere, con el estrés acompañante, evitar muchas cosas para empujar hacia abajo, de tratar de no hablar de ello para que no se pongan enojadas. Ella también sacó un puntaje alto de tener dificultad en sentirse cercana en su relación, pero también no nada más íntima, sino que de amistades. Una gran situación que le pasa a mucha gente que pasa por un abuso de violencia. Hubiera sido de ayuda haber tenido más exámenes de esto. Sí, bueno, como vemos en todos los perfiles, tener más información es importante. Ok, parece que van a hablar con la juez acerca de eso. Y regresando al tema, amigos y amigas, gracias por revisar. Tengo entendido que los que están transmitiendo esto, pues es una parte pequeña y está el audio. Y lo importante es de que les den el link. Cuando transmitan esto, compartan esto, den el link de este canal para que puedan ver todos los capítulos, para que puedan ver todos los días. Y pues obviamente que nos puedan seguir en vivo. Los que no puedan, pues que se puedan regresar. Esa es la intención. Aquí lo que quiero es que toda mi gente le llegue esto, que llegue de corazón, que llegue con el alma, para toda mi gente que no se quede con la duda. Esa es la intención aquí. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo, pero pues sí les pido que cuando transmitan episodios, cachitos de esto, pues que sí los lleven a este canal, ¿no? Den el link del YouTube o que digan el nombre, Stecron Entertainment. Gracias, amigas y amigos. Continuamos. Those were shown to you, and I think you were asked if you were if these were severe Hughes, usted se le pidió. Correct. All right. Did you have any understanding vio las fotos del dedo de Jhonny. Those injuries by Mr. Depp? I do understand that there's competing accounts of what happened, for sure. All right. Let's bring up Defendant's Exhibits 373. Que esos se le enseñaron. ¿Usted tiene algún entendimiento de la causa de esas heridas? Tengo entendido que hay muchos relatos acerca de ellos, sí. There was a version of that. I don't know that. I can just tell you that 373 has not been admitted into evidence. Your Honor, it's not redacted, and I don't believe Parece que ya emitieron esa información. The part I'm trying to admit is in another exhibit, so let's go in a different way. We'll take that one down. Let's go with 398. En lo que están revisando, gracias amigas y amigos, los adoro, de veras no tienen ni idea cuánto los amo por toda la protección que me dan, por todo el cariño y la difusión que tenemos aquí en Stecron Entertainment. All right. The part I'm trying to admit is in another exhibit, so let's go in a different way. We'll take that one down. Let's go with 398. 398 redacted is that might be the one. And I think we're looking for, if you could move that up, Michelle. There we go. You could blow that one. Ok, continuamos amigos. Perdón aquí por el corte, estamos lidiando también aquí con mis... la situación esta del que estaban retransmitiendo, parece que ya se aclaró y tenemos entendido
the tenemos last entendido part que of sí this. se está This is on transmitiendo 3/19/2015. y están sacando el canal, aquí el nombre del Thank canal. you for Entonces, estamos bien, everything. amigas y amigos. Gracias de veras por el apoyo. I'm missing the controls on this. Gracias por estar aquí. Thank you for everything. I've chopped off Okay, my left parece middle que finger as a pasan reminder that I should thank a you, este Your Honor, documento that I should never cut preguntándole a la off my doctora finger again. Do you see la that? última Yes, I do. parte. Okay, so that's Mr. Depp admitting that to Dr. 2015. Tipper in 3/19/2015. Gracias por todo. Objection leading. Okay, I'll sustain the objection next. okay, that's fine. I'm good with that. Let's Gracias go por to todo. Defendant's Exhibit 499. Me he cortado mi dedo de en medio. Nunca debí de haber cortado y nunca volveré a cortarme el dedo. Eso se lo está mandando el Dr. Kipper 2014, Your Honor, I ¿correcto? believe this one is in as well, or is it the It's redacted? redacted. Ok, cambian Yes, that's okay. la pregunta. Increíble, ¿eh? Ahora le están echando la culpa a Jhonny por cortarse el dedo. And then if I could draw your attention, Es increíble, this is de veras. a Continuamos, text amigas y message amigos. from Mr. Depp to Aaron Gracias por estar con Falati. nosotros. We De veras, talked un about honor que her estén con on Astacrony 10/31/2015. And it says, this is the second time he's held off giving me my meds by blackmailing me into seeing him. The first time I had just chopped my finger off. Do you recall seeing that as part of the documents that you reviewed? I believe I did. Okay, thank you. Si We podemos can take that down. vernos de Deb a Folari, este mensaje que es la enfermera. Now, you were also asked to listen to an audio tape, Es el segundo and it's tiempo. plaintiff's 343. I'm going to... Es la primera vez que corté and mi dedo. you recall ¿Usted recuerda haber listening visto to este that audio tape documento? at some Sí, point as creo que part of sí, your dice. review? Yes, I do. Okay, I'm going to now pull up that same audio tape from the same date, and I believe that's También se le June pidió- 2016. And if we could go to, we're going to have a few different ones, so hold on Se le with pidió this. We're going que to start escuchara with un audio. 2 minutes 40 seconds 00, going to 2 minutes 40 seconds and recuerda eso? 21. Pull up that same audio tape from the same Y vamos a sacar ese mismo audio 16. en junio 2016. Two different ones, so hold in there with us. We're going to start with Knocking on your door. I Vamos don't a get why comenzar I'm con- Irrational and violent fucking maneuver. How So does a one- man would want to 40 get out of segundos. that area so that he doesn't get so fucking angry Parece que un that he audio actually pequeño. does Le pop subo the tantito. fucking wife. How does one inform you? Oh, man. Go home and listen to the tape. Knocking on Now, your that door. was I don't just get why before I'm the Amber punching, dice, hitting. estoy tocando la puerta. So a man would want to Ya- get out of Objection that leading. El hombre area so that quiere he doesn't estar get so alejado fucking de eso The para tape que no recording se that you enoje. listened to was at Pop the fucking wife. 2:46:01 Y actualmente to llegamos a los golpes, le dice 2:47:20, Jhonny. and that was 2:40. Por eso me alejo, dice. To 2:40:21. Now, that was just before, correct? Punching. I understand. Objection leading. Eso Okay. fue poco Now let's go antes to de los after. golpeteos y los... Thank you. Now let's go to after that, 2:52. Antes de eso, le pregunta a la doctora, 00 to 2:52:34. la abogada, explicando qué video fue ese, qué audio, 40 through 2:40:21. Because of how los tiempos it's been, de ese audio. Objection leading. Australia. Now let's go Tratan de How objetar. it's working. I don't know what else I could fucking Continúa, va a pasar después el audio. 2:52:34. Escuchemos. because of how it's been. Amber se escucha hablando. On the road, I haven't Sí. working. I don't know what No he trabajado después de Australia. No. No se escucha bien lo de And then Jhonny. let's go to 3:20:00 to 3:21:37. Recuerda el vuelo de San Francisco, le dice Jhonny. And while they're getting that, I'll just ask you the question, Dr. Hughes, do you recall that Mr. Depp said Okay. that they had Let's go fights to in the places that he listed Parece on que that? cambian de audio, no se escuchó muy Objection bien. leading. Estaban hablando del Sustained. vuelo en San Francisco. What do you recall Mr. Se Depp saying escuchan about tranquilos. fights that Escuchemos they este. had on that audio tape?
Objection, no foundation. While they're getting that, I'll just ask you the question, Dr. Hughes. I think it was hard to hear in this one. I had listened to it previously, Usted recuerda just que acknowledging that there were fights previously. Jhonny y ella tuvieron peleas. Cambia la pregunta. ¿Qué recuerda usted de que Jhonny Depp estuvo hablando de peleas? Objection, no foundation. Objeción, dice. Creo que fue muy difícil para escuchar, dice la doctora. Claramente no se escuchaba bien. Vamos a ver si sí. No se escucha muy bien. Bajo, no se escucha. Se escucha diciendo sí lo sé, sí lo sé. Que si vamos a hacer esto, dice Jhonny, pues lo haremos. No se escucha más. Pero necesitamos entendernos, llegar a un entendimiento, le dice Jhonny, porque te amo. Y no quiero dejarte. Quiero paz, nada más, dice, se alcanza a escuchar. Do you recall listening to that part of the tape, the audio tape? Yes, I do. And what do you recall Voy a from hacer that todo lo portion? que pueda. Again, I know it's hard to hear, but Voy a It's hard to reconocer. hear, but what I recall from hearing that was the Cuando estoy mal. negotiation that the couple is trying to do and trying to say, you know, I'm going to do my part, I'm going to do better. Y se corta el audio. is it possible to turn that up ¿Usted more? recuerda- Or is it, I have one ¿Usted more. recuerda haber escuchado esa parte, doctora? Sí. ¿Y usted qué recuerda de eso? Again, I know it's hard to hear. De nuevo sé que es, Thank you, Jamie. sí, Okay, es muy my last difícil one is escuchar, pero lo que recuerdo de ello 3:26:20 era la to negociación 3:29:50. que la pareja estaba You're on tratando de full hacer, Okay. diciendo que voy a ser mejor, que voy a estar mejor. Possible to turn that up anymore, or is it, I ¿Es have posible subirle? Tengo otro audio, dice la abogada. Continuamos, amigas y amigos, gracias. A ver si se escucha mejor. My last one is 3:26:20 to Al 3:26 a 3:29:50. Parece que los abogados están pidiendo hablar con la juez. Ahí lo tienen, amigos. Estamos escuchando varios audios de la versión de parte de Amber, claro, donde se escucha que Jhonny pues, está pidiendo paz, básicamente, nada más, nada menos. Está pidiendo paz, que quiere armonía, que quiere tranquilidad. Entonces no sé qué tan beneficioso haya sido por parte de, o para la parte de Jhonny, de Amber, perdón. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer cuando te enojas, dice Amber? Y cuando decides que ya no. No se escucha bien el audio. Siempre me he dicho a mí mismo diario que es suficiente si pongo en lista las cosas que yo siento que te perjudiquen. Yo me acordaría de algo así. Yo recuerdo que intento I need to know what we need to do different. escalar esto, de bajar esto. What do we do different if I have a problem? You need to tell me how to tell you different if I'm hurting you. You need to let me be able to be mad. Sometimes you're going to make me mad. I'm a human. I cannot live where it's like... No quiero hacer esto, dice, no quiero hacer esto ya. I need to know what we need to do different. Necesito saber qué tenemos que I do something cambiar. that makes you mad.
empezar en tu corazón, dice Jhonny. ¿Qué hago diferente si hay problemas? Me tienes que decir, Amber dice. Me tienes que decir si te estoy lastimando, me tienes que dejar de decir, estamos enojados. No puedo vivir donde estamos. Sí, exactamente, dice Amber. Bueno, si yo me enojo, tú te enojas. No tengo que empezar a gritar, dice Amber. Cuando se calienta todo esto, cuando grito, yo solo empiezo a gritar yo, dice Amber, cuando ya son 11 horas peleando. Hemos tenido 3 peleas físicas en los últimos días. It's been so, when you get on that train, you get angry, you stay on it for so long, and you won't come down, you won't talk to the person that is you. Tú eres testigo de eso, tú eres la que lo sacó. It doesn't have to always be the monster, but what is it? Can you put that away? Vamos a regresar a ello en nuestros corazones, en nuestras cabezas. ¿Ya guardaste el monstruo? Le preguntó. Cuando tú te subes a ese tren, te enojas, te quieras hacer y no bajas, no me hablas. Eso no es siempre, dice Jhonny. No tiene que ser eso, dice Amber. Puedes recordar todo. Te he pedido, dice Amber. No me haces caso, pero te pido porque es algo que tú decides. Y no aceptas mis regalos, no aceptas mi ofrecimiento y tú te vas, me dejas todo el tiempo. Yes, I do. Tienes también que ofrecer algo de tu parte. Y yo también. Pero si yo te lo saco, te saco eso, evidencia. I think this is more of how this couple is trying to negotiate in the face of all of the turmoil and the violence and the abuse. I think it's important pointing out, as my recollection is that there's 2 Australias. They're talking about the honeymoon Australia, not the Australia where the incident happens. They go back, and that becomes a honeymoon time for them. And I think certainly hearing how this couple has talked about the monster and the person who comes out, as we talked about that cycle of violence, where the person who, puts her and controls her isn't the same person that she loves and she cares about and that she wants to be with. Donde regresan a la luna de miel, tiempo de horror. You also were asked about Dr. Bonnie Jacobs and her treatment notes. And de ese ciclo de violencia donde le pegan a ella y la controlan, pero que ella quiere trabajarlo, ella quiere estar con él. Usted también se le pidió información acerca de Bonnie Jacobs, la doctora, y sus notas. ¿Usted revisó esas notas? Sí. Voy a preguntarle que saque Defendant 1.9. Gracias, amigos, estamos en transmisión en vivo. Hasta Corona Incorporated Entertainment para ustedes. Gracias. Yes, she was. Okay. ¿Usted reconoce estos documentos? ¿Qué son? Bonnie Jacobs' notes and entries. Bueno, esto parece el primer de Dr. Bonnie. These were the notes that I los tratamientos que ella hizo. What if any of those citations that you gave si to la the jury Heard ya estaba en were una in these relación con el notes? señor Depp? Objection compound. Overruled. Usted testificó these were the notes that I was referring to yesterday. And acerca de what was esas the notas significance of doctora these notes Jacobs. to you? You were asked again ¿Se about them on cross. reflejaban a este tipo de notas? Again, I found the treatment notes very significant because they had contemporaneous reports of what Ms. Heard was going through, not only what she was reporting in her relationship with Mr. Depp, but her accompanying symptomatology. What the notes revealed was a significant amount. Well, we see it unfold in time. We see where the violence starts, and we see how it unfolds
levels. We see at least 3 indications of sexual assaults. We see constant pleadings and upset about his substance abuse and trying to find ways to get him help. And she joins Al-Anon to get herself help as a family member of someone who struggles with substance abuse. We see how she's reporting a lot of controlling behavior and obsessive behavior. We see that there's 2 instances where the police were going to be called in her apartment in Orange because of the fighting at that time, once they actually were called and once they weren't, from what I could amass from the notes. So what it does is it really shows how this relationship is unfolding over time and actually getting worse. And then you indicated that Amber Heard moved from Bonnie Jacobs to Dr. Cohen, and that was in 2014, is that correct? Correct. Okay. And what is your understanding of the relationship between Dr. Cohen and Lo que puede sacar aparte de eso es they were professional colleagues and they were friends, and well, it's understanding why Miss Heard left the relationship with Bonnie Jacobs. It became a tumultuous relationship for her there because she was doing a lot to protect Jhonny, and Bonnie Jacobs had concerns. What's the objection? Entre Dr. Cole y Dr. Kipper. Bueno, ellos son colegas profesionales, somos amigos. Es entendible porque Amber dejó la relación con la doctora Bonnie porque ella estaba haciendo mucho para proteger a Jhonny, y Bonnie Jacobs tenía preocupaciones, objeciones. No hay Mr. Depp continued to denigrate that relationship, a therapeutic relationship. But number 2, really more importantly, is that she wanted to protect Mr. Depp because she didn't want Dr. Jacobs had some concerns about perhaps his substance using in front of his children, and that she would be a mandated reporter. So Ms. Heard did not want to do anything and talk more about what was going on with Mr. Depp with her therapist for fear that something might happen. So she left that treatment really to protect Mr. Depp. I'd like to move the admission of Defendant's Exhibit 1059. Objection to hearsay, Your Honor. This is what we don't do. Your Honor, I think that for completeness here, she has relied upon these and they reflect the present sense impressions of the state objection. Let's go to Defendant's Exhibit 1057, please. Defendant's Exhibit 1059, the treatment note. Objection to hearsay, Your Honor. And Dr. Hughes, you also indicated that you relied on the treatment notes of Dr. Conan, correct? Cohen. Están hablando acerca de la pregunta. And you also interviewed him as well. Cambian la pregunta a la siguiente. And what was the significance of what he reported to you that related to your opinions? Well, this was a continuation of her treatment, and the treatment here where it seemed like Dr. Connell Cohen was going was a harm reduction model, really trying to help Amber stay safe in the relationship by not talking back, by leaving, by not engaging, and those are very sort of short-term strategies when you're in a relationship mired with interpersonal violence. What we also see is what I mentioned yesterday is her psychological status and functioning continues to deteriorate. She continues to have more anxiety, more affect dysregulation, sort of feelings are coming up and down all the time. She's having more sleep problems. She's going on more medication. And the sort of the conceptualization and understanding of that is, sort of exposure to repeated trauma causes psychological disequilibrium and destabilization. And that's, we're sort of again seeing the trauma unfold over time. And also in these notes, I mean, certainly there are those contemporaneous reports that correspond to specific incidents, like I was speaking with you yesterday about the Boston plane incident. There are actual notes where she called him after Objection, Your Honor. she called him. Beyond the scope of the question. I think I'll sustain the objection. Y eso es lo que de nuevo vemos, el trauma de What, if any, desenvolverse. additional information did you get También en from estas Dr. notas Cohen vemos that reportes assisted you in your contemporáneos que opinions? responden a casos específicos como los Well, que les certainly decía from the ayer, notes, as I was stating, de que that, son there were notas, hay times notas where actuales right after an incident,
Ms. Heard wrote, she contacted Dr. Cohen either by text or by email and saying, Jhonny did a number on me tonight. I really need to see you. I'm safe. I'm Objection hearsay. I think she can rely on her sustained objection to hearsay. Bueno, seguramente como estaba diciendo por las notas, hay momentos donde después de un incidente la señorita Heard, ella contacta al Dr. Cohen por texto, por correo electrónico, diciendo que Jhonny hizo un numerito. Cortan la pregunta. Thank you. You were asked about a knife. You were shown Plaintiff's Exhibit 92 and a knife that's, I think, is till death. What is your understanding of the significance of that knife and that phrase as it related to Amber Heard? Objection, Your Honor, no foundation. He showed it in cross-examination. I'm able to ask about it and what her understanding was. He cut her off when she was trying to talk. I'm just letting her go back. De un cuchillo Her understanding donde of decía hasta la muerte. ¿Cuál es su entendimiento de ese significado, de esa frase y ese regalo para Amber? Por parte de Amber a Jhonny, acuérdense el cuchillo. Tratan de objetar la respuesta. I believe you in response to the questions asked by counsel for Mr. Depp, you said it depends upon what the context is. What did you mean by that? Well, first I believe that this is the knife that has a turquoise end. La base de esa pregunta, la que estaban haciendo anteriormente, es si ella estaba tan lastimada, ¿cómo es que una mujer lastimada le regala un cuchillo a alguien que ella dice que lo ataca, que la ataca? The phraseology is that Mr. Depp told her the only way out of this relationship was death. ¿Qué ve usted? El cuchillo que tiene una punta turquesa. I don't understand the objection. Y esto fue cuando él estaba grabando una película. Yeah, it's Mr. Depp's statement. Y ella se lo compró porque pensó que era lindo tener un regalo así. And what is your y en las palabras escritas ahí pues demostraban de la única manera que as a clinical psychologist in specializing in IPV and trauma. I mean, objection, Your Honor. Can we approach? Sure. Saldrían de esa relación, pues era por eso, ¿no? Ok, parece que están peleando objeción. Ok, continúa, se permite la pregunta. ¿Y cuál es su opinión? ¿Qué pensó usted conforme como una psicóloga especialista en trauma? Objeción. ¿Qué parece que se van a acercar? Objection, Your Honor. Leading. Claramente, amigos, claramente ahí estamos viendo el equipo de Amber Heard tratando de minimizar o cambiar la intención de por qué y cómo es que una mujer supuestamente lastimada, supuestamente herida, supuestamente en peligro de un ataque violento que pueda causar su muerte, le regala a su agresor un cuchillo con la leyenda diciendo hasta la muerte. Eso es lo que estamos peleando ahorita, lo que se está viendo ahorita. Amigas y amigos, les agradezco mucho sus mensajes, su respaldo, su apoyo, su amistad. De veras, ya somos una comunidad más grande cada vez. Compartan, suscríbanse por favor, manden este canal para que muchos más nos lleguen. Doctora Hughes, ¿usted piensa que la referencia en ese escrita en ese cuchillo es algo significativo en sus opiniones de usted? Cambia la pregunta, ¿cuál significado tiene esas palabras a las opiniones que usted ha brindado? Objeción. But it was definitely a clinical cause of concern at the time
Ok, continúa la that pregunta. phraseology was used. Contesta la doctora. Bueno, hay varias cosas. Tengo cuenta que la señorita Heard compró este cuchillo para el señor Depp. En el momento que ella lo hizo, ella estaba involucrada en mucha negatividad, de negar la violencia al extento, al punto de que las notas de la doctora Jacobs, que cuando Jhonny le hacía cosas a ella, se refería de que la única salida a esto era la muerte. La señorita Heard lo tomaba como a lo mejor está bien, pero definitivamente era una causa clínica y preocupación en ese momento de que esa frase jugó parte. Usted escuchó varios audios. Yes, Your Honor. All right. ¿Cuál Maybe you can't de discuss your algunas testimony with fotos anybody que ha but you're free to stay in the revisado courtroom since you base your expert han testimony. jugado parte en su Thank you. examinación? Se refuta la All right. pregunta. I think we'll go ahead. Yes, sir. Okay. Solamente se le pregunta si ha visto las fotos. Dr. Hughes, cambia la pregunta. Dr. Hughes, basado en todo de la examinación, ¿cuáles cambios ha tenido usted a todas las opiniones que usted dio ayer? Ok, parece que continúa la pregunta. No tengo ninguna objeción o cambio a mis opiniones. ¿Usted mantiene aún esas respuestas de que hay seguridad de su estado psicológico? Sí. Ok, parece que ya pasa al siguiente testigo. Terminaron con la doctora. Muy polémicas sus declaraciones, amigas y amigos, evidentemente basadas y pues inclinadas al equipo de Amber Heard. Parece que van a hablar ahorita. Muy, muy importante, amigos y amigas, tomar en cuenta de que estas declaraciones pues son... Este testigo es de Amber. Y esas declaraciones, siempre un testigo que subes, pues van a inclinarse de cierto punto, a cierta manera, a tu lado, para tu beneficio, ¿no? Entonces, por cuestiones legales y por cuestiones del juicio, pues se entiende, ¿no? Pero otra cosa es de que se digan situaciones como las que dijo la doctora. Entonces, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo continúa este caso. Definitivamente es algo que no vimos en los últimos 4 o 5 días, no se vio este tipo de situaciones, vimos todo el lado de Jhonny y sus testigos de Jhonny, pero ahora ya nos está tocando ver. Let's go ahead and take our lunch break now, just to not do any outside research and don't talk to anybody about the case, okay? We'll see you back. Amigas y amigos, gracias por su paciencia, gracias por su entendimiento, gracias por todo, de veras los amo, los quiero. No olviden su like, suscríbanse, compartan. Cualquier donación, ya saben que este canal no está monetizado. Aztecron Inc. Entertainment no recibe ningún centavo de nadie más que cualquier donación que ustedes puedan donar. Y demostrar su corazón hacia nosotros. Con gusto lo hacemos nosotros, de corazón lo hacemos nosotros, y pues cualquier ayuda estaría perfecta. Mi cuenta de PayPal es nueva, entonces se necesita verificar una vez que hagan su donación, van a recibir un correíto. She testified, Dawn Hughes, that every time was asked that Amber became aggressive because she likely became destabilized by Jhonny and therefore had no coping mechanism. But then when she was in therapy, she didn't mention any of these things to her therapist. Now she says they weren't mentioned because she was trying to protect Jhonny. How does the jury view that kind of testimony from an expert witness when they're trying to get at what is the truth here? It's a preposterous claim, and I would love to have seen the way the jury was looking when Dr. Hughes said that, because Amber didn't, according to Dr. Hughes, leave out just one thing. She left out, according to strategically, think about that, she chose to leave out, according to Dr. Hughes,
all of this information, all of this that could have been damaging to Jhonny Depp. So she excluded all that. So according to Dr. Hughes, it was a way for Dr. Hughes and Amber Heard to just write off what we would call omissions. These are significant omissions that you would expect a person in therapy to mention, and she didn't mention them because she, according to Amber Heard and Dr. Hughes, she was trying to She was trying to protect Jhonny Depp. It's not just one thing, not like one scratch in the face. She's claiming that she excluded multiple incidents of aggression by Jhonny Depp because she didn't want Jhonny Depp to be embarrassed. That's just preposterous. And if it's even remotely true, which it doesn't seem likely, it shows that, one, Dr. Hughes is willing to write off anything that's inconsistent with her claim that Amber suffered from post-traumatic stress disorder. And two, it seems as though it's an admission in one way or another that Amber is capable of manipulation, of omission, of changing her story, of adding and subtracting details at critical times to make her case. So why don't we listen to a little bit of what happened in the courtroom, first from Dawn Hughes talking about Amber's PTSD diagnosis. There were 4 tests that supported that diagnosis. One was the PAI, which was that 344 question large scale personality inventory. On that test, her largest subscale, her highest subscale was the one that measures traumatic stress. So that was clinically significant. On the TSI, 2 of her scales were the intrusive experiences dimension and the defensive avoidance dimension, 2 of the classic scales of trauma and PTSD. On the PCL, which is the post-traumatic stress disorder checklist 5, that she scored in all 4 domains of PTSD, and that's an instrument that says how much are you bothered by these symptoms, and in all 4 clusters, which would be the intrusive experiencing, when things about the abuse or the trauma enter your mind when you did not want them to. Sometimes they're cued, sometimes they're uncued. She answered in the avoidance category, which is a second category of PTSD, that I do things to try not to think about this, to try not to feel this, to try not to get upset. Sometimes I avoid certain people because they become a trigger for me. She scored in the what we call the negative alterations in cognition and mood, changes in her thoughts and feelings as a result of the abuse and trauma, and also in the physiological hyperactivity, the hyperarousal, the hypervigilance, the startle response. So on the PCL, she endorsed symptoms in all 4 of those categories, saying, some of these symptoms are bothering me a lot. And then finally, the clinician-administered PTSD scale for the DSM-5. And what that allows me to do, unlike the PCL, is really look at symptom severity and symptom frequency. How is this really playing out for this individual? And similarly, she scored in all 4 categories of trauma and of having intrusive experiences and nightmares and avoidance efforts and physiological hyperactivity and changes in her mood and her thoughts. And her total score was a 28, which falls in the moderate range. So that means that she has experiencing a moderate degree of post-traumatic stress disorder symptomatology. And those tests allow me to make that definitive diagnosis that she suffers from PTSD. Karen Felicia Nance, we only have about 90 seconds. I want to throw a question to both you and Neil. Now, Dr. Curry said that Amber Heard reported 19 of 20 symptoms, which meant that she was making it up because when you dialed it down, it was a lot less. Do you think the jury is going to cancel these experts out and go by what they see and heard from Jhonny Depp and what they see in the courtroom from Amber Heard? I believe the experts will cancel each other out because the bottom line is it doesn't matter what was the impetus for her behavior, but we know that she did have obnoxious, to say the least, behavior from listening to the tapes. And so I think that this is the prosecution's defense's way of just trying to excuse or explain away her behavior. And Neil Rockeye, we literally have about 20 seconds left. Your final thought, snippet. Yes. Yes. I've heard enough. I've heard enough. Yes, it's going to come down to Jhonny Depp and Amber Heard. That's it. The rest is just fluff and background.
That's right. Those are the two most important witnesses. My co-host, Mike O'Brien, has been saying that from the get-go. It's Jhonny Depp Amber Heard. The rest is just fluffer nutter, as you say, Neil. Karen Felicia Nance will be staying with me. Obviously, Neil, thank you. I'll see you next week. Jesse Weber will be on soon. Stay with us here at the Long Crime Web Network as we answer your questions.
Welcome back to For the Record, everybody. I'm Jesse Weber, and thanks for joining us as we are live right now in Fairfax County, Virginia, outside of the Fairfax County Courthouse, where there is currently a lunch break in the Jhonny Depp versus Amber Heard defamation trial. I am joined here by the great law and crime legal analyst, Gene Rossi. It is great to see him. Also joining us from New York and joining us across the country, our other guests, we have with us Anjanette Levy, we have with us Linda Kenny-Bodden, we have with us criminal defense attorney Neil Rockkind and criminal defense attorney Karen Felicia Nance. Now, this is a very special For the Record, and this particularly for our YouTube fans and our Twitch fans, because we are going to be taking your questions about the case. So if you're on Twitch, you're on YouTube, throw in your questions, pin them, we'll answer them on air, and we'll all have a great discussion for the next hour, because we are currently in a lunch break. And as soon as we have that live feedback, we will jump live. But in the meantime, Gene, should we get into some questions? Let's go. Okay, so this is a really good question that we have from one of our Twitch followers, N Moth, and this says, why is Dr. Hughes allowed to use such gendered language as an expert witness? She referred to victim as she and abuser as he the whole time yesterday. It's a great question, because that was the first thing that Jhonny Depp's side questioned her about. You know, you said, Dr. Hughes, well, you said it's very important to talk about gender and gender stereotypes, and you're not going to assume that the male is always the abuser. Right. And yet yesterday, you kept referring to the victim as she and the perpetrator as a he. And she said, well, you know what, I'm saying that because in relation to this case. Absolutely. But what do you think about that? Oh, I think the expert answered that properly. When you testify as an expert, you are looking at the file and you're looking at the facts for a particular case. And I think when she said she and was focusing on the gender of Amber Heard, I think that was totally appropriate. I really do. Well, Linda, let me ask you this. We have another question here from Wild Wolf. Great name. Can't even make that up. How did half of Hughes' testimony not count as hearsay? Was it the scope of her testimony as a therapist to be her? Oh, sorry. Was it the scope of her testimony as a therapist to be hearsay? That name, in case you're on Twitch, it's actually wonderful. But as an expert witness, she is not a treating doctor. Therefore, she can rely for her opinion on hearsay, as many doctors do and expert witnesses do. It is the only person in a courtroom, an expert witness that is, who can use hearsay to rely on an opinion and get all this extraneous material in from people that the jury may never even hear from. Yeah, that's a great point, and these are great questions. Again, we can't thank you enough for bringing them on. So if you're on YouTube, you're on Twitch, keep throwing them up. We're going to answer them for the next part of the hour. But clearly people have a lot of opinions about Dr. Hughes' testimony, the first witness called by Amber Heard's side. So let's play today when she began her testimony. It was cross-examination by Jhonny Depp's side. Let's take a look. And every time you referred to the characteristic of a victim of intimate partner violence yesterday, you used the pronouns she or her, didn't you? I was using the she and her pronouns in this case because my determination was, as I stated, that Ms. Heard was the victim of intimate partner violence. That is why I was using the she, her pronouns. You, in fact, said women gets into the relationship for all the right reasons. That's what you said. Woman gets into the relationship for all the right reasons. And then you say difficult for victim to extricate herself. You go on to say that she can and she should. Over and over you use she, right? I believe in this case I did, because I was referencing this case where I found Ms. Heard to be the victim of intimate partner violence. It doesn't mean that men don't get into the relationships for all the right reasons too. I believe they do. Nearly every time you referenced the perpetrator of IPV, you used he or him, didn't you? And it goes back to the same reasoning as I'm describing my understanding and my evaluation in this matter. Of course, men can be perpetrators and victims of intimate partner violence. That's well established in the research, and that's well established in my clinical practice as well. Isn't the reason that you used the pronouns that you did that you almost always testify on behalf of a woman? That's not correct.
You don't even remember the last time you testified on behalf of a man. Well, I don't testify on behalf of someone. I testify as to the results of my evaluation. I frequently treat and assess male victims of childhood sexual abuse who are coming into treatment for abuse by their Boy Scout leader, by their coach, by their teacher, by a trusted adult. I see them in therapy. I see them in forensic matters, in criminal cases. So I treat and evaluate men all the time. So Karen Felicia Nance, it was kind of an interesting morning, a lot of it the cross-examination, and I have to tell you, I was watching people in the gallery and they were kind of getting a little zoned out from it. Do you think it was too much cross? Do you think it didn't make the point? Well, I think that Dr. Hughes doesn't present as well as Dr. Curry did. I felt that Dr. Curry was more engaging. She seemed more comfortable, and she wasn't as defensive. She wasn't defensive at all, if I should really honestly answer. And I think that she was much clearer in her presentation. When you get mired down into these tests and the test results, which Dr. Hughes did, I think that it just becomes more cumbersome and less interesting. And I think that was the downfall of just going through a test. Did you answer this question this way? Why was there a blank? And I think it just tires not only the jury out, but the rest of us that are watching as well. Well, here's the thing. I think a lot of us were also so eagerly anticipating the testimony of Amber Heard that we're kind of like, okay, when is this finishing up? When is this finishing up? Or we're looking at the clock. Are we going to go to lunch before she comes? Okay, so we're still taking more of your questions on YouTube and Twitch. I want to go to one right now. Ann Jeanette Levy, this is for you. This is from Sissy. Could Dr. Curry, who was a witness called by Jhonny Depp's side, could Dr. Curry come again as a witness? Is it allowed? Most certainly, and actually Gene Rossi and I were discussing this just the other day, and it's possible that Jhonny Depp will be allowed to present a rebuttal case. I go to you, Linda, on that question. Can Dr. Curry come again? Can we come again as... Actually, you know what, Linda, stand by. I think we got Ann Jeanette back. Ann Jeanette, coming to you on that question again. From Sissy, could Dr. Curry be called again as a witness? Is it allowed? It most certainly is, and I was actually talking with Gene Rossi about this the other day. Dr. Curry could be recalled as a rebuttal witness should Judge Ascarati allow Jhonny Depp's legal team to present a rebuttal case. So we see that in criminal cases, and Gene and I were discussing this the other day, that it could be allowed, and that would be why Dr. Curry is sitting in there, possibly to talk with the Depp legal team about it, but also to prepare for some type of rebuttal. Yeah, and that's a good point. And look, I want to ask you this, Linda, because we're getting some really great questions on YouTube and Twitch right now. This one's really important. I think some of the testimony we heard about the knife today, you know, Amber Heard gifting Jhonny Depp a knife. So this is from Moni C. Why would she gift Jhonny Depp a knife if she was so fearful? Even if you were in denial, fear overpowers denial, in my opinion. And any domestic violence victim could tell you that. At the beginning till death. I mean, I don't think the Depp team made a big enough deal that could be a threat from her, that indeed some of the symptoms that she may be portraying that she tested positive on may not be from domestic violence from Jhonny Depp, but from some other problems that she has, some other psychological problems. I mean, if I had been the Depp team, I would have said those symptoms are a result of false accusations syndrome, and then use the knife to show and support that. Yeah, and it was one of the more, questionable things about why that would happen. Gene, I want to ask you something. Yes. And we're going to get some more of your viewer questions. So Amber Heard, we believe, is going to immediately take the stand after this lunch break. Right. What are you going to be looking out for? Because as many eyes as there were on Jhonny Depp, you're going to have just as many eyes, if not more, on Amber Heard, the defendant in this action. Let me just tell you this. Whenever a victim, an alleged victim, takes a stand, that is like it's out of a movie, because, no pun intended, the jury's going to look at her demeanor, going to listen to her tone of voice, her hand gestures. They are going to look at her with a microscope. They are going to be focused like a laser beam on her. And
her case is going to rise and fall with her testimony. I predict she'll be on the stand maybe 2 to 3 days. There's a lot to cover. I'm actually a little bit surprised that they're calling her so early in the case. You usually want to save it towards the end. I talked about it a couple weeks ago about baseball. You want to put your key witness, your victim, alleged victim, in the 7th inning because you want her to hear testimony so that she can get prepared both emotionally and psychologically. But they're going to be looking at her answers, her tone of voice, her gestures, and her eyes. If she's moving her eyes, that's indicators that she's deceptive. You know where people can watch her eyes? On Law and Crime, because we have a great feed of that in a first-hand account. Good point. You know what's interesting? I should tell you is that, so I know a lot of people are asking if she's going to take the stand. We do believe she's going to take the stand. The timing of it is a little questionable because so she'll be testifying for the rest of today. We have tomorrow, and then there is a full week break of court. And then, that's fascinating because then she's going to continue either her direct or her cross-examination. I want to respond to that. Yeah. The more I think about it, this is a brilliant decision because she'll be put on today and tomorrow. Right. Sort of a little bit of practice, and then they'll have a whole week to put some oil on the machinery, get the thing worked out more cohesively. Sure. So I think this is a brilliant move. I forgot they weren't here next week. I am going to ask you a $50 million, $100 million question about that break, but not right now because we have to hit a break on our end. And when we come back, we are still going to be taking your YouTube and Twitch questions. Keep throwing them in. I keep seeing them come up. Stay with us here on Law and Crime. We'll be right back right after this.
And welcome back, everybody. We're live right now in Fairfax County, Virginia, outside of the Fairfax County Courthouse, where the Jhonny Depp versus Amber Heard defamation trial is currently on a lunch break. As soon as we have a live feed, we will jump back in there. But right now, we are taking your questions on YouTube and Twitch. If you have a question about the case, if you have an opinion about the case, throw it in there. We'll answer it. We'll talk about it here on the air. I'm joined here by law and crime legal analyst Gene Rossi. I have a great panel with me as well. So I want to get to some more questions. Karen Felicia Nance, I'm going to ask you this one. This is from Safa, and it's a really good one, something that you everybody might not automatically know. What exactly is an expert witness, and is it true that they get money for their testimony? Well, I'll answer the second part first. The answer is yes, but that's determined by who calls a person as a witness, and the amount is determined by their fee. Now, I recall, I believe it was in the Rittenhouse case, there's a witness who says, I don't take money. And so that's obviously up to the expert himself or herself. If they decide that they don't want to accept fees, that's totally up to them. But in most cases, and that's what's discussed in front of the jury, how much is this person getting paid to testify per hour? And secondly, it depends on who gets called as an expert. They're determined to be an expert in the field that they're testifying in, and both sides have to agree that this person qualifies. Well, they're offered as an expert. So in this particular case, it's with regard to Amber's mental health. We had Jhonny Depp's team arguing that she has personality disorder, and then the Amber side, they're arguing that she has PTSD. Yeah, and that was something that Dr. Hughes was questioned about today, that she is, a professional witness. They said she get paid $500 an hour to testify, maybe has an incentive to provide favorable testimony to Amber Heard. So, Anjanette, I'm going to turn this one over to you. This is from Twitch. This is from Waterproof Mascara. Now, I don't know if this username had any kind of relation to the makeup that's issue in this case, but Waterproof Mascara says, will they bring up how Amber beat up her sister since it was brought up in the UK trial? I think it's very likely. I mean, when you get on the witness stand, Jesse, as you know, when we watch these cases, the door can be opened. And if Amber Heard asserts that she hasn't been abusive to family members, we remember earlier in the case, we heard testimony from Kate James in which she said that Amber Heard's mother was terrified of her. There was also some discussion about her behavior toward her sister. We heard that she also hit Rocky Pennington, but then Elaine Bredehoff said that Rocky Pennington also hit her. So I think that's going to be an issue in this case because she claims she is the abused. So I think that we could very likely hear about that. Also, Waterproof Mascara, we are going to hear about the makeup, the beauty regimen, because we have heard so much about the makeup in this case. So we'll hear a lot about that too. Yeah, it's all an issue about whether or not Amber Heard used makeup to cover up her bruises. And then, of course, during the course of this trial, Milani Cosmetics came forward and said the makeup brand that Amber Heard claimed to use, we didn't even come up with that one yet. So it's an interesting part of this case. Now, Linda, I'm going to go to Epic Lauren. And Epic Lauren asks, How do you think how Jhonny Depp's lawyers did so far in their cross-examination? Now, I will throw that out to you as a general term right now, okay? Because their cross-examination we've seen of other witnesses through tape deposition testimony, but now we are seeing it really here of Dr. Hughes. How do you think it's coming off? Well, Jesse, my style is a little bit more one fact for a question to keep control of the witness. I think there was some issues about controlling Dr. Hughes. Are they on the right track in the cross-examination? Absolutely. But as we do the play-by-play, I have been tweeting it. But you have to be yourself in court. And the best self that you are in cross-examination is the self that's going to win the day, because the jury will think it's authentic. Yeah, that's a really good point, because juries can see that, and clearly everyone in the gallery, when I'm there, I'm hearing whispers of how they feel everything's going down. So, again, we're taking your YouTube questions, we're taking your Twitch questions, but we've talked about Dr. Dawn Hughes, who was testifying this whole morning. This is what she testified to under direct examination about Amber Heard showing signs and symptoms of being a victim of interpersonal violence or domestic violence. Take a look. What were your what conclusions did you make as a result of what you reviewed for Dr. Laurel Anderson?
my take of reading Dr. Laurel Anderson's deposition and seeing her, redacted notes was that, from my professional opinion, this was a very serious incident and a very serious allegation of intimate partner violence by Mr. Depp. If a patient comes into my office with 2 bruises and alleges being pushed, shoved, and kicked by her partner, I'm going to be very concerned, and I'm going to mobilize a lot more resources to help that individual. And for some reason, that did not happen for Ms. Heard. What are your overall clinical impressions from reading these notes from Amber Heard's treatment providers and their couples therapists? Objection compound. All right, sustained. What are your overall clinical impressions from reading what you told everybody you read? Objection compound. I mean, I don't know how to get it less compound, Your Honor. Overruled, go ahead. Thank you. So my overall impression of the treatment notes was, there's significant support for the fact that there was intimate partner violence in this relationship. It was consistently reported over time, and there were couples therapists who saw and understood that. There were, Mr. Depp also attended a session with Dr. Connell Cohen with Ms. Heard. And in that session, he was very belligerent and mean and yelling and intimidating, and he even got up and stormed out, rolled a joint, and then came back later. Dr. Connell Cohen's impression was this is somebody who's poorly controlled. That's the same thing that Dr. Laurel Anderson said about him. And he stormed out of one of those sessions too. So there were a total of 6 sessions, couple session, but Mr. Depp stormed out of 2 of them. So there were only 4 couple sessions for these 2 individuals in this just highly volatile, highly damaging relationship that was, punctuated by the coercive control and the intimate partner violence. All right, so, again, important testimony, trying to reframe the narrative for Amber Heard. We're taking your questions on YouTube and Twitch right now. I've got a good one for you, Gene, from Kimberly Belver. And she asked, during the week break, which we talked about after this week, they're going to go for a full week, and let's say Amber Heard does, in fact, take the stand today, which we believe. Right. During the week break, Amber Heard can't discuss anything with her lawyers, correct? So if she's still technically on the stand, she hasn't finished up her testimony, isn't she not allowed to say anything to her lawyers? How does it work? Kimberly, that is an outstanding question. Normally, when a witness is on the stand, they're not allowed to consult or talk with anybody because it would taint their testimony. However, there's an exception. If I'm calling Kimberly as my witness and she testifies, you testify for a day or day and a half, during that 1 week break, I can still talk to you in preparation for when you testify after. But just to be cautious, just to be, cross your T and dot your I, Kimberly, you should ask the judge, I just want to make sure we're going to be prepping Kimberly the week during the break. But they are allowed to talk to Amber during the break. Yes, they can. So here's another interesting question for you, Karen. This is from Diana Aziz, okay? And Diana Aziz asks, I think Diana actually sent us questions yesterday, so thanks for being a continued follower of us and sending these questions. Do you think Dr. Curry, who obviously was testifying for Jhonny Depp's side, do you think Dr. Curry spoke disparagingly about mental health illness as opposed to Dr. Hughes? Well, I think that I'm more of a Dr. Curry fan just because of the simplicity and her engagement of the jury. I thought that she did a much better job than Dr. Hughes. I know the jury's out literally for that, to make a determination as to that, but I felt that she presented her evidence and her findings in a very diplomatic way, and she backed up her testimony in a way that was easier for the jury to understand. When you look at the body language of Dr. Hughes, she seems at times a little frustrated with Jhonny Depp's attorney's questions, and just her demeanor doesn't seem to be as engaging as Dr. Curry. So I'm a Dr. Curry fan as opposed to a Dr. Hughes fan.
All right, that's fair. It's curious to see what the jury will actually say. And I should let everybody know, Gene, the judge did tell Depp that he couldn't, discuss his testimony with anyone, even his lawyers, which just kind of puts, Amber Heard in a very interesting position here. And, I want to ask you, Anjanette, an interesting question. This is kind of, you don't even have to be a lawyer. Mm-hmm. This has been a question that has been for everybody who's been watching this case. This has been a question that that the jury is going to have to decide. This is from Lindsay Smith. What has been the most damaging evidence presented by, she calls it the prosecution, I think she means Jhonny Depp's side, the plaintiff. What has been the most damaging evidence presented by the plaintiff, Anjanette? I think that there has been quite a bit. I think that one recording that was played at the end of Jhonny Depp's testimony on redirect, in which they're on the phone, Jhonny Depp and Amber Heard, at the after she had filed for the restraining order and filed for divorce. They're on this phone call and she's saying, you guys pushed me, your team pushed me, I had to go on defense because of what they did. And he was like, why did you put that out there? And she basically said, go ahead, Jhonny, tell the world, who do you think a judge and jury is going to believe? Tell the world, Jhonny Depp, I too am a victim of domestic violence. And he said yes on the phone call. And so I think that, coupled with the photographs and her and that audio recording in which we heard it again today, where she called him a baby and said she admitted to starting physical fights, I think those are very damning pieces of evidence. I 100% agree with you, Anjanette. That is going to be something difficult for Amber Heard's side to overcome. Linda, before we hit a break, I want to ask you this question from Luis Sanderson. If there was a clinical fear for Amber's personal safety, which is something that we've heard from Dr. Hughes, why didn't the clinicians involve the police, regardless of whether Amber consented? More so if there was fear for his children's safety, because Amber Heard or Jhonny Depp, let's focus on that. Jhonny Depp was around his children at the time. Yeah, Luis, that is just such an incredibly good question because it's unanswered. Absolutely. If you think that his children were in danger and there was some indication Amber Heard said they could be, you're simply not going to protect them. You are required to report that. You're required to call the police. None of that was done, and it leaves a gaping hole in the sense of someone claiming to be a victim of Jhonny Depp's abuse and to say that Jhonny Depp is an uncontrolled character, not in his movies, but in real life, and is endangering everybody. The police needed to be involved. And it also makes me think about, somebody would say, well, why didn't anyone get involved? Well, if you believe Dr. Dawn Hughes' testimony, she talked about the bystander effect and how people might be around domestic violence but not actually get involved themselves. They might find a bias towards protecting Jhonny Depp, and that could have been what happened here. But that's if you believe Dr. Hughes' testimony. We're going to take a break. When we come back, we're going to take more of your questions on YouTube and Twitch. Gene, the rest of the panel will answer them. Stay with us here on Law and Crime. We'll be right back.
And welcome back to a very special For the Record here on the Law and Crime Network, where we are live in Fairfax County, Virginia, outside of the Fairfax County Courthouse, currently on a lunch break in the Jhonny Depp versus Amber Heard defamation trial. For all of our YouTube viewers, our Twitch viewers, and also our network viewers, as soon as we get a feed back into that courtroom in under a half hour, we'll make sure to jump live. But if you are watching on YouTube and Twitch, we are taking your questions right now about the case, and we're breaking it all down. I'm here with Gene Rossi. Gene, this is a good question. From all this trouble, and I tell you, the language of this is quite colorful. Will normal jury people in Virginia even be willing to sympathize or relate to these kinds of rich, drug, alky, dirty, laundry Hollywood people's problems? Has there ever been a similar case? And I ask you this because you're from this area. Yes, there was a case back in Arlington County. It was Marv Albert, the announcer for the Knicks. Yeah. And he had a sexual assault case in a hotel in Arlington. And you had a lot of the drama about Hollywood, well, you know, sports figures and things like that. But that was a short trial, didn't involve this. There has never been a case like this in Virginia or in the United States of America with such drama and such vitriol between two people who took vows and at one time really loved each other. This is an amazing case to me. It really is. It is what we call a unicorn. You don't usually see this that often, and given the details of what we're hearing, maybe, you know, thankfully so, this is really disturbing allegations throughout the course of it. Okay, so Linda, I have a question for you. This is from Strix Morgana, and by the way, I hope that is your real name because that's a fantastic name, Strix Morgana. Can the court order a third-party mental evaluation of both the plaintiff and the defendant, since both sides have called expert witnesses and they contradict each other? Well, that is a great question. It is not usually done unless there is some issue such as, hey, my client is not taking the advice. And as a matter of fact, there was a famous criminal case that was in the middle of the trial that the court did order an evaluation. I won't give you the name of the case. I'll give you the initials, CA, and it was in Florida. So courts have the ability, but only when the lawyers bring up something to say, hey, we need an evaluation here independent because the client doesn't seem to understand now what's happening. I'm glad you explained that, and also it should be noted that since Jhonny Depp didn't put his mental health as an issue in this case, that's why there was no, forensic examination of him, as we've seen with Amber Heard. So we've talked so much about how Dr. Dawn Hughes, who we just heard from in court, her testimony, her diagnosis, her conclusions are radically different from Jhonny Depp's witness, Dr. Shannon Curry. Let's play some of Dr. Curry's testimony from earlier in the trial. Blue? Ms. Heard did not have PTSD, and there were also pretty significant indications that she was grossly exaggerating symptoms of PTSD when asked about them. How did you make that latter conclusion? So one of the strengths of this test, as I mentioned, the important thing about any test used when you're doing an evaluation in forensics is to make sure that the person is responding accurately. And this test does that by not just asking people whether they have a symptom, but asking follow-up questions that draw out very detailed accounts of every single symptom of PTSD. And when you're really familiar with this disorder, which you need to be to administer this test, there are nuances in the way a person will describe their symptoms that have been shown repeatedly to indicate exaggeration or faking. There are also indications when somebody is clearly giving you a genuine response. What, if any, symptoms of PTSD did you observe in Ms. Heard? So there are 20 kind of core symptoms that somebody can manifest with PTSD. You don't have to have all of them. Ms. Heard initially said that she had, in the first question, you say, do you ever have this, before you get to the more nuanced follow-up questions. When I asked that first question on each item, she initially said, yes, I have that, to 19 of the 20 symptoms. That's not typical even of somebody with the most disabling form of PTSD. When we eventually sort of dialed it down, she had 3 remaining symptoms. And having symptoms of any
disorder is common for all of us. Some of us struggle with sleep. Some of us get anxious. It could be several different disorders. It could just be that you have this struggle in your life. But she had 3 specific symptoms that I scored as present. Off the top of my head, I might miss one, but one was sleep disturbance. So she reported that she has frequent nightmares. Another one was that she said that she tends to have a startle response. So if she gets startled or surprised, she tends to stay in sort of a hyper startle mode for quite a while. And that's consistent with a couple of things. It can be consistent with PTSD if other criteria are met. It's also consistent with childhood complex trauma, which is something that can occur when your brain is forming. If you constantly feel unsafe, if your parents are abusive, or if they're not present, if you're neglected, you can develop certain physiological responses that can stay for a long time in your life. So I noted that seemed like a very genuine, accurate account where she stays in the state of kind of hyper arousal, has a hard time calming down if she gets surprised. So unlike Dr. Hughes, Dr. Curry believes that Amber Heard was malingering signs of PTSD and that she also has 2 different kinds of personality disorders. It'll be up to the jury to decide which witness they believe. And speaking of that, Karen, I'm going to go to more of our YouTube questions and Twitch questions. And even Facebook. If you have questions, throw them in there. We'll answer them here on air. Karen, I'm going to ask you 2 questions from 2 different people because they're related. From Ali Aziz, what happens if a member of the jury is found to be talking about the case outside of the courtroom with somebody else? And then also couple that with a question from Dico Braz Filth, who says, how are the witnesses prevented or controlled to not actually research anything outside the court? What are the consequences of breaking this order? Well, the judge gives instructions, if you notice, after each break in the case, whether it's for the day or during a lunch break or just a morning break, the court cautions the jurors not to discuss the case. And so it's a constant reminder that this is how the case is supposed to go, and please abide by those rules, because that's what the agreement was when you were sworn as jurors. And so the consequences can be and are often dismissal from the jury, and depending on how egregious the error is, meaning if there's a discussion, for example, with one of the court staff beyond how is your day going or something like that, well, each case will be evaluated based on case-by-case basis, but the most probably egregious part would be something of a fine or something more significant, but most probably just being dismissed from the jury. These are really good questions. So again, keep them coming here on YouTube and Twitch and Facebook. Gene, I'm going to ask you one. Right. This is from Hello 1212. Hello 1212. What would you start with if you were questioning Amber Heard? What would be the most damaging questions? I assume that this is if you're cross-examining Amber Heard. Right. The approach to the cross-examination of Amber Heard, for me, I would start off with about 10 to 15 minutes of easy questions. I want to lull her into a sense of calm and serenity. And then after about 10 to 15 minutes of easy questions, I would go to that bottle incident in Australia. Yep. I would just go for the jugular, if you will, because that incident to me is sort of the capstone of Johnny Depp's case. I didn't cut my finger off. You did, because you have been assaulting me, and I would drill down. And if you are successful, hello, if you are successful with that, then you have established a framework for the rest of your cross. And I think the cross-examination of Amber Heard is going to be at least a day. And this break helps Amber Heard, but it also helps the other side, because they'll have more time to prepare for cross. And just to add some clarity to a question that was before, the reason Johnny Depp couldn't talk about his case with his lawyers, it was because it was cross-examination. It's very different than if she was being or he was being questioned by his attorneys. He could obviously have a fuller discussion with them, but since it was cross, he wasn't permitted to speak to his attorneys while he was still on the stand. All right, so I want to go to Anjanette. We have a question from Ariana Williams. I don't record my disagreements with my husband. Will jurors have thoughts about how often Heard recorded their arguments?
I think they will, and particularly married jurors. I was thinking that just as a human being listening to that, I've never recorded my husband. I've never recorded a boyfriend. And you heard Jhonny Depp say that he had told her he was going to record her so that she could hear how she was speaking to him. Well, it sounds like she was not always telling him when she was recording. And you saw the videotape that she didn't tell him she was recording, and she was kind of baiting him a little bit in the kitchen, and he clearly realized she was recording him and didn't have his permission, and he was upset about it. So I think a lot of people are going to wonder, and she's going to have to answer that question. She will be asked about why she surreptitiously recorded her husband. It's a two-party consent state out there in California, so she would need his permission legally. It's a misdemeanor, so that's not why we're here. But it doesn't speak well of her that she was doing this without his knowledge, and I think that she will have to address that and explain to the jury why she would do that, because I think it shows a big trust issue, a breach of trust within the relationship. If I had to take a guess, I think she would say no one would believe me if I said Jhonny Depp, the A-list actor, was beating me or was being abusive, and that's probably what she might say. We'll see. Again, she is planning to take the stand today. We're going to cover it here on Long Crime. We'll take a quick break. We're taking more of your YouTube, Twitch, and Facebook questions. Throw them in there. We'll answer them on the other side.
And welcome back, everybody. We're live right now in Fairfax County, Virginia, outside of the Fairfax County Courthouse, where we're waiting for court to start up again in maybe the next 10-15 minutes in the Jhonny Depp versus Amber Heard trial. As soon as we have a courtroom feed, we will jump back live. But in the meantime, we are actually answering all of your questions on YouTube, Twitch, Facebook. If you have questions, throw them in. We'll hopefully answer them in the next 10 minutes or so. I'm here with Gene Rossi. I'm here with my panel. And I go now to you, Linda. We have a question from Raj Shrikar. What is your opinion of Dr. Hughes staring at the jury while answering most of the questions while hardly any other witnesses did that? And again, just a refresher, Dr. Dawn Hughes, first witness called by Amber Heard's side, clinical forensic psychologist who said that Amber Heard was experiencing symptoms of being a victim of domestic violence. So what do you think about that she's staring at the jury, Linda? Oh boy, Jesse, this is a question that lawyers debate all the time, right? Trained professional witnesses don't look at me, they turn, they look at the jury. And in some instances, it can be very good. But in other instances, juries can be uncomfortable. And if she's leaning in, as she was all the time, and only looking at them, then they can feel targeted. So I would have had her mix it up. I thought that today, she then turned towards the attorney who was doing the cross-examination. So you can kind of argue that in summation. You can say, remember Dr. Dawn Hughes? You get on the stand, and then you just point at that jury and bring back that discomfort. So I don't like that look. Yeah, I mean, it's every witness kind of testifies in a little bit of a different way, and so it'll be very interesting also to see what Amber Heard does. If I should tell you, being in that courtroom, the distance between the witness box and the jury is so close. So she's going to be speaking maybe directly to them. Got a question for you, Gene, from Christina Palmieri. What will happen if Amber is caught lying on the stand, and will she have to go through more mental evaluations after the trial? Okay, that's from Amber? This is from Christina Palmieri. I'm sorry. Amber Heard sending us questions now. She's interested in the case. I know. Christina, that's an excellent question. Let me do the second part first. If she is caught in a plethora or a bunch of lies, I'm not a psychologist, psychiatrist, but that experience probably will affect her because it's embarrassing to be caught in a lie in front of a jury or a judge in front of millions of people. So that's one issue. But going back to catching her in a lie, I will say this. If the attorneys catch her in a lie, and it's a big lie, it's not she's lying about her favorite ice cream, and that is early in her cross-examination, that jury is going to tune out the rest of her cross or her testimony because they're going to say if she lies about this, she's lying about everything else. What the defense is going to, the plaintiff's attorneys are going to do is try to get her to lie about 4 or 5 significant things, and then in closing, use those 4 or 5 lies, Christina, not Amber, to use that and say, listen, she was untruthful about 4 or 5 things. All these other things, you can't trust what she says. So that is an excellent question. And to couple that, Karen, Ultra Gaming asks, all of this Dr. Hughes opinions derives from information from Amber. So if the jury feels that Amber is a liar, does it not taint Dr. Hughes' ability to properly diagnose or give an opinion? I think that what it does with Dr. Hughes' testimony is it puts it into question, right? She might not view her as not being honest because Dr. Hughes is just relying on the information that was provided by Amber. And so I think that it does taint the testimony, and it does just totally, the jury has a right to just disregard it if the jury finds that it wasn't credible based on the information that Amber provided to Dr. Hughes. Now, and Jeanette, we were still taking some more questions. Keep throwing them in there. I'm going to ask you the question that I keep getting asked so much while I'm waiting online to get a ticket into court. This is your bread and butter. This is from Diana O'Narto. Why was Virginia selected for the court case?
All right. Well, Diana, that's a great question. Even friends of mine have texted me and said, when do you get back from LA? And I tell them, I'm not in LA, I'm in Virginia. So a lot of people think this is in California. So I've answered this question about 600 times, and I am happy to answer it for you again. The reason why this case has been filed in Virginia and why it's being heard in Fairfax County, Virginia, is because the op-ed at issue in this case was published in the Washington Post. And the servers for the Washington Post, you remember Jhonny Depp's lawyers in their opening put up the online version of the op-ed because that's how most of us read the paper anymore. Not many of us just go and grab the actual newspaper anymore. So that is why the case was filed in Fairfax County. The paper is printed there and the servers are located in Fairfax County. Also, the defamation laws in Virginia at the time that this was filed were more favorable to Jhonny Depp. Amber Heard tried to get this thing moved a couple of times to California. She was unsuccessful. Yep, and that's why we're here. And it's a great place, by the way, if you haven't been to Fairfax County, Virginia. It's amazing. John Paul McDonald asks, why was tabloid headlines allowed as evidence? I'll answer that one. And that is because Amber Heard's side is trying to show that Jhonny Depp torpedoed his career before the Washington Post op-ed, that it was already on the downhill, that it had nothing to do with Amber Heard or her allegations. It was really about what was going on with Jhonny Depp, the drugs, the booze, the erratic behavior, and also you could say the 2016 allegations from Amber Heard, but it was not the Washington Post article, the very thing that he is suing her for. Okay, so hopefully we'll get to another question, but I do want to ask you something that I had a question for, Gene. The question I have is, we already heard Jhonny Depp take the stand, tell his side of the story. We believe Amber Heard is going to take the stand today and tomorrow to tell her side of the story, at least partially. We have this week break coming up. We had an analyst come on our network last week and said, don't be surprised if they settle the case in the middle of that break, because the idea is both sides got to tell their side of the story. Why risk it to a jury? Okay, I'm going to agree with the great Anjanette Levy. I don't think that's going to happen, and here's why. Jhonny Depp is just engaging, he's almost like Putin, he's engaging in a war that wants to destroy Amber Heard. He's not he is not concerned about a settlement or a truce. He wants to make a point and revive his career. Is it possible there's a settlement? I think there's only a 10% chance. And plus, Amber Heard may say, you know what? I paid all these lawyers. I've gone through my case. I've testified. Forget about it. I'm not going to settle. I'm going for the big enchilada, because I got to tell you this. If the jury believes that she was abused just one time, just one time, and both experts said that abuse is physical or it's verbal. Emotional, psychological. Absolutely. So if they think it happened one time, Amber Heard wins her case. That's so important that you mentioned that, and really that's something that's being stressed by Amber Heard's team. So we will wait and see how she testifies. Gene Rossi, thank you so much for coming on. Thank you. Everyone, thank you for coming on. And you too, and first of all, Karen, I know we have to sign you off. Really appreciate your insight as always. Anjanette, Linda, fantastic. Everyone out there, YouTube, Facebook, Twitch, thank you so much for your questions. I am signing off. Linda is jumping back in. Stay with us here on Law and Crime as we wait to jump back live in court. Stay with us. Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ven la transmisión? Estoy viendo un poquito de sus comentarios. Ahorita, bueno, estábamos poniendo a prueba este logotipo que tenemos aquí en el canal de Aztecron. Bueno, como el nombre lo dice, Azteca, Aztecron, está basado en lo que es la cultura prehispana. El logotipo que ustedes ven es una simple mezcla de la letra A con lo que es el calendario azteca en la parte de atrás, la letra A siendo la letra de mi nombre, Ángel. Pero definitivamente eso es todo. No se me espanten, no se me asusten, no quiere decir nada, ¿cómo se diría? De situaciones así de que el diablo o cualquier cosa de esa. No se me preocupen.
Los quiero mucho, los amo. Gracias a Miriam, gracias a mis colaboradores que me están apoyando mucho aquí en el chat. Gracias, de veras, de corazón se los digo. Les agradezco mucho. Tenemos a Miriam, Sonita, Nico, Roxana, Monse, Ibelice, Miriam, claro. Gracias de veras a todos ustedes que me están apoyando. También quiero tomar este tiempecito rápido para felicitar y saludar a nuestros compañeros, nuestra empresa hermana, Comunicación Espontánea. Comunicación Espontánea está presente con nosotros, nos apoya, nos ayuda muchas veces en dar una retransmisión pequeña de lo que vivimos, tal vez las situaciones sobresalientes. Y pues nos apoyan mucho ellos, entonces también los vamos a apoyar. Les invito también que los visiten. Comunicación Espontánea en YouTube, mucha información del día mundial, donde pueden encontrar pues mucha información entretenida. Estaba viendo la información que suben, es muy entretenida, muy buena, muy variable. Los invito a que vayan a verlos. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Estamos ya a minutos de reiniciar después de este descansito de comida. Espero hayan comido bien, espero que hayan degustado de algo riquísimo. Ahí me dicen si comieron algo. Saludos España, claro que sí, Málaga. Bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Y de nuevo, pues a todos los que han aportado su granito de arena a este canal, pues bienvenido, gracias de veras. Y como mi cuenta de PayPal es nueva, pues necesitamos verificar todavía, entonces les va a llegar un correíto ahí, nada más pónganle que sí, que aceptan que se les entregó el servicio y listo. Amigas y amigos, pues bueno, regresando un poquito al tema, acabamos de ver una testigo número uno, la testigo número uno por parte del equipo de Amber Heard. ¿Qué quiere decir eso, amigas y amigos? Bueno, muy fácil, quiere decir que ahora ya estamos viendo lo que es todo el cuestionamiento por parte del equipo de Amber Heard y los testigos que están por venir. Ahora, si me permiten decirlo, si estamos viendo ahorita lo que pasó con el primer testigo, imagínense lo que vamos a ver cuando esto continúe. El siguiente testigo, ¿qué nos va a decir? ¿Qué versión nos va a contar? Obvio, como les mencioné anteriormente, pues es de esperarse. Todo ese tipo de situaciones pues son cuestiones legales, son cuestiones de estrategias, son cuestiones de llamar la atención, especialmente del jurado, para llamarle la atención en cuestión y que se jalen hacia su lado. Entonces, vamos a ver este jaloneo. Saludos Argentina, claro que sí, mi tierra bonita, hermosa, que espero llegar allá muy pronto. Gracias Argentina, Guatemala, gracias. Cuídense mucho, España también, definitivamente un saludo grandísimo. ¿Y qué estamos viendo? ¿Qué estamos esperando, amigos? Pues el segundo testigo por parte de Amber Heard y su equipo están definitivamente cambiando la página, ¿eh? Nosotros llevamos más de 5 días escuchando las versiones, los testigos, las pláticas de los especialistas, doctores, maestros, especialistas en su ramo, en entretenimiento, en psicología, todos los temas que se han manejado. Saludos Perú, claro que sí, saludos. Definitivamente todos los temas que se han manejado. Colombia, claro que sí, también Colombia, gracias por estar con nosotros. Ya estamos mundialmente conocidos. Los Ángeles, California, claro que sí, Los Ángeles, California, mi estado, quiero decir natal, pues estuve viviendo allá muchos años. Definitivamente Uruguay, claro que sí, los amo a ustedes, gracias. Continuamos, parece que empezamos ahora. Llámenle a todos, díganles a todos que se conecten. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color y doblando todo esto en su totalidad al español, amigas y amigos. Aztecron Incorporated Entertainment. Continuamos, amigos y amigas. Gracias de veras por su lealtad. Gracias a todos por su tiempo. Y claro, pues tratamos de brindarles un servicio único cada día más. Muchas gracias. Continuamos, amigos y amigas. All right.
Thank you, ladies and gentlemen. Be seated. All right, your next witness. Your Honor, we'd like to call Laura Amber Heard to the stand. All right. Amber Laura. I do. Ok, parece que estamos esperando ahorita la entrada del jurado y comenzamos brevemente. Quiero tomar este momento también, claro, Brasil, tenemos a Brasil, tenemos por ahí a Japón, gracias. Islas Canarias, desde luego, claro que sí, mis amigos. All right, thank you. Muchas gracias por su sintonía. Alemania, tenemos a Alemania, bienvenida Alemania. Rivi Fontes. Amber Heard. Bienvenidos, bienvenidos, de veras. Un placer I live in tenerlos. Yucca Valley, California. Chile, Paraguay, Venezuela, claro. Cuba. I am 36. I just celebrated. Okay. And do you have a daughter? I do. She also celebrated her birthday recently. She's 1. Okay. And what is your profession? I am an actor, mostly. Okay. Estamos Now, esperando, amigos y amigas, why are you gracias. A ver, Rosario, ¿por qué te estás enojando? ¿Qué pusiste ahí? Ya se me fue por ahí, a ver que me digan, atiendan a Rosario, dice que se va a enojar. And how do you Nos diga feel por about qué. that? Thank you, Your Honor. I Listos, este es Amber. struggle to have the words. Amber Heard. ¿Cuál es su I struggle to dirección? find the words to describe Yucca how Valley, California. painful this is. ¿Cuántos años tiene? This is horrible Acabo de for cumplir me to sit 36. here ¿Usted tiene una hija? Sí. weeks and También celebró su relive cumpleaños everything. también. ¿Cuál es su profesión? I am an actor. Yo soy una Here, actriz, people más que that nada. I knew, ¿Por qué está some usted well, aquí? some not. My ex-husband, with whom I shared a life, Porque mi ex esposo me está demandando Speak, por un anuncio que yo puse. about our ¿Cómo se siente lives and the usted way acerca that de they eso? have. This has been this is the most painful Peleé and mucho difficult thing I've para ever gone tener through. las palabras For y batallé mucho Now, para There was a describir trial in the tanto UK in dolor, siento, July es of muy horrible 2020 where para que yo Mr. esté Depp sentada had sued the Sun por newspaper and Dan semanas. Wooten. Do you recall that? Revivir todo esto. Yes. And what was your level of participation la in that gente lawsuit, que- in that trial? Well, I was not party to that Muchos lawsuit. I conocí bien, was algunos no. a witness. Mi esposo, donde compartimos una vida. I suppose the primary witness, since it dealt with the truth of the relationship that I shared que with hable de Jhonny. nuestras vidas en la manera que lo han hecho. And what, if any, role did you have to Esto ha play sido, with respect to, for es example, algo de lo witness más statements and doloroso que he testifying? pasado Objection, seguramente compound. en mi vida. There was Ahora, hay trial in the UK in July of había un juicio en Inglaterra I had to write, donde se demandó I think I gave 7 al witness periódico El Sun. statements ¿Recuerda eso? under Sí. oath testimony. What was your level of I ¿Cuál sat fue on the su nivel de stand participación for 4 en days, ese juicio? Bueno, Bueno, mostly yo cross-examination. yo no era parte de, And de up esa until demanda, this yo nada más point, era it un was testigo. the hardest thing I had ever Creo had to que do. supongo que fui el testigo primordial, principal, por I'm going el to tiempo take you que back, and if you could compartimos just Jhonny y tell the yo. jury a little bit about your background. ¿Qué Tell us rol where you tuvo grew que up. jugar usted I come from en Austin, cuestión de Texas, a testificación? small town outside Tratando Austin that you de probably haven't objetar la heard of. pregunta. No one has. It's called Maynard. Ok, continúa la pregunta, la And están I was raised dejando. by my mother and my father. Bueno, yo And I grew tuve up que with a little sister, escribir, although I have creo a que big sister as well. 17 And your little testimonios sister's name is, bajo Her name is Whit. juramento. Whit Heard. And how Yo much of an me age difference senté is there between the two of you? En la silla de Whitney and I are juzgados about por 4 1 year, días I think we're 16 para months apart. examinación, So until this point, next to each y other. hasta este punto And fue lo what did your peor father que he do for a tenido living? que pasar o hacer. My father broke horses Gracias, and Amber. did construction, had he painted houses, Debo traer and a regresar un poquito. hunted and Díganos fished, but dónde that was for creció. fun. Yo vengo de And Austin, what did Texas, your mom un do? pueblo pequeño She worked for que the state nadie of ha Texas. escuchado, tal vez.
Let me just, since you talked about the breaking horses, can you just tell the jury what your role is in assisting your dad on that? And what was involved in breaking horses? Objection, leading. Su hermana es Heard. How much of an age difference is there between the two? ¿Cuál es la diferencia de edades? Bueno, Whitney y yo estamos 16 meses de separación, más o menos. I would help him. I ¿Qué hacía was su more padre? a crash test dummy. You know, when you train a horse, Mi padre it's a wild animal. It doesn't necessarily like to be estaba en construcción, pintaba casas, and there are people out there pescar y who are crazy enough, pero like my eso era dad, más to de pick that as a diversión. profession. Su madre, And he was really good with horses, and I was the son he never had, so it was my job to, ¿Nos puede contar un poquito acerca stay on. de asistir a tu What, if padre, anything, did you learn from en la your father crianza about how to de react caballos? to the horses? Tratan de cortar la pregunta. Well, with training horses, Continúan con la pregunta. The key things are to Bueno, not show en fear, realidad nada más estar ahí. Yo lo ayudaba con más not get de intimidated, not show fear, como be tough and calm. un maniquí de prueba. Tell the jury a little bit about your Cuando teníamos educational que background during montar a those los growing up caballos. years and your work experience. Y pues, si hay gente I worked suficientemente any job loca that I para could from tener the ese tipo time I was de really young. I profesión. Él era muy bueno en los caballos. get out of Texas Yo and do necesariamente something with no, my pero era life mi and trabajo see things and do things. estar So ahí. I was in school and ¿Qué really pushed aprendió de myself su to. padre de cómo reaccionar I just always ante pushed los myself caballos? to be able Bueno, con to entrenamiento accelerate the de process. I caballos wanted es to, las get out of cosas school as fast as I could, importantes son and I no wanted to demostrar do. miedo, I wanted to do more things with my life than stay in no Texas. estar intimidada, So what types of things, ser so where did you go fuerte, to school tranquila. when you were younger? I was a scholarship kid at a Catholic ¿Nos school puede dar un poco de su growing up. educación, de su Several historial different Catholic educativo? schools, but they were always in the other, on the other side of town, in the Trabajé en lo que sea que se wealthier me part of town, brindara en el and momento con grew tal up de quite salir fuera de working Texas y class, hacer algo de mi vida, and hacer and cosas. thankfully with Estaba en la escuela, pero me empujaba. as long as I maintained an A average, Siempre me empujaba I enjoyed para the benefit of a scholarship, and capaz de acelerar el I did that until I proceso realized that I could take my GED and de salir SATs lo early, más and rápido que pudiera de la I escuela. did that and placed out of school and Quería hacer effectively más left cosas school de mi vida. 16 years old, I believe. And ¿Dónde what fue did you a do la for escuela work during cuando eras those joven? younger years? I Bueno, took any fui job that I could. I worked at my a una father's escuela construction católica. company, sometimes, just administrative stuff. Pero I mean, it was a siempre small estaban del otro lado del pueblo, company. en But la I parte answered más phones, and amonerada I worked at a modeling agency that was pueblo also, amonerada, y pues offered gracias photography classes, makeup classes, hair mi and suerte, makeup classes for eso people that me were mantuvo, pursuing a career in tenía entertainment. unos And I resultados buenos en la started escuela, taking classes y yo that podía, I me paid di for by cuenta que working yo there, podía effectively as a graduarme trade. de la And I preparatoria. eventually worked there long enough Lo to be able to pay hice, for my pero headshots, which are graduándome the pictures that you tenía use in the 15 industry años cuando abandoné la to escuela. promote yourself, ¿Cómo era in whatever, acting, vida en modeling, esos or both. años? Bueno, yo tomaba cualquier trabajo, And what if any charitable work compañía did de you do construcción de when mi you were padre, still young? cosas It administrativas. started una off as empresa a pequeña. requirement for the school I went to, Yo and contestaba then teléfonos, I liked it so much, I think, because trabajé en una it meant I wasn't at agencia de home. modelaje, And it was important to me, clases it's just de to not fotografía, spend time at home. maquillaje, And I especial para la gente, I really- donde había gente I que really loved meeting seguía people, so I para worked hacer at the soup kitchen every actriz o morning before actores. school, Tomaba clases during the school donde year. yo For pagaba. about 4 years. I didn't go on weekends, but on Trabajé lo weekends I would suficiente para poder various things. Worked pagar at children's mi portafolio de fotos children's museums, poder typically, trabajar because they como would actriz work o with younger modelaje. volunteers. And mostly ¿Qué soup trabajo kitchens and caritativo things involving children. usted I worked hizo? at the with Bueno, eso deaf kids empezó for a while, and con uno de mis, I love mis it. estudios. Me And encantaba when you hacer worked eso with porque deaf kids, what, if anything, quería did decir you que do podía to salir, learn to estar be fuera able de to work casa. with Era them? muy importante Objection leading no and estar en 404. casa. On relevance, Your Honor.
Yo en realidad me encantaba conocer a la gente. Durante los años de escuela, 4 años, yo no iba los fines de semana, pero los fines de semana sí iba, hacía muchas cosas diferentes, trabajaba en el museo de los niños, trabajar con voluntarios más jóvenes, cocinas para niños, cosas involucradas para los niños. Me encantaba hacer eso. Cuando usted trabajaba con niños que no podían escuchar, sordos, mudos más bien. Se corta la pregunta por parte del equipo de Jhonny. Parece que la dejan, ¿ok? Bueno, yo me enseñé cómo comunicarme con ellos con señas. Lo seguí, edité mucho, traduje, donde terminé yendo al colegio para salirme de la preparatoria muy tempranamente. Típico, tenía los típicos maestros que querían sacar a los de 12 años de sus clases. Yo creo que la mayoría, estuve ahí por 2 semestres, donde aprendí varias cosas. ¿Cómo usted terminó en Los Ángeles? Yo usé, yo hice un trabajo pequeño en Texas, donde me tocó ser parte de una película. Era una gente que lo había visitado de Los Ángeles. La encontré en el set y ella dijo que había escuchado de mí por otra parte pequeña que hice. En realidad yo hacía todo, ser extra, poner maquillaje. Usted sabe, ningún trabajo era muy pequeño para mí. Entonces yo me ponía ahí afuera. Dice que ella escuchó de mí, que le encantaría verme. Entonces yo le pregunté cuándo puedo llegar, cuándo puedo ir. Ella hizo una cita para la semana entrante. Era como $180 para llegar. Y cuando llegué ahí, pues no conocía a nadie. Hustled from one audition to the other. Yo efectivamente I got a bit part on one thing, and then I got a bit part on another thing, and then eventually my roles kind of became more important or bigger. Para iniciarse, para arrancarse. It's been a slow progression, I guess, since then, doing either tiny bit parts in bigger movies, or doing, me puse allá afuera. No tenía un carro, entonces era muy caro para mí, entonces yo tomaba el bus, el camión. Llevaba mi ropa para cambiarme, mi bolso, mi mochila. Lo hice así como de 10 audiciones por día. Me cambiaba en la parte de atrás del camión. Rápidamente de una audición a la segunda. Agarré cachitos de partes en un lado, cachitos de partes en otro. Pineapple Express. Mi rol poco a poco fue creciendo. My first one was Friday Night Lights. Se volvió un poquito más profesional. But again, I had small roles in those bigger films, and then I would do larger roles de películas más grandes, kind of roles más smaller grandes. films. Like I did a project where I was the lead in a John Carpenter film, and he came out of retirement to do that. 2002 al 2009. And that's kind of how it was in terms of my career for those initial, that first initial 10 years or so. It was just going from slightly bigger role to slightly bigger role, and tal vez darles un estimado. So I'm going to take you up to 2008. Did there come a time that you auditioned for the Rum Diary? Hice Zombieland.
Yes, I auditioned for that in about 2008. Películas que eran muy conocidas. Please describe for the jury your experience auditioning for the Room Diary. Pero de nuevo, yo tenía roles pequeños. Well, I auditioned a few times, which is common in my work. You know, you get a call back, as they say, and I think I had at least one, maybe two callbacks with the director, and then I got a call saying that Jhonny, who at the time was en términos de mi carrera, I think I knew that he was producing it as well. Was doing a project that was something very personal to him. He was reprising his role as his late friend, Hunter Thompson, and it was a very important project to him, and that he wanted to meet me in person. I thought I would be going for maybe an audition, but it was just a meeting. I went to his office and met with him for a few hours. And what did you talk about during those few hours? Bueno, lo hice un par de veces. We talked about books and music, poetry. We liked a lot of the same. We liked a lot of the same stuff. You know, obscure writers, and, interesting books and pieces of poetry that I hadn't heard in. You know, I think I left the office with a few books that he gave me, and we spent the whole time just y me quería conocer en persona. Me dije, pues a lo mejor voy para una audición. I was so surprised that somebody, you know, en su oficina, I knew who he was. I wasn't donde yo estuve platicando con él por un par de horas. A fan of his work. I wasn't familiar with him, but I knew who he was. You know, he's one of the most famous people in the world. So it was already a weird thing to go and get called into his office and. Mucho de lo, you know, I'm a no-name actor. I was 22, I think, and libros, I thought it was unusual. Pedazos de it was weird poesía because que yo no había escuchado twice my age, a nadie and he's this más, world-famous actor, and here we are getting along about era muy culto, carismático, you know, le gustaba leer mucho, me dio libros. Pasamos todo el tiempo hablando de I thought it was remarkable. You know, I just cosas que nos interesaban mutuamente. I thought it was unusual and remarkable. I left there. Yo estaba muy sorprendida que like, wow. Yo sabía quién era, pero no era fanático de su trabajo. Yo sabía quién era, pero yes, a few days later, my agent said that se sentía raro que me llamaran a su oficina. Y yo soy una and shortly after no conocida, my phone rings, I pick it tenía up, 22 and años, you know, era muy this, like, inusual, era muy raro porque voice on the other line, and el doble de mi edad, un actor muy famoso, y aquí estamos llevándonos bien, Hunter wrote this part, and you're the dream, libros oscuros y música blues. Please describe for the jury what that means. What was the Room Diary and this Hunter Thompson? What was the concept? Fue muy inusual. Me salí de ahí it was my sintiéndome wow. Understanding that he was Llegó un momento donde his usted friend. se iba And what he told me was ibas a ser contratada para ese rol, this character is supposed to be the días después mi agente woman, dijo que Jhonny me iba a llamar y que le diera su número. Yo estaba así como bueno. So I knew what he meant. Y He después de indicated eso to mi me teléfono sonó. When he told me I got the role, escucho esta voz. I was that, you know, I was the dream kid. That's what he said. Y luego so did there come me a decían que time tú eres that el you started sueño, filming the Room Diary? Estás en un buen Yes, lado. I'm not quite sure how much. ¿Nos puedes describir I think we started qué filming es eso? ¿Cuál era la película de maybe Hunter March Thompson, of Room Diary? 2009. And where did you film rol the le Room tocó hacer Diary? usted? We shot it in Puerto Bueno, era Rico. mi entendimiento And describe, if you can, que él the estaba events trayendo of the filming and your interactions with a su Mr. Depp amigo, during that time. y lo que él me dijo que It was a bit surreal, personaje you know, iba a ser la filming mujer de los sueños, in a place like Puerto Rico. del sueño It's americano. beautiful. It takes place in the 50s, so Entonces yo sabía lo que eso really looked quería beautiful, decir, and, you know, cars me and indicó. clothing, the music. Cuando me dijo de ese rol, it was a very colorful y ya, ¿no? shoot. Yo era in general. la joven de sueños. Bueno, llegó un momento cuando empezaron a I filmar. couldn't have asked for, you know, a better scenario. I was on film. I mean, I was on set, reading 2009. my books, and occasionally Jhonny would talk to me. Then he started to be really kind to me, like more open with me. When we'd have hot days filming,
there'd be this big SUV pull up and a security guard would kind of usher me into this car, and it would have the AC blasting, and I'd be sitting in the back of the SUV, just thinking what a strange experience the whole thing was. And, we didn't really have a whole lot of interaction on set until we did a scene that involved kissing. We had a kissing scene. Un escenario mejor. Yo estaba it didn't feel like a normal leyendo mis libros, ocasionalmente Jhonny me hablaría y empezaba a ser muy lindo conmigo, muy abierto. Cuando teníamos días calurosos, esta camioneta grande llegaba y una persona de seguridad llegaba y me llevaba a su carro, tenían el aire acondicionado prendido. Estamos sentados atrás del vehículo y yo pensando todo el tiempo que experiencia tan extraña. En realidad no teníamos mucha interacción. No teníamos mucha interacción en el set. Did you celebrate your birthday hicimos while una you were in escena que Puerto Rico? involucraba besar. Teníamos una escena de besos de donde nos besamos. Maybe my 23rd birthday there. No se And sintió what, if como anything, did Mr. Depp do for una your escena birthday? normal ya. Well, Se we sintió were más already real, kind of más talking ciertas about cosas que books haces and en tu poetry trabajo and donde things like that. He gave me a ser few profesional really es beautiful importante, poetry tienes books. que cuando haces esas escenas. And he gave me a bicycle, like a vintage bicycle, because at the ya time no I usas was riding around tu on a bike, lengua, por ejemplo, si lo and I had a puedes lot of time evitar. off Hay since I ciertas was a cosas que small uno role in the hace movie. para mantener una línea. Yeah, I think that was Parece que esas líneas se borraron. Now, Él me did there agarró come y a me time jaló y en that realidad me besó. you ended up Pero estábamos grabando visiting una him in escena. his trailer? Yes, I think there was we would hang out if ¿Celebraste tu after cumpleaños cuando estabas en Puerto or Rico? in between scenes Sí. or in between setups. We often were Creo que talking era el about de- things and el would continue 23. the conversation into the trailer. ¿Qué hizo el señor Often Depp para with su the director, cumpleaños? Bruce Robinson was his name. And then Bueno, ya at one estábamos hablando de point we talked about poesía, wine. It's another libros. thing that Johnny and I shared in common, Me a dio love unos libros de for poesía wine, red wine. muy bonitos. And Me dio we una were talking bicicleta, about una bicicleta a kind of wine that I vintage. enjoyed, En ese and I was, tiempo estaba going tenía on mucho about how great tiempo this bargain libre. wine was, Entonces, and I didn't andaba en mi understand, bicicleta. how much Creo more que es todo. sophisticated Johnny's taste in wine Llegó un was. momento donde So I was going on about the virtues of usted Malbec or llegó something, and I brought him a a bottle visitarlo a él of this wine, en su camper, en su and casa I movible. Sí, set it down, and at some point, I'm habían going tiempos back que to get back to compartíamos set, entre and escenas o he sets. kind of kicked his Hablábamos de foot cosas, up in the air and continuábamos la conversación basically kind en of lifted the back of tráiler. my bathrobe up, and Can I just stop En you there? un Why were you wearing a momento bathrobe? hablamos because I acerca de was doing vino, a scene, algo que it él was y a yo period como film, so it took hablamos place de- in the 50s, de and so vino I had all of tinto, this y hablábamos old del tipo de undergarments that vino are tinto que a mí me for gustaba. that time era Y yo on, estaba hablando acerca de and ello the scene involved me changing, y no so I had all entendía of the costume on, qué tan and he kind of picked up the sofisticado back era of my su robe with his boot, conocimiento de eso, y yo le traje una and I kind of botella turned around and de este vino like y giggled, yo lo dejé y en algún punto I didn't feel regreso al set, o I tengo didn't que regresar know al what set to y make of él it at the time, and it just kind of, I just kind of subió el giggled pie and batted her away playfully, and he y levantó la kind of playfully mi kind of pushed me down on this mi like bed toalla sofa. porque estaba haciendo porque él estaba That was vestida in en his una trailer, toalla just o con playful, toallas. Es que estaba haciendo una and flirtatious, escena and he said, donde "Yum," estábamos and he kind of like lifted up his de eyebrows ropa like that. interior de ese tiempo tenía yo And puesto eso I y la escena just giggled, involucraba laughed que it yo me off, kind of batted cambiaba him away, and entonces tenía que moved ponerme on, yo went back to set. y And levantó were you in a relationship at la that time? I toalla was. con And su was bota Mr. y Depp me in a relationship volteé at that y time? That was my understanding, yeah. como que me reí. And did anything else of significant happen No me during sentí- that time period while you were filming with No Mr. sabía Depp, qué other than pensar what you en ese told us? momento de yo. We just sonreí had un this, poco you y know, it was juguetonamente a pues, friendship, lo dejé pasar flirtatious thing. y muy I juguetonamente me felt empujó a este chemistry, sofá I felt this
estábamos en su other tráiler thing that y pues was that estaba went beyond the pale of my job. y él for dijo la sure. palabra yum. Johnny clearly felt that way about Y me. después He yo indicated simplemente to me también that that's how he felt in many sonreí different ways, and but at the y same time, regresamos como si nada al set. you know, we were both in ¿Ustedes estaban relationships, en una and relación en it ese is a tiempo? job, and Sí. Él estaba en una it was relación. intimidating, and I just remember feeling kind of intimidated and algo significante pasó nervous también about that. en And ese I also was in momento a cuando usted estaba relationship, grabando, so aparte we went our de separate lo ways, and we didn't hear. I didn't hear from him for a long time. And that's Bueno, so. teníamos Approximately how long were you filming in Puerto Rico for the Rum esta Diaries? actitud de A few months is my amistad best. All right, and when you left Puerto juguetona, Rico donde in the yo filming, sentía que había when is the next química. time that you had any contact from Mr. Había otra Depp? cosa que And contact could include pasaba un poco de mi trabajo, sí, anything, seguramente. communications, written communications, Johnny, él as claramente, well él sintió lo mismo, telephone él or indicó otherwise. claramente que él We had no sentía eso, contact pero al mismo until tiempo Johnny called me on the phone one day, estábamos en and I was driving, and he invited me over to es his un home trabajo, in lo que California. hacemos, I mean, y es muy Beverly intimidante. Hills. Yo simplemente And recuerdo sentirme intimidada. I mean, it was out of the blue. I didn't even have his phone number. Y yo también estaba en it was quite una relación, unexpected. pero después de eso He called me a nos second separamos time, y ya no but supe de él I don't think después de we mucho actually tiempo. connected, or we didn't stay on the Aproximadamente phone. cuánto filmaron, Because cuánto tiempo, we un par de well, meses. yeah, we didn't really Y cuando speak, usted but se fue the de first Puerto time was the Rico, only time I actually spoke to him. ¿cuándo es la And siguiente he invited vez me que over to tuvo his house contacto under con el kind of señor the. Depp? He said that Y we could get contacto Bruce, puede who's the director, incluir lo to que come sea, over, comunicación, something about the escritas, movie, but it was igual clearly not que about the de movie. teléfono If you know what I y mean, de it otros was. tipos. So I said, No tuvimos I contacto said my friends are in hasta town, que Johnny me llamó en and el teléfono I'm busy with y that, and kind of yo hung iba up, feeling manejando really y me invitó a su casa en startled, California, you know, that didn't en know what Beverly else to do. Hills. What if any gifts did Mr. Depp send you during that Y time fue period fuera after you de, filmed the Rum Diaries? yo no lo esperaba. He sent me no lo several esperaba, gifts. He sent me a definitivamente. beautiful Él me llamó una dress, segunda vez. one that I wore in the movie, No creo haber with a conectado, beautiful no handwritten estuvimos en el notes of happy teléfono wrapping, porque and no hablamos, pero la primera made vez a reference es to the dress being wrapping paper. la primera vez que de hecho He hablamos. sent Me me invitó a su a few casa. gorgeous, expensive, Él what I can dijo only que podíamos assume tener a are Bruce, expensive, que llegara a hablar collectible acerca de books, la película, pero items. claramente no era por lo de la And then película. when I was away filming Entonces yo on a dije, different, a different mis job, amigos están en he la ciudad, attempted, estoy or he ocupada did send con eso me y como some que le colgué. guitars. I know one Sentida muy delivery. sorprendida, no sabía qué I hacer. was informed about one delivery, ¿Qué regalos and my partner at the le time mandó a usted? intercepted Bueno, él me mandó the attempt muchos regalos, to deliver, un vestido and muy called me hermoso, immediately and said, uno "What que should me I do?" And puse en la I said, "Send it back." And con she una did, nota and escrita a she mano indicated that there was, at the time, there was another que one decía feliz, that had already previously attempted delivery, and it was also feliz rejected. papel I sent it back de envoltura, decía. because I wasn't there, and I wouldn't have accepted it anyway. Y él también. Did there come a time that you Otra ended up cosa, having to go on a libros muy press tour caros, for the Rum artículos muy Diaries? caros. Y cuando me iba a filmar a otro I got a lugar, call for the Rum Diary press tour in the fall of 2011. intentaba, So that's me mandó close unas to guitarras. 2.5 Yo sé que years una after you entrega, filmed. se me informó de una entrega. I'm an actress, not a Y mi mathematician for a compañero en ese reason. momento Roughly, yes. Okay. interceptó. And could you please describe for the jury what a press trató de tour is? Just explain it to them. When you take a movie once it's intervenir en la completed, entrega. and if it doesn't have distribution, Yo le dije, you, pues as part of the mándalo, y ella promotion lo hizo. of that movie, you go to these various Indicó que places, en ese normally momento cities, dijo que ya había London otro or New York, and you otro intento de do entrega press y events que in those también lo cities envié, to lo regresé promote y the no film. estaba ahí, You go to pues por place eso to nos place aceptó. talking about the film. En algún And momento so you were then llegó called el to tiempo de participate in the ir press a tour for the Rum una Diaries? rueda de prensa por Yes, la I película had de Rum Diaries. I had just finished going En through the 2011 process fue of cuando me llamaron separation para with my eso. former partner, Fue 2 años y and medio I después de la was filmación, ¿correcto? moving and going through that, Soy and una I got a phone call actriz, saying, no una "Remember that matemática. movie you did in Puerto Rico? Más Well, o they want you menos. for the press tour." And
¿Puedes said, well, describir qué perfect es timing. una, And we did that, I una think, gira October, late de rueda de October prensa? 2011. Bueno, eso es cuando se completa So la describe to the grabación jury y si your no tiene interactions with Mr. Depp distribución, during the uno press como tour. parte de la promoción Well, vas on the a diferentes first lugares, stop ciudades of the, grandes, well, first stop, the London, beginning of the tour was Los Nueva Angeles, York, where we both lived, y and haces we did a eventos press de day, prensa para normal promover press la day, and then película at y the hablar end de of it, ella. I was invited by Jhonny Y to come up entonces, to his room usted se le llamó para hacer to ese have tipo a de drink with him anuncios and y the director promoción. of the Sí, film. yo también And estaba en went el up to the proceso room de to see separarme both con him mi and Bruce, pareja but anterior. as soon as I got there, Jhonny said Bruce wasn't Recibo una going to llamada. make it. So I stayed. Jhonny and I started Te quieren talking. para la prensa, la gira de prensa. He asked me about my Y dije, relationship. I said, perfecto. well, you know, I'm going through Hicimos it. eso en octubre I'm going through the 2011. separation right now, and it's been Puede describir las rough couple of interacciones months, but durante that's esas normal. ruedas de And he said, prensa. well, that's same with me. You know, it's been. Sí, bueno, I can't remember exactly how long he said it had been, but that he had split from the mother of his kids, Ángeles, donde and vivíamos, hicimos said that he día understood. de prensa normal. Right, and then what happened next? Al final me Then invitaron we drank red por parte wine de Jhonny and para ir a su continued to cuarto talk, and para the talking tomar became con us, él y el director. you know, reconnect. You know, it was like reconnection was almost instant. It was just para verlo a chemistry. él y a It's Bruce. hard to explain that, but we sat on the couch Y and en we cuanto talked, and llegué, dijo Jhonny que no iba a you know, estar ahí, it felt entonces like Jhonny there y yo was. empezamos a hablar. It felt like there Me was habló acerca de mi electricity to the room. relación. And it's how I felt when I was alone with him anyway. And it was instant again. Estoy I was like, pasando por whoa. una separación, le digo. Y So, on the ha sido couch, un par we de talked, meses finished malos. some Y es lo wine, mismo and then I conmigo, got me up dijo. and left. No And as I went to recuerdo leave, he grabbed que tanto both sides of tiempo my ya face, llevaba separado similar to con what he la did mamá de sus hijos, pero dijo que ya se había separado. in Puerto Rico when we were filming ¿Qué pasó that después? scene. Bueno, And después he tomamos kissed vino me, tinto, and I kissed him back. continuamos hablando. And what La happened next with charla respect to any relationship empezó with Mr. Depp? a Then we fell conectar in casi love. instantáneamente. We went on this press tour. La And química es muy we went- difícil explicar eso, it pero was- estuvimos It en was el a sillón. beautiful and strange time. You know, we were flying from one, se not sintió together, but, you know, como que going from había one city to the next, Europe, Una New electricidad para York, en Los el Angeles, as cuarto, I y said, así and me we're sentí just cuando traveling estaba around solas talking con about él. this movie that we did Ese together, that we instantáneo participated in nuevamente. together. Y entonces, And en el sillón, we were falling in love. hablamos, I mean, it was hablamos, just, you terminamos know, un at the poco first de dinner in London, vino, he me paré, me fui. sat me next to me. You know, he produced the film and Cuando was iba part of saliendo, agarró controlling the film and mi was cara responsible for different con things than ambas I was as a manos, small, casi as an actor having a small part in it. lo mismo que pasó en Puerto Rico. We went on this press tour, Me besó and y yo lo besé. I think in London he had me sat next to him at this ¿Qué pasó at a después dinner, en su and then relación we con el ended señor up Depp? spending the night together in my Nos hotel enamoramos room. después. And Nos fuimos a for the rest of a esta gira de the press prensa. tour, we were. Era muy It was hermoso, on. un I'll put it that muy way. extraño, And yendo de una how ciudad a la long otra. approximately did the press tour go? Nueva York, Los Ángeles. I don't know exactly how long it lasted. Íbamos hablando I de esa think, película you know, donde there were participamos los dos. press engagements in this city for a few Y estábamos days, and then another city for a few enamorándonos. days, and then Era la there was a primer, break, and then there was cena another en press London, opportunity, él I se sentó al lado believe. So mío. it was kind of spread out over maybe a Y era month, if I'm parte de guessing. controlar toda la So película. when you returned to Los Angeles, what, if Yo era parte de anything, todo eso. took place with any relationship with Mr. Depp? We went on this press tour. Well, once we were Fuimos back a from the press esta- tour, a este you know, we tour. had this, you know, whirlwind romance kind of just in these like beautiful Luego places all él over, and me we're hizo falling in love sentarme and al not lado able de él. to really show it Terminamos because pasando la noche juntos he en mi wasn't, hotel. that the world didn't know about Y the por el split resto de between la he and his gira, former partner. And of course, ya se había aprendido, se as había a woman, I was encendido like, todo, lo pongo así.
troubling, you know, and I'd ask him, ¿Y qué tanto duró no, esa you know, gira it swore to me de that they prensa? hadn't even Bueno, shared no a sé bed for a year, and that they were protecting duró. the kids and not publicizing it, so, or not making it known to the press, and so we kind of had to be a little bit under the radar, not a little bit, we had to be really under the radar, because as Jhonny pointed out, that the world would se esparció blame me, eso and call me a homewrecker, even though I had nothing to do with it. Cuando usted regresó a Los Ángeles, so we were secretly dating, ¿qué and then, pasó en you know, alguna it was relación que tuvo el señor beautiful. Depp? Bueno, una vez que nosotros regresamos de esa gira, I felt like this man knew me and saw me in a way that no one else had. Pasando el tiempo en I felt he understood me. I felt he understood where I came from. En realidad I poder felt like enseñarlo, demostrarlo, porque él, I felt that si el like, mundo when I no was around sabía Jhonny, de I esa felt like the most beautiful separación person de in the su world. pareja y él, y claro, You know, it made me feel seen, made me como feel mujer, pues, like $1 million. eso era muy And importante. Cuando yo that lo kind of preguntaba, feeling dice que where, no you know, compartían just ya la cama, lavish creo que estaba gifts protegiendo and a los lavish niños y expressions todo of eso, love, and how he had never met a y woman que like no me. And I quería remember que he se le took dijera a la the prensa foil off of que this teníamos que estar bajo bottle radar, que no and put it on my ring podíamos finger. And I had only been with him like brindar esto, porque si no, days, él decía you know, que la or gente maybe nos it iba was weeks me iba at the time. a It was probably culpar about a mí, a few weeks, que but it just yo iba a felt very ser la intense. But we weren't doing normal rompe lifestyle. We weren't like matrimonios, y entonces stuck in traffic mantuvimos with esto en each other. We secreto, weren't going estaba to the muy grocery store and doing hermoso, life. era We muy were like bello. hiding. Y me veía de una manera que nadie más yo sentía que cuando estaba con él, que yo me sentía como la persona más bella del mundo, poetry that we both knew by heart, and como $1 millón it felt like a dream. Y ese tipo de sentimientos donde regalos y demostraciones de amor, como que nunca ha conocido a alguien como yo, que nunca le quitaba una vez le quitó el papel aluminio a una botella, me lo puso en mi dedo. Creo que habían pasado unas semanas, pero se sintió muy intenso. No estábamos haciendo nada como atorados, no íbamos a las tiendas, pero estábamos escondiéndonos en estos lugares alrededor del mundo, y entonces estábamos en alguno de esos lugares y era como una burbuja, estábamos en una burbuja de secretos, y le llamábamos como un guante. El tipo de libros, por ejemplo, la poesía que los dos conocíamos de corazón, se sintió como prácticamente como magia absoluta. Entonces, cuando usted estaba saliendo con él, sí, ustedes ya estaban enamorados, sí. Llegó en algún momento donde fuiste a su isla de las Bahamas. Poco después empezamos a salir en octubre de 2011. On that trip, like in Miami, I get off one plane, get onto another, and go and join him on his private island. En cuestión de 3 o 4 días. I noticed he was drinking Beck's and tea, like lots of tea. Continuamos, amigos. Like lots of tea. And I didn't foolishly think anything of it. I just, thought the man really, seriously, I missed it before, but really, really loves tea. And we had this beautiful, I don't know, less than a week probably, trip in the Bahamas, a private island, beautiful sandy beaches. It's a scene that you just don't, I had never experienced anything like that. It was a beautiful place, a beautiful time.
And I fell head over heels in love with this man. So after the Bahamas, I assume you came back, and are we talking now early 2012? Yes, that's correct. Okay. So what were you doing work-wise while you were dating him in this early stage? What I always do, I would be taking job to job to job, going from one movie to the next, mostly not filming in LA. So weirdly, you live in LA to go shoot on location in other places. So when I was in town, we would go back to this bubble, like insular bubble with beautiful, blaringly loud music and no one else and nothing else. And then, I'd go off to work. And so did he. Eventually, he left to shoot Lone Ranger, I believe. Okay. Now, we've heard a little bit about Lone Ranger, and that's about mid-2012, is that right, when he was shooting that? That sounds right, mid-2012, yeah. And were you shooting anything at that time? I was shooting... Machete Kills? I believe I was shooting Machete Kills in Austin. I had a small part in a Robert Rodriguez film that shot in Austin. Okay. I think Jhonny was shooting and then having some time off, and there was just a lot of travel, a lot of movement. So. Okay. And so what, if any, visiting did you do with Jhonny while he was on his set for Lone Ranger, and where was he? Well, he was filming all over the Southwest, and at some point I came to visit him and on one of his locations, and I would stay in the house because I couldn't really, occasionally I would leave with his security guards, but I didn't really have anything to do but visit him for a few days. So I'd cook and kind of stay at home and paint or whatever and wait for him to come home and have dinner ready. And we would have these little bubbles, but kind of scattered throughout the Southwest as he was filming. And at the time, Jhonny had, when I first arrived at one of these locations, it was the first time that Jhonny told me that he had had a health issue, something with his liver, and that he wasn't, that's why he was not drinking. He was drinking a lot of tea, like a lot of tea. Okay. And so we've heard a little testimony about boots. What, if anything, did you do to help Jhonny with his boots? Well, I mean, I suppose that I took off his boots and it made an impression on him, and I was happy to, anything I can do to show love. Certainly how I felt about him. But if he wanted to take off his own boots, he certainly could. Did you buy Mr. Depp any knives during that time period? Objection leading. Sustained. What, if anything, did you do with respect to knives during the time period you were with him in the Lone Ranger? Ama hizo muchas, y entonces él tenía como estas dagas. Ay, bueno, realmente eran hermosas en su diseño. That eventually, being in the Southwest. Y son largas y curvitas y bueno, realmente hablábamos mucho de cuchillos, él tenía una colección de cuchillos, entonces en algún momento, no sé exactamente cuándo fue, en un momento yo encontré un hermoso cuchillo con turquesa y bueno, le pedí que por favor escribieran algo que Jhonny me decía a mí mucho. Y yo realmente creía que era romántico, por chistoso que pueda parecer, yo creía que era chistoso. Y bueno, ¿cuál es la expresión que decía? Hasta la muerte en español. Y bueno, para el momento en que visitaste al señor Depp, durante la grabación de Lone Ranger en agosto del 2012, ¿qué relación
comenzó con tu familia? Bueno, comenzó muy temprano. Jhonny era tan generoso, tan gentil, pero con mi familia, pero sobre todo con mi madre y mi padre. Él conoció a mi papá y mi papá tiene una personalidad grande. Él es como tiene un volumen grande y Jhonny, o sea, de la nada Jhonny tenía como este acento del sur y bueno, como que se llevaron muy bien. Instantáneamente le estaba dando regalos a mi papá, le estaba dando armas, le estaba dando cuchillos. Bueno, realmente Jhonny bañó a mi papá. Mi papá era un trabajador y bueno, le estaba impresionado de recibir todos estos regalos y de ir a visitar estas locaciones. Y bueno, Jhonny es una estrella de las películas. Mi papá era como que, bueno, yo creo que él se hubiera casado con Jhonny si no hubiera podido hacerlo. Bueno, instantáneamente. Bueno, y con mi mamá, a ella le dio joyas. Y cuando ella me visitó en un momento, él le dio a mi mamá un collar de turquesa muy bonito. Y bueno, ellos estaban enamorados de él también. ¿Y qué relación tenía con tu hermana Whitney? Creo que la relación con ella llegó después, pero él hizo lo mismo con mi hermana realmente. Simplemente encontró un lazo con ellos que fue él trató de hacer todo lo posible para hacerlos sentir a ellos como especiales y bueno, se sentían especiales, mi mamá, mi hermana y mi padre. ¿Y qué relación formó con tus amigos? Jhonny él es tan generoso y puede ser como demasiado generoso, o sea, él te baña con regalos, con complementos. Y él tiene acceso y dinero. Te estoy diciendo, él te puede dar un carro, es extravagante y él hizo eso con mis amigos personales. Y bueno, yo amo a mis amigos personales y tenemos un apoyo muy grande con ellos y bueno, él realmente los bañó a todos con su generosidad y con su amor y luz y los invitó a que vieran y visitaran estos lugares exóticos y conocieran a todas estas personas que eran increíbles y bueno, muy generoso. ¿Qué hizo el señor Depp con respecto a un caballo? Mencionó bueno, Jhonny era muy generoso. Jhonny en algún momento insistió en comprarme un caballo y yo obvio regalos, complementos. Dije, no, eso es extravagante, no hay de ninguna manera puedo aceptar eso, o sea, ¿cómo lo cuido? O sea, era demasiado extravagante. Entonces dije, obvio. No estamos hablando de pero eventualmente él habló con mi papá y lo trabajó con él, qué tipo de trabajo de caballo comprar. Tenía un soporte muy grande con ellos. Me mostró una foto y me dijo, él bañaba a ellos. Está viniéndose acá, está siendo transportado y bueno, con regalos, y bueno, yo sí con los caballos que mi padre cuida, monta. A la grabación del Lone Ranger, ¿qué hizo el señor Depp en respecto a lo de los caballos? Se corta la pregunta. Bueno, creo que el tema de los caballos es demasiado generoso para aceptar. Bueno, en un punto entonces, vamos a hablar era muy extravagante y no había manera de ¿Cómo se evolucionó esa relación al final del 2012? Eventualmente siempre era intenso
intensa, o sea, no, bueno, siempre ha sido intensa, pero se puso más intensa, o sea, cuando yo estaba con él, tú sabes, yo me sentía electricidad en mi cuerpo, sentía mariposas. Tú sabes, yo no podía ver bien. Prácticamente yo estaba enamoradísima. Y él se sentía así para mí, y yo creí que yo también sabía que él estaba enamorado. O sea, yo creía que lo que teníamos era, o sea, para mí en ese tiempo no había habido un amor así. Y luego él comenzó a hacer esta cosita en lo que, bueno, él se desaparecía y regresaba, y recuerdo que, bueno, al principio, bueno, cuando primero él comenzó a beber, yo no le presté mucha atención, pero bueno, después que el comportamiento empezó a alinearse con él, me desaparezco, y cuando regresaba era diferente, y yo decía algo y él me acusaba de haber dicho otra cosa, o de haberlo dicho de una manera diferente. Y bueno, sobre todo en ese momento era mi ropa, y yo trabajando en ese momento era lo más importante. Yo me encontré a mí misma tratando de no hablar con él acerca de las audiciones, porque cambiaría el humor muy dramáticamente, y él hacía estos comentarios acerca de, tú sabes, como que te estás prostituyendo. Y bueno, él hablaba de otras actrices que tenían ese papel, y decía que ellas eran prostitutas y que tenían hambre por fama, y bueno, se sentía, él me hizo sentir como si fuera algo sucio, o sea, era sucio que yo quisiera hacer ese trabajo que yo quería hacer, que yo fuera una cada cosa que yo, cada momento en que yo salía de la casa, él me preguntaba, ¿eso es lo que te estás poniendo, chica? Ya veo. Una ocasión me puso un vestido para un evento, me sentí hermosa en él, y lo estúpido como suena, yo me sentía linda en ese vestido que escogí, se lo mostré, porque es un evento de carpeta roja, y bueno, sí creí que era un poco extraño, que no dijo nada al respecto de carpeta roja, alfombra roja, y bueno, le dije, bueno, tú viste que yo estuve, o sea, yo me sentí hermosa, y básicamente le pregunté, ¿viste eso? Y él como que no me dijo nada al respecto, y después él me dijo, bueno, esto fue después de que él me paró de hablar por un buen rato. Él no me explicó por qué, no me explicó por qué estaba actuando diferente conmigo, y que estaba bravo conmigo, como que si yo hubiera hecho algo malo. Y bueno, cuando le hablé acerca del evento donde yo me había puesto este vestido, bueno, era un evento de una caridad que yo estaba envuelta en ese momento, y bueno, yo le dije, ¿viste esa cosa? Y bueno, sí, el mundo entero vio eso, y así es como el mundo te va a recordar, chica. Y yo, ¿cómo así? O sea, yo me sentí linda en eso, y dice, sí, chica, eso es lo que tú estás poniendo en el mundo, y no dejes que eso se te olvide, eso es lo que tú querías, eso es lo que tú estás buscando. Y mi vestido era lindo, o sea, pero yo me sentí avergonzada, horrible de haberme puesto eso. ¿Cómo pude haber escogido? Yo comencé a creer que claro, obvio, que eso hacía sentido, pero eso no paró ahí. Después, en general, lo que me ponía era, él no era como, oh, no te puedes poner eso, era como, oh, de verdad, eso es lo que te están poniendo, oh, con razón, de razón, te están dando esos papeles, porque eso es lo que tú eres, eso es lo que tú estás haciendo de tu trabajo. Entonces, bueno, continuó. Y bueno, luego
y había una explosión. Al principio era como pegarle algo, tirar algo. A él le encanta tirar, empujar cosas, así es como empieza tirando vidrios hacia mí. Recuerdo en un verano, él me tiró él tiró un vidrio en la cocina y bueno, no fue hacia mí, pero pues fue como muy cerca a mí. Y yo, wow, y eso me pudo haber pegado a mí. Y wow, él me estaba llamando puta. O sea, no comenzó con la palabra puta, sino como con comentarios. Y hasta que escalaba. Y yo realmente no noté el patrón de escalamiento. Él tiraba vidrios, o tiraba una mesa, o le pegaba a la pared que estaba muy cerca a mi cabeza. Yo estaba ahí parada y él estaba gritando y gritaba. Y bueno, a veces él desaparecía, lo que hacía era desaparecer. Él se limpiaba y estaba sobrio y regresaba diciéndome que ok, ya no lo estaba haciendo más, que se limpió a sí mismo, ya lo había hecho antes, lo puedo hacer otra vez. Y después regresábamos a esta maravillosa, irrealista, o sea, real, pero difícil de creer, lindo, sensible, cariñoso, chistoso, hombre que me hacía hacer sentir tan amada y yo me sentía tan distante de esa cosa que era que me da tanto miedo, o sea, ni siquiera podía reconocerlo, no podía, no recuerdo cómo se desarrolló ese primer año. ¿Recuerdas la primera vez que él te pegó? Por favor, cuéntale al jurado. Sí, recuerdo. Okay. Parece estúpido y insignificante, pero nunca me olvidaré. El cambio, me cambió la vida, Yo estaba sentada en un sofá y estábamos hablando, estábamos teniendo una conversación normal, solo como, o sea, no estábamos peleando, no estábamos argumentando, nada de eso, y él estaba bebiendo y yo no me di cuenta en ese momento, pero yo creo que él estaba usando cocaína porque había como un jarrito de cocaína, o sea, yo creo que eso, yo sé que eso suena raro, pero sí hay un tarrito, y bueno, no lo vi que lo usó en el momento, pero o sea, yo solo sabía que él estaba bebiendo y estábamos hablando y había música y estábamos fumando cigarrillo y estamos sentados uno junto al otro en el sofá y yo le pregunté acerca del tatú que él tiene en su brazo y para mí simplemente se vio como marcas negras, o sea, no recuerdo, o sea, se veía como un tatuaje viejo que ya estaba como y yo le pregunté qué dice ahí y dice why not, o sea, yo no había visto eso, yo creí que le estaba jugando porque no parecía que dijera eso del todo, entonces yo me reí, así de simple, yo solo me reí porque yo creí que le estaba bromeando y bueno, él me cacheteó en la cara y se rió y yo me reí porque yo no sabía qué hacer, yo creí esto tiene que ser una broma, porque yo no sé lo que estaba pasando, yo solo lo miré y como riéndome todavía y pensando que él de pronto se iba a poner a reír tú también porque era una broma, porque él dijo, ¿tú crees que es gracioso, perra? Y ¿crees que es gracioso, perra? Y me dio otra cachetada y yo era claro que no era una broma. Y yo paré de reírme y yo no sabía qué más hacer.
tú sabes, yo no sabía qué hacer. Tú creerías que te responderías, pero como yo, como mujer, nunca me habían pegado así. Yo soy una adulta y estoy sentada justo con el hombre que amo y me da una cachetada por algo que no entendí. Y bueno, esa segunda cachetada como que no la entendí, solamente lo miré, no reaccioné y yo no me enloquecí, no me defendí. Yo solo lo miraba porque no sabía más qué hacer. Él me preguntaba ¿qué estás haciendo? Y él me da otra cachetada dura. Yo perdí mi balance, o sea, estábamos sentados uno junto al otro al borde del sofá y yo me doy cuenta que lo peor me acabó de suceder, que posiblemente puede pasarle a cualquiera y bueno, yo había tanto calor, o sea, ni siquiera dolió, no dolió físicamente, yo solo estaba ahí, en esta alfombra sucia, nunca nadie, porque nunca noté, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no sabía cómo reaccionar, yo solo me senté ahí pensando qué tanto tiempo tengo para ¿qué necesito hacer? Porque él me acabó de pegar. No, yo no quería dejarlo, yo no quería que esta fuera la realidad, yo no quería perder al hombre con el que yo ya estaba, yo no podía, sería tonto. Yo no puedo pegarle a un hombre, tú no puedes simplemente pegarle a alguien. Yo sabía que no, que estaba mal, pero eso rompió mi corazón porque yo no lo podía dejar. Yo creí yo creía que mi corazón se iba a romper si yo me iba de ese cuarto, si me iba de lo más hermoso que me ha pasado a mí. Entonces, bueno, salí de esa casa y bueno, y me hacía respetar a mí misma. Pero en esa alfombra sucia yo me dije a mí misma, me voy a levantar y salir por esa puerta porque yo sabía que yo no podía hacer eso. Y lentamente me fui parando y recuerdo mirarlo a los ojos, yo solo mirándolo a él y decir, porque no sabía más qué hacer, y antes de que me diera cuenta él comienza a llorar y yo nunca había visto un hombre adulto llorar. Ni siquiera había visto a mi papá llorando en el funeral de mi abuela, pero para mí era raro y él está llorando. Pero se arrodilla en el mundo y me agarra la mano y me dice, yo nunca haré eso otra vez, lo siento, cariño. Yo puse el monstruo esto, pero regresó, creí que ya lo había hecho, pero y lo he hecho antes. Pero se acabó y bueno, él estaba arrodillado, entonces yo no tenía palabras, yo no sabía qué decir, yo solo recuerdo pensar, él está llorando, él se ve tan avergonzado, tan apenado, es cierto, eso no va a volver a suceder. O sea, yo he visto los videos en la clase como todos los demás y bueno, fui a mi carro, no dije nada, simplemente yo me prometí no decir, esto está bien o no, simplemente no dije nada y bueno, fui al carro y me senté en mi carro y creo que me sentí como si me hubiera quedado ahí un montón, no pude prenderlo y bueno, miré por la ventana y recuerdo ver mi aliento como pegarle al vidrio y simplemente ver mi respiración, tratando de tener la fuerza para saber qué es lo que debo hacer en este momento, porque estaba con mi corazón roto y me senté por mucho tiempo ahí y por fin torné la llave y manejé hasta mi hogar.
to will myself to ¿Y have qué the hiciste después strength de eso? to know what I should do in this Yo moment no because sé, no recuerdo lo que hice cuando llegué a mi casa, no que recuerdo. and I sat there for a long time and eventually I turned the key and drove home, went to my therapist. Fui a donde mi terapeuta. Yo le dije, Objection, hearsay. objeción, hearsay. I don't know. I don't remember what I did when I got home. Yo fui a mi hogar y unos pocos días después comencé a recibir, o sea, no sé cuántos días realmente, pero comencé a recibir llamadas, mensajes de texto de Jhonny. Y tú sabes, él se estaba pidiendo perdón, disculpándose, diciendo, prefiero cortarme mi mano antes de ponerla en ti. Él tenía esa manera de hablar que parecía poeta, o poesía. Bueno, él se apareció porque él quería hablar. Él tenía un entendimiento de lo que él había hecho. Entonces, yo le dije, hablemos, Yo solo quería verlo y bueno, él me trae regalos y de hecho me trajo un par de cajas de ese vino Vega Cecilia que a mí me gusta, que bueno, es un vino muy costoso que yo nunca había podido comprar. Y bueno, hablamos y él me dice que él ha puesto esto hacia un lado y que yo podía confiar en él y que obviamente nunca más iba a suceder y que iba a matar a esos fuckers. Voy a poner a ese fucker, yo maté a ese monstruo, está lejos, nunca más voy a poner una mano en ti otra vez. Y yo quería creerle, entonces yo confié en él. Tú elegiste quedarte en la relación. Sí, lo hice. Yo le creí. Yo creí que no iba. Yo realmente creí que había una línea que él no iba a cruzar nunca más. Y entonces te quedaste, ¿verdad? Te quedaste en la relación, ¿verdad? Sí. Sí, me quedé. Entonces, este es un buen tiempo para que. No, sigamos un poquito más. Por favor, ¿nos puedes describir al jurado la evolución de tu relación después de ese tiempo con Jhonny? Yo no sé cuánto tiempo fue hasta que las cosas se pusieron mal otra vez. Él comenzó a beber otra vez. Yo recuerdo que bueno, era casi como que él comenzaba a beber, se desaparecía, él regresaba a veces como en la mitad de la noche a mi casa y no era claro para mí. Usualmente estaba borracho, muy borracho y bueno, como acusándome, pero nada directo. Muchas acusaciones no realmente directamente a mí, eran como vagas. O sea, ¿qué tenías puesto? ¿Con quién estabas? O sea, si yo no le respondía los mensajes de texto de una vez, él se aparecía para encontrarme. O sea, era un pretexto para venir a mí, aparecerse. Y para el momento en que ya terminamos de hablar, o sea, yo creía que ya lo había convencido de que yo lo amaba, de que yo no estaba viendo a nadie más, de que estábamos otra vez en una relación amorosa, romántica, amor enfermizo y generoso y dulce, amor velvet, terciopelo, amor de terciopelo. Y bueno, en un momento yo le dije que tenía que ir a hacer una audición y tenía que garantizar que
bueno, y cuando yo regresaba él estaba bravo conmigo y me acusaba de que, o sea, al principio era indirecto, pero después comenzó a ser muy directo, era constante cuando él le pegaba puños a la pared que estaban justo al lado mío cuando él bebía. Eventualmente eso se convirtió en él acusándome de que yo era infiel y yo me protegía diciendo eso es loco, eso estás mal, yo nunca haría eso, eso es normal. Eso escalaba hasta el punto en el cual él me empujaba o él me tiraba y yo me levantaba de nuevo y eso pasó varias veces. Supongo que debo ser más específica, o sea, cuando yo me levantaba yo lo miraba y lo miraba en los ojos como para hacer mi punto. Esa era mi manera de defenderme en ese tiempo y yo lo miraba y él me preguntaba que si lo quería hacer otra vez y él me volvía a tirar y eventualmente me pegaba en la cara cuando yo negaba tener una relación fuera con mi ex esposa. En una ocasión cuando estaba saliendo del cuarto él me pegó una cachetada en la cara y yo le decía, Jhonny, me pegaste, me acabaste de pegar. Remember, he hit me in the face when I denied having an affair with my ex-wife, my partner at the time. And he said, la cara del abogado de Jhonny es como que I was walking out of the bedroom, slapped me across the face. I turned to look at him. And I said, Jhonny, you hit me. Me parece chistoso. You just hit me. Do you recognize this? Okay, ¿reconoces esto? Esta fotografía, sí. ¿Nos puedes decir qué es esta fotografía? Es una fotografía de mi rostro con una nota que él dejó para mí al lado del café. Él típicamente deja notas como esas. Bueno, fue una de esas escenas. ¿Puedes explicar lo que vemos? Hace embarazoso como suena ahora, o sea, como suena, o sea, como que se escalaba muy rápido. Ok, déjame preguntarte de otra forma. ¿Esta es una fotografía tuya? O sea, ¿es una fotografía coherente tuya? Ok, vamos a ponerla. Objeción, tenemos objeción, nos podemos acercar. ¡Wow, chicos, cómo estamos! ¡Qué loco! Pero bueno, debo admitir que estoy disfrutando traducir las palabras de Amber. Yes. Your Honor, I'm going to move the admission of 1783. Your Honor, we have an objection. May we approach? A ver, ¿quién le cree a Amber ahora que la hemos escuchado? ¿Creen ustedes que suena genuina? ¿Suena genuino su testimonio? No. Ok, están disfrutando de la locura. Nadie le cree, seguro, chicos, nadie le cree. Muy buena actriz, bueno, al menos es buena actriz, al menos es, dice Ayam Laurita. No, wow, qué montón de nos. Ay, chicos. ¿Es una historia de alguien más? Okay. ¿Puedes, por favor, describirle al jurado algunos de los ciclos que tuviste con el señor Depp en el 2012? En 2012 la violencia era relativamente, bueno, comparado con lo que se convirtió, pues era como cachetadas, empujones, o sea, fue como, pasó como de ser como que caminar en cáscaras de huevo a como cuidar lo que tú estás haciendo y después como que
Cuando yo estaba haciendo algo erróneo, claramente, o sea, se convertía, que él, por ejemplo, escuchaba un rumor acerca de, yo estaba muy cerca de otro hombre con quien estaba trabajando, y era como que, o sea, habían muchas acusaciones, era como que tenía que caminar en cáscaras de huevos, y bueno, él empezó pues tirando cosas, destruyendo la propiedad y gritándome a mí, o sea, recuerdo, o sea, como me gritaba, era lo peor, porque yo siempre sentía como si yo tenía que defenderme para que él no creyera que estas cosas eran verdad, y a veces él cambiaba las acusaciones mientras yo estoy tratando de aclarar una acusación, él venía con otra acusación, o sea, no había nada que yo pudiera hacer para calmarlo. O sea, que si yo me fuera, eso también hacía las cosas peor. Recuerdo que en mi apartamento en Orange, él me agarraba del pelo y del brazo y me gritaba y tiraba cosas alrededor mío que estaban muy cerca de mí, que me terminaban pegándome a mí. Entonces comenzó con cachetadas y bueno, ya después era más como cachetadas repetitivas. Él me pegó varias veces como una tras otra. Eventualmente yo lo empujaba o trataba de tirar sus manos hacia un lado, o sea, no mucho en el 2012, pero, o sea, mi defensa en ese tiempo, o sea, yo me iba a otro lugar, no sé cómo describirlo, yo me enfocaba en otra cosa, yo me paraba, lo miraba y luego, bueno, y me iba. Después adopté otras estrategias para lidiar con eso, pero después del 2012, antes del 2012, en el 2012 él explotaba y él se iba, y entonces yo decía, ok, bueno, entonces yo no puedo seguir con esta relación, pero después él regresaba limpio y sobrio diciéndome que tenía un chip, que había ido a reuniones, que tenía un acompañante sobrio, que estaba en este programa, que estaba haciendo esta otra cosa, que ya terminaba con las drogas y el alcohol ya del todo, y él regresaba a mi vida, y bueno, la combinación de él estando sobrio y también después de haber experimentado algo así que como que rompió mi corazón, o sea, cuando una situación es tan doloroso como cuando él regresaba, se sentía como una solución, y volvíamos a hacerlo otra vez, y él era muy cariñoso, y bueno, estábamos de vuelta en nuestra burbuja brillante, y eventualmente él se aburría, se ponía a tomar otra vez, y cuando yo me ponía brava porque yo notaba su patrón de violencia junto con el tomar y la violencia, entonces bueno, yo no sabía cómo reaccionar. Jhonny con speed es muy en cocaína, creo que no sé, es muy diferente a Jhonny con sus opioids, es muy diferente cuando está en cocaína o cuando tiene Adderall, es diferente, pero yo tuve que volverme buena a lidiar con las diferentes versiones de él, y bueno, en el 2012 yo estaba en la fase del principio de esto, como que yo también era un patrón que correlacionaba con el beber y la violencia. ¿Tú hablaste con alguien acerca de estos problemas que tenías? 2012, I was in the beginning stages of this, just learning these patterns. I was just learning that drinking kind of correlated to the violence. ¿A quién le dijiste? Yo le hablé a mi terapeuta. Yo le dije eventualmente a mi madre. Ok, por favor, señorita Heard, veamos esta exhibición. 50. 1.50. Did you tell anyone? Yes, I did. Who did you tell? I told my therapist.
I eventually told Ok, vamos a objecionar en hearsay. Ok, ok. 150. Ok, lo siento. Oh, que es que prendieron el micrófono cuando no debían. Your Honor, I'm going to object on hearsay. Bueno, sí, según el testimonio de Amber, pues él le pegó desde el principio, ¿cierto? Desde el 2012 ya él le pegaba. De acuerdo a Amber. A ver. Ok, Martínez Itzel nos dice, una persona víctima de abuso y con estrés postraumático no habla con tanta elocuencia. Su lenguaje corporal y exceso de adornos la delatan. Puede ser, puede ser. Ok, chicos, aprovechen para darle me gusta a este video. Déjenle saber a sus amigos, a sus amigas, que si quieren ver, testificar a Amber, que vengan, que vengan aquí a verla. Eso, compartan, chicos. Eso, Paula, Dios, me encanta. A ver. Walkin López dice, ¿por qué está otra abogada al lado de Jhonny? Ya no está la del cabello negro. Bueno, debe ser que cambiaron de silla. Estoy aquí escogiendo random. El lenguaje corporal dice mucho. Sus declaraciones hace fuerza para llorar sin una lágrima. Todos sus relatos van acompañados del movimiento de su cabeza negando lo que está diciendo. No le creo nada. ¡Wow! Eliana González. ¿Qué análisis de lenguaje corporal? ¿Así es que le llaman? Ay, chicos, a ver, vamos a ver otro tuyo, Paola Díaz, está súper activa. En su otro testimonio, cuando contaba esas cosas, comía y se reía. Ahora en el mismo relato llora. Súper raro. A ver, Rosemary Gómez. No voy a poner The Law and Crime. Ok, ¿por qué decidiste? Ay, perdón, va. Creo que yo me sentía segura hablando con mi madre porque yo sabía que ella entendía estas dinámicas y ella no me juzgaría por quedarme con él, por amarlo. A pesar de que esto estaba sucediendo y me estaba sucediendo a mí. Yo sabía que ella me podía entender. Y aproximadamente cuando empezaste a confiarle estos problemas de abuso físico a tu madre. Okay, objeción, hearsay, compound. Okay, ¿cuándo fue que comenzaste a contarle a tu madre acerca del abuso que estaba sufriendo a las manos del señor Depp? Confiding in your mom about your issues with Mr. Depp and physical.
abuse. Objection, hearsay, compound. Ella era mi confidente desde el principio, porque yo le hablaba del abuso, el abuso psicológico, el control, el desaparecerse y no saber dónde estaba, y cuando regresaba a veces en la mitad de la noche, y las acusaciones. Yo le hablé a ella de eso desde el principio, del hecho de que teníamos que hacerlo secreto, que no lo podía siquiera decir a mis amigos. O sea, yo estuve con él por mucho tiempo, y que las personas me echarían la culpa a mí de que yo rompí su hogar con su pareja anterior. Entonces, como que teníamos una relación secreta. Entonces se sentía como desolado, aislado. Entonces al principio le hablé de esas cosas, y después me le hablé de la violencia, primero muy gentilmente, pero yo le decía, bueno, lo miedoso que él era, la rabia, la furia, la violencia incontrolable. Objeción, hearsay, podemos acercarnos. First, I just wanted to have someone to talk to about how scary it was. The rage and the uncontrolled violence, the rage that this man had, and why it was Objection, Your Honor. Hearsay. May we approach? Fernanda Callero dice, fuera de todo chiste, si esto es toda una farsa de ella, es un fatalismo respecto a todas las que realmente lo viven, una burla a todas las que sufren. Muy verdad, Fernanda Callero. Bueno, vamos a tomar 15 minutos de receso, descanso, chicos, sí, descansito. Wow, a ver qué hemos por aquí. Este es Sky News. Se supone que Sky News está mostrando las pruebas. Qué curioso. A las y 35, creo que regresamos. Qué loco. Bueno, voy a ver, porque Law and Order eran los que no estaban mostrando las pruebas. No sé si es que ahora cambiaron la dinámica y resulta que no las están mostrando, no sé. Pero bueno, sí, porque aquí no las mostró. Regreso en un momentico, chicos, para ordenar si es que se ven las pruebas en el otro canal. Ya regreso. Ladies and gentlemen, we're going to go ahead and take our 15-minute afternoon break, so please do not talk about the case or do any outside research, okay? We'll see you soon. And Ms. Heard, just a reminder that now that you're on the stand, you cannot discuss your testimony with anybody to include your attorneys, okay? All right, so we'll be back. Let's make it 3:45, okay? Thank you, Your Honor. Thank you.
estaba saliendo del cuarto, él me
Ok, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido hasta ahora este testimonio? Bueno, veo que muchas personas no le creen a Amber. Personalmente sí creo que está yendo como un poco muy rápido, no sé, diría. Obviamente, pues también la abogada le ha hecho unas preguntas muy directas, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé. Yo aquí, discúlpenme, qué susto, uy, qué susto. Perdón por asustarte. A ver, ¿qué dices por aquí? Gracias, Sabrina Morresi, por ese super chat. Y dices, yo fui víctima de violencia doméstica y te aseguro que no lo contás por miedo. Y si ella se lo contaba a su mamá, porque la madre no hizo nada para ayudarla. Oh, y si ella se lo contaba a su mamá, porque la madre no hizo nada para ayudarla. Bueno, de una persona que ha sido víctima de abuso doméstico. Gracias Sabrina por compartir eso con nosotros, porque sí, yo creo que a ustedes son las personas que de verdad sí deberíamos escuchar y darles la palabra. Ahora, si tú dices que esta persona, bueno, no es lo que estás diciendo, pero asumo que de pronto esta persona, Amber Heard, o te pregunto más bien, Sabrina Monresi, para que nos cuentes aquí. ¿Tú crees que Amber Heard es una representante digna de la mujer abusada en la violencia doméstica? Cuéntanos. Ajá. Y bueno, si su madre, bueno, se supone que su madre no hizo nada al respecto porque, bueno, ella también está en una relación abusiva. Entonces, digamos que Amber dice, bueno, ella podía entender esas cosas para nosotros, para mí, por mí. Y bueno, por mí, yo creo que también pues también hay mucho miedo a veces a lo que, más o menos como lo que Amber decía, ¿no? Uno a veces quiere proteger a su pareja, uno quiere que no piensen mal de su pareja, entonces uno no cuenta esas cosas, ¿no? Por miedo. Yo creo, no sé, diría yo que a veces también es por miedo a que vean con malos ojos a la pareja de uno. Y bueno, eso en relación abusiva o no abusiva, pues sí suceden cosas así, ¿no? Uno como que se guarda ciertas cositas a veces como para que no piensen mal de la persona que uno ama. A ver, ¿qué más veo por aquí? Y muchísimas gracias por ese super chat, Sabrina. A ver, ¿qué dices? Oscar N.D. Díaz. Hoy en día los hombres somos las víctimas de las mujeres. Solo les interesa nuestro dinero. ¿Y para cuándo la herencia? Y ni la iban, y ni lavan la loza ya. Ok. Sí. Bueno, te diría que no todas las mujeres son interesadas, que sí, puede que haya una gran cantidad de personas, yo no diría que solo mujeres, también se ve mucho hombres interesados, o sea, yo he visto todo, la verdad. Yo he visto mujeres interesadas, hombres interesados, realmente siento que no es algo de género, por decirlo, pero sí puede que sea de pronto más normal. Y bueno, pues sí, lavar la loza, no, yo creo que ya no, por ejemplo, esas duties del hogar, bueno, para algunos de nosotros puede que todavía trabajemos de esa manera, o sea, pero por ejemplo aquí en los Estados Unidos las mujeres son bastante independientes, ¿cierto? Realmente ni el hombre ni la mujer lava la loza, la loza la lava la máquina. De hecho, recuerdo que hace poco vi un documental que está en Netflix que se llama el Twitter Singer.
Swinger, algo así, Twitter Swinger. Y bueno, básicamente es un documental de un estafador profesional, y bueno, él se hacía pasar por un magnate súper rico, ¿cierto? Adinerado y que viajaba, hombre de negocios, y resultó que no tenía nada, o sea, literalmente, sí, o sea, sí tenía un avión, no sé si era de él, no sé dónde lo había encontrado, conseguido, pero bueno, básicamente, él vivía en el avión y viajaba de lado a lado y tenía novias en diferentes partes del mundo, en diferentes ciudades del mundo, y pues bueno, él escogía a sus novias. Bueno, ellas lo escogían a él usualmente porque ellas creían, no, que él tiene dinero, entonces, y usualmente eran mujeres también de dinero, o sea, no así ultra rich, pero sí tenían dinero y básicamente él, bueno, primero las deslumbraba, les hacía creer que tenía su jet privado y que viajaba mucho y que estaba muy ocupado y era un hombre de negocios, pero ¿qué va? O sea, su negocio era irse a otra ciudad, estar con otra chica y después le decía, ay, mira, es que, les decía a las chicas que había perdido un dinero o algo así, que lo querían matar, que porque bueno, él era muy rico y tenía unos enemigos y lo querían asesinar, entonces, claro, las chicas se asustaban y decían, no, mira, te presto, y bueno, mejor dicho, les sacó dinero, pero un montón. Y bueno, esta historia la cuento porque no solamente hay mujeres aprovechadas, el estafador de Tinder, no solamente hay mujeres aprovechadas, también hay hombres aprovechados, ¿no? Y vividores, y la verdad yo conozco muchísimos hombres vividores, o sea, es increíble la cantidad, o sea, de pronto no es lo que uno creería que es normal, pero yo lo he visto muchísimo. Y por experiencia personal, no de pronto una relación mía, pero de una persona muy, muy cercana a mí, y de hecho 2 personas, podría decir que 3 mujeres, que mantenían a sus esposos, o sea, o bueno, sus esposos las estafaron o sus parejas abrieron tarjetas de crédito a su nombre, compraban carros, hacían esto y después se iban, y bueno, toda la deuda le queda a la mujer, ¿cierto? Entonces, ya. Eso, gente abusadora, gente aprovechada, eso no tiene sexo, chicos, no tiene género, eso es, cualquiera puede ser así. Gracias, Nubecita NN, el atrapasueños de atrás parece una teta. Yo creí que sí es una teta, no sé, ni entendí, pero sí, de pronto parece una teta. Está chistoso, nunca lo había visto así. Me hiciste reír, la verdad. Sí, aquí veo que hay controversia. No, las mujeres más, los hombres más. Realmente depende. Yo creo que ya en estos días, o sea, no sé, porque lo he visto tanto, chicos, de verdad que lo he visto mucho. He visto muchos hombres vividores y como digo, no es por atacar al hombre ni nada, porque también tengo ejemplos de hombres muy, muy trabajadores. Entonces, no, pero he notado que es como es igual, la verdad yo me atrevería a decir que es muy balanceado el porcentaje, la verdad. Wow, seguimos, chicos, seguimos. Wow, Sandra Pardo. Increíble. Puede ser, aunque bueno, ahí dijeron que si él tan solo una vez, él le levantara la mano ya, o sea, ¿cierto? Como que es preciso decir que
que sí, o sea, para el hombre si lo hace una vez, las consecuencias son muy, muy graves, ¿cierto? Más que para una mujer, eso sí es verdad, pero bueno, aquí las psicólogas hablaron de la balanza, ¿cierto? Sí, chicos, compartan y denle like porque aquí seguimos. Amber, hablemos acerca de marzo del 2013. ¿Puedes describir la relación con el señor Depp durante ese periodo? Recuerdo que fue después de un periodo de algo de paz. Y bueno, él estaba sobrio, estaba tomando Bex, y mi padre, quien estaba luchando con el alcohol y su adicción a las drogas, se había caído del vagón y me dijo, y recuerdo que me dijo, bueno, quiero enviarle una fotografía a tu padre para apoyarlo. Entonces él sirvió un shot y dijo, tomemos una foto. Y yo no tomo espíritus, pero igual como que sostuve la copa. Y me pareció muy raro que estuviera rompiendo este periodo de sobriedad. Y yo realmente creí que ya este era el final de su alcoholismo. Y suena estúpido ahora, pero yo sostení el vaso con él y enviamos esta fotografía a mi padre, y yo recuerdo que sí pensé que era raro que él estuviera tomando. Y desde se puso todo loquísimo después de ese momento. Fue como una puerta rotatoria de acusaciones. Me acusó de haberle sido infiel con una persona, que un conocido mío, y me estaba acusando de que yo había sido infiel, y también me acusó de haber estado con mi amiga con la que estaba en España, y bueno, argumentando como que nada de lo que yo hago funciona. Salir del cuarto es me estás dejando, o porque te vas, te estoy hablando. Pasó de eso a jalarme con mi brazo y seguía gritándome con las acusaciones. Yo estaba entrenada para disminuir la situación, diciendo yo no estoy viviendo con esa persona, yo no estoy viviendo con esa persona. Y él siempre había alguien con el que él estaba seguro que yo me estaba acostando, o sea, era como una puerta rotatoria o sea, yo tenía, por ejemplo, una pintura que tenía en mi pared, que le había pintado mi expareja, que había pintado para mí, y para él eso era una prueba de que yo estaba acostándome con ella. Entonces, bueno, yo trataba de convencerlo. Entonces, en marzo comenzó con esta foto de él con el vaso enviándole a mi padre para apoyarlo. Y fue como, parecía una pelea que nunca terminaba. O sea, él seguía, yo esperando que se cayera el otro zapato, o sea, la sobriedad, a que llegara un punto en que yo ya no lo podía soportar. Y bueno, él está listo para limpiar, y bueno, limpiar su organismo, y después un periodo de alegría, y después en una pelea una tras la otra. Okay. Hablemos acerca del incidente de la bebida. ¿Qué sucedió en ese incidente con la pintura? Okay, como lo dije, esa pintura que había estado colgado ahí por meses, un día él estaba usando
haciendo cocaína y tomando lo que, o sea, eso no era tan raro en mi relación con él, o sea, él trabajaba muchas horas y bueno, fumaba y bueno, él estaba bebiendo ron y haciendo cocaína. Y bueno, como que, o sea, él no hacía sentido, él como que empezó a argumentar y bueno, decidió que la pintura era una ofensa que él no me podía perdonar a mí, o sea, que yo lo estaba haciendo infiel con mi pareja con quien ya habíamos terminado, eso no hacía sentido para mí, entonces yo trataba de, o sea, explicar que si ya estado ahí no significa nada y él demandaba que yo la quitara y bueno, eventualmente él la quita y trata de quemarla y no lo pudo hacer por suerte porque él no pudo prender uno de esos encendedores porque estaba borracho y bueno, fue una pelea tan ridícula, yo no creí que tenía que ser un argumento, pero parecía que no nada que yo hiciera o dijera. Yo podía irme o regresar, o era como noche y tarde y mañana de pelea. Y bueno, esta mañana en particular fue el 22 de marzo. Bueno, hubo varios incidentes en marzo, pero en este particular algo que tenía que hacer era ir a filmar con Keith Richards y antes de que vayas a eso, por favor, a ver, veamos esta exhibición que ya ha sido puesta en con redacción. Voy a mostrar esta exhibición y dice es un mensaje de texto de marzo 12 de 2013, ¿lo ves? Sí. Y el primero es de ti para él y le dice creo que deberías saber que existe un libro que se llama Disco Sangriento. Y tú dices, necesitamos ese libro, y después dice, esto es acerca de la noche del viernes pasada, y él dice, ¿cómo me puedes hacer reír acerca de este momento tan horrible? Tú, perra chistosa, te amo, tú, coño. Yo sí lo leo. A ver, ¿qué sucedió esa noche de viernes? Hubo varios incidentes en marzo, creo que este sucedió en el edificio de Easter Columbia, que es uno de los penthouse de Jhonny en Los Ángeles, y a veces íbamos allá y recuerdo que él me estaba acusando otra vez de haber dormido con este artista, un músico que yo nunca me acosté, y bueno, yo lo estaba negando, yo ni siquiera conocía a la persona muy bien, pero también me acusó de haberme acostado con mi amiga en España, y también recuerdo que nada que yo hacía, yo llamé a esta persona y gritaba a él. Él ni siquiera hablaba inglés, entonces estaba muy confundido porque Jhonny le estaba gritando, o amigo en España. Bueno, esa fue la pelea, pero bueno, pasó de una acusación a la otra, entonces como que estaba como manubreando y bueno, estaba que es el loft, así lo llamamos en el penthouse de Los Ángeles, y bueno, él me empuja por detrás.
por la espalda. Bueno, tú sabes, él tiene muchos anillos, entonces recuerdo que sentí que uno de esos anillos tocó mi diente y como que me salió sangre. Así de simple. Oh, no, en la pared. O sea, difícil, tan difícil de lo que es muy difícil de explicar, pero yo estaba tan envuelta en la relación y tan ocupada defendiendo lo que yo solo puedo asumir son acusaciones que él creía que yo no internalicé, o sea, yo no sabía cuál era el problema, entonces yo estaba orgullosa de ser fuerte y no hacer un gran escándalo de una lesión pequeña, y yo sé que suena horrible, pero o sea, es difícil de entender, pero la mejor manera de lidiar con eso es minimizarlo, asegurarme de que nadie que todos sepan que yo soy fuerte y que no me pueden tumbar, y hice como una broma de eso, o bueno, no sé, algo con la broma. Ok, vamos a ver la exhibición 170. ¿Hubo algún momento en marzo en el cual tú enviaste una fotografía a tu madre? Make sure no one Sí. make sure he knows that I'm Esto es en algún momento de marzo de 2013. Yo se la envié porque habíamos objeción. Take this one down and bring up 178. Sin decir lo que pusiste en el texto, explícanos qué fue lo que dijiste a tu madre. Bueno, les dije que estaba muy sola, que necesitaba ayuda, que necesitaba consejo y hablar con alguien. 2013. I sent it to her because I've been texting about some of the craziness. Y esta es la foto que tú tomaste de ti misma en marzo del 2013. Ok, veamos la Without saying what you exhibición. said in the text, explain why you were sending it. Ok, veamos la Reaching out. foto. Was very lonely in what I was living Ok, in. es un morado en el brazo. Bueno, ¿cómo se causó este morado, Amber? Yo había tirado Ok, Jhonny me cacheteó, yo me fui, me alejé de él y bueno, como que empezamos a gritar el uno al otro y él hizo algo con su cuerpo en el que trató de pegarme otra vez y yo agarré, creo, era como una ollita, un florero y recuerdo que yo me alejé lo suficiente y de hecho alcancé a salirme antes de que él me agarrara y él me agarró del brazo y me sostuvo en el piso gritándome. No sé cuántas veces me pegó en la cara, pero recuerdo que estaba en el piso de mi apartamento y solo recuerdo pensar ¿cómo pudo haber pasado a pasarme a mí esto otra vez? I actually managed to get away before he got me. He grabbed me by the arm, and he kind of just held me on the floor, screaming at me. I don't know how many times he hit me in the face, but Jhonny slapped me. I remember being on the floor of my apartment. Okay, si podemos. And I'm just shouting match. Yes. I remember thinking,
And he kind of did this text message. This happened to me. Tell he was getting an argument, but it seemed like nothing I could do. Estos son mensajes de texto con tu madre, ¿verdad? Sí, sí lo son. I remember it kind of like a Your Honor, I'm going to object to hearsay. Vamos a objecionar hearsay. Podemos esperar hasta que lleguemos a donde queremos llegar. Esta es la fotografía que tú le enviaste a tu madre en marzo 23 de 2013. Sí, esa es. This is a text message exchange with your mom, correct? Ok, vamos a mostrar solo esta fotografía. Ok, sin palabras. Your Honor, I'm going to Ok, sostengo la objeción. Let's wait until we get to the spot. Ok, si redactamos podemos entonces admitirla y solo mostrar la foto. Ok, hay que acercarse, chicos. Al parecer quieren mostrar una fotico y no. Pues lo que está objecionando los abogados de Jhonny es hearsay, o sea que bueno, es algo que alguien dijo, no califica como evidencia. Ay, Amber, ay. Sí pareces una niña regañada, sí pareces una niña regañada, así como Jhonny le habla, le dice que según ella no. Él la llamaba a ella kid. Y bueno, es verdad, pues, es joven con respecto a él. Could you tell the jury what happened on that Friday night? Okay. Is this the picture that you sent to your mom on 3/23/2013? Ok, va a estar en evidencia con las redacciones. Ok. Incidents in March. I believe this one happened in the Eastern Columbia building, which is one of Jhonny's. Ok, podemos publicarlo para el jurado, por favor. Ok, esta es la fotografía que enviaste a tu madre en marzo 23 del 2013. Eso fue de una pelea previa. ¿No es la misma foto que acabamos de ver? ¿Tuviste algún otro altercado en marzo del 2013 con el señor Depp? Sí. Tuvimos un par de estas peleas en Orange cuando alrededor de este tiempo dijiste un par de besos. Okay. ¿Le puedes explicar al jurado qué significa Orange? Orange es el apartamento que yo tenía en Los Ángeles. ¿Y qué tipo de apartamento era ese? Bueno, yo rentaba el segundo piso de un duplex, había una familia viviendo en el primer piso y yo renté el segundo piso. Entonces, bueno, por favor, continúa con la pintura. Ok, nada que yo pudiera decir a Jhonny lo convencería. Él quería que yo quitara la pintura y él quería que yo admitiera que yo estaba siendo infiel. Y yo no estaba siendo infiel y yo no quería admitirlo porque no es verdad. Entonces yo me sostuve y él tomaba más, hacía más cocaína y bueno, yo me fui a dormir y después cuando me levanté en la mañana y bueno, él estaba con el desayuno me di cuenta que había cocaína y había cerveza y bueno, ahí digo, bueno ya, o sea, yo no aquí no voy a poder hablar, arreglar nuestra situación hablando y él estaba como tan convencido de que yo estaba peleando con él o que la razón que él no se iba de la casa, o sea, que habían personas importantes esperándolo porque había una filmación y bueno, habían personas que
O sea, sus asistentes, su manager, su hermana, estaban preguntando el dónde estaba. Y yo sentía muy avergonzada y sin poder mover a esta persona fuera de mi apartamento, no lo podía calmar. No, y él estaba tan empeñado en que yo admitiera mi infidelidad y los detalles. Y bueno, la cocaína no estaba ayudando a la situación, entonces en eso eventualmente yo llamé a mi hermana. Ellos tenían como una relación muy amigable. Ocasionalmente mi hermana hacía cocaína con él, yo no, pero ella sí. Entonces, bueno, ¿será que vienes y no sé, se llevan bien? A ver si él se puede ir de la casa. Y bueno, ella vino. Recuerdo que su asistente estaba tratando de verse con él o llamarlo, y bueno, al final él se pone de acuerdo y dice, ok, me voy a ir, pero yo puedo sentir que bueno, él sigue convencido de que estas cosas son verdad, y bueno, yo sabía que creí que iba a regresar a esa fase de normal, sobrio, lo siento, pero o sea, como que todavía estaba de mal genio, pero como que ya estaba calmándose. Entonces yo estoy de acuerdo en ir con él a la que estaban filmando, y bueno, yo tenía planes, entonces yo como que sin querer acepté, porque yo no quería seguir peleando, no quería que él percibiera algo como si fuera antagonista. Entonces bueno, fuimos y agarramos los perritos, los metimos al carro, nos fuimos. Hay una calle que se llama Switzer, que da a, a una de las casas de Jhonny, y bueno, él es propietario al final de la calle. Entonces no es cerca su casa, pero bueno, estamos manejando por la vía, y bueno, tiene su ventana abajo, estaba fumando constantemente, y en algún momento empieza a aullar por la ventana. Y bueno, tenemos dos perritos, bueno, uno era de él y otro es mío, y bueno, él agarra, si me acuerdo bien, agarra a su perrito, como que es un poquito más gordito, es un tico jerky, y bueno, él lo sostiene fuera de la ventana del auto, y él está aullando como un animal, y mientras está sosteniendo el perrito fuera de la ventana, y todo el mundo en el carro. O sea, yo no me puedo olvidar de esto. Nosotros estábamos quietos, no hicimos nada. O sea, yo también, como que, uy, ¿qué se supone que debo hacer? Porque yo no quería hacer nada que causara que él reaccionara y de pronto tirara al perrito. O sea, era un momento como estaba aullando y estaba sosteniendo este animalito fuera de la ventana, y más que eso, es una memoria tan rara, una memoria de todo el mundo como que no reaccionando a lo que él hacía, nadie haciendo nada al respecto. Eventualmente como que mete sus brazos de vuelta al vehículo, y bueno, tiene al perrito y lo pone de vuelta en la silla, y seguimos manejando, pero nadie reaccionó. Todo el mundo simplemente lo evitó lidiar con eso, y bueno, llegamos al lugar donde él estaba filmando por el día, y entramos. Me han bombardeado con mensajes y llamadas de las personas estresadísimas. Vehicle and kind of got the dog back on the seat, and we continued driving. But yo entendí que las personas estaban muy estresadas acerca de el llegar tarde, pero nadie reaccionó. O sea, cuando él entró, o sea, cuando entramos, todo el mundo lo estaba esperando a él y le estaban sonriendo.
and holding this animal outside of the car window. 167. More than that weird memory. Podemos ver esta exhibición. More than that weird memory, everyone just kind of not really reacting to him. Does Your Honor no one show really that kind one to of be in 167A? I eventually kind of Ok, vamos a ver. into the Denle me gusta, chicos, denle me gusta a este video y déjenle saber al mundo entero que Amber Heard está testificando hoy por primera vez en público. No sé cuál es, creo que esto me da un espacio para ver uno que otro comentario. It's not the same photograph. Okay, we'll go with it. What's your number is it? Do you recognize this photo? Yes, I do. Please tell the jury what it is. It's a picture I took of my breakfast table that morning. Your Honor, I'm going to move the admission of defendant. Ok, ¿puedes describir esta foto? Ok, esta es una foto que tomé de mi mesa de desayuno, la tomé ese día. Ok. And everyone smiles and says, Hey, objection. Ok, mi honor. Your Honor, su señoría, podemos acercarnos. Sí, yo sabía aquí. Around this time, one of which I started to tell you about the painting. You know, and I know I've interrupted you now twice. A ver, Karen Ramírez dices, cuando alguien te pega, le tienes tanto miedo y no creo que el miedo te haga mocharle un dedo después de tener el valor de aventarle una botella de vodka. Puede ser. A ver, ¿qué vemos aquí? Es una cajita y bueno, veo lo que parece cerveza y una tarjeta de identidad. Ah, y hay unas lineecitas. Esta cajita es de propiedad de JD. Esa es su cajita de drogas. He visto que pone pastillas ahí, pero también pone las bolsitas de cocaína. ¿Y qué son estas líneas blancas aquí cerca a la cajita? Es cocaína. Y tú sabes qué es lo que hay en estos dos vasos que tiene como un color dorado a licor. Bueno, de hecho son diferentes, es confuso, pero son diferentes líquidos. El primero atrás, en el vaso más grande, creo que es estaba bebiendo unos tabs de roca, no sé así es como se le llama. Y bueno, recuerdo que en ese tiempo eso es lo que yo estaba bebiendo mi agua, porque la venden en un... Ah, bueno, y el otro en el pequeño vasito de shot, ese es de Jhonny. Sí, usualmente lo mantenemos en el freezer, pero bueno, ahora, o sea, en ese tiempo, el 2013, yo todavía no tenía, tú sabes, esa línea bien clara de... Yo no estaba como tan envuelta, o sea, yo no tenía la fortaleza, entonces en ese tiempo no estaba tratando de que no tomara, no sé. Ok, ¿cuál es esa maletica café ahí? Y ese es un kit de los doctores, ahí están sus prescripciones, hay cigarrillos, hay marihuana, hay... Y bueno, también hay algo como un CD, un DVD, algo así, ¿reconoces eso? Sí, es un single, el single que él estaba haciendo en ese tiempo, esa es la canción que ellos estaban filmando el video. I did.
I sent it to my best friend at the Okay, time. tú enviaste una copia Okay, de that's esa what you said. You fotografía a la señorita Rocky Pennington. Sí, se la envié a mi mejor amiga en ese tiempo y le dije, oh, mira mi mañana. No puedes decir que sí dijiste, pero se la enviaste a tu amiga, ¿verdad? Bueno, en ese tiempo, porque es muy claro que al parecer Rocky, su mejor amiga, ya no son amigas, entonces tampoco era tan buena amiga. Mejores amigos son de siempre. Bueno, esta es la fotografía que enviaste a Rocky. O al menos yo soy de esas, yo no llamo, o sea, mi mejor amiga es mi mejor amiga y ya. Bueno, no digo que las cosas no puedan cambiar, pero bueno, el caso. No hay objeción para ver esta foto. Cigarette, tobacco, weed, effectively owns the end of the street. Okay, and then above it there appears to be a nowhere near Vamos a ver, chicos, vamos a ver la fotico que le envió Amber a su amiga Rocky, bueno, que ya no es su amiga, al parecer, no sé, pero he escuchado por ahí que como que las cosas no terminaron muy bien con Rocky. Vamos a ver si Rocky termina testificando para Amber, ok, pero si no aparece, no vería. Ok, este es el correo que le enviaste a Rocky con esta fotografía, sí es. Es la misma fotografía. Ok, ahora te voy a llevar a May 2013. Can you tell the jury what vamos a Hicksville. Vamos a Hicksville. El lugar trendy, bonito. Mayo del 2013. ¿Puedes decirles al jurado qué sucedió en Hicksville? Bueno, es un trailer park muy lujoso. Bueno, ellos tienen varios trailers. Trailers son casitas móviles. Planeamos ir allá con unos amigos y estamos listos para reírnos y comer honguitos. No hay mucho que hacer, queríamos simplemente acampar. Entonces, bueno, hicimos un plan de... Estaba yendo todo bien. Bueno, era como una fiesta afuera en el desierto y bueno, mis amigos seguían poniendo música. O sea, no sé quién la trajo, pero bueno, trajeron ácido o MDMA, éxtasis, y bueno, yo comencé a sentir los efectos. No, la amiga, bueno, ya comenzó a sentir todo y como que bueno, el éxtasis le pegó. Entonces estamos en el campfire y bueno, como que ya comenzó a poner su cabeza en mi hombro y como que agarró mi hombro y bueno, yo lo tomé como el efecto de la droga, entonces creo que yo me había comido una cabecita de honguito y realmente no estaba sintiendo nada en el momento, o sea, no recuerdo estar sintiendo nada en el momento porque la noche cambió dramáticamente antes de que hubiera sentido yo el efecto de eso, pero bueno, ese era la atmósfera en la que estábamos. Cuando ella comenzó a acercarse a mí, a recostarse en mí, Jhonny se pone se activa y se puso bravo. Bueno, al principio él también pensó que ella estaba bromeando, o sea, porque no había respondido en todo el día porque creía que era una broma, pero después me dijo como que ¿qué crees que estás haciendo? Y ella se rió y como que se acercó mucho más a mí. Bueno, yo supe en mi cuerpo que no era una broma, pero ella no entendió la broma, entonces ella seguía pegada a mi brazo y entonces él le dijo de una manera con más volumen para tocar a mi chica, ella es mi puta chica. Y bueno, subió el volumen de la voz y ella como que ella no entendía lo que estaba
estaba sucediendo. Entonces ella creo que se puso a llorar en ese momento. Entonces como que puso sus manos y Jhonny cogió su mano y como que se la dio y la acercó hacia él y le dijo, tú sabes cuántas presión toma romper la muñeca de un humano. Y ella simplemente estaba ahí, quieta, sin moverse, y ella está llorando y negando el entendimiento de la situación. Y bueno, yo entré y tomé el brazo de Jhonny y como que tomé su mano y o sea, no me acuerdo si inmediatamente él me acusó ahí mismo, si fue un poquito después, pero habíamos estado de acuerdo de que íbamos a hablar del caso en el trailer. Entonces caminamos hacia el trailer, la casita donde estaban quedando, y bueno, en el trailer, o sea, en el momento que entramos al trailer, él me dice, yo he venido siendo instigadora, o sea, pidiendo, siento que yo pedí esto y que yo la invité a ella y que yo tenía que ser honesta y que la relación con esta mujer, bueno, yo no la conocía mucho, o sea, realmente no la conocía del todo, pero bueno, yo sabía, la conocía. Y bueno, él me está acusando en el trailer, él me acusa de que estoy mintiendo al respecto, de que yo tenía algo con ella, y bueno, yo trato de calmarlo, pero yo simplemente toda esa rabia la llevó contra el trailer y comenzó a pegarle a todas las cosas, y bueno, le pegó a los gabinetes con su mano, le pegó a la pared, quitó todo lo que había en la mesa, lo tiró también en la cocina, en el dinner. O sea, bueno, es un trailer, es pequeño, no hay mucho de lo que puedas hacer, pero él me está gritando, y yo eventualmente voy de vuelta al cuarto, al área del cuarto, y él entra al área del cuarto, y nosotros tuvimos lo único que puedo describir como sonaba como, o sea, no hacía lógica, y yo me doy cuenta que, bueno, de pronto simplemente está muy trabado porque ya no estaba, ya no hacía sentido, ya no era una acusación directa, o sea, yo no podía ni siquiera escuchar, o sea, yo no estaba tratando de envolverme con esta mujer de una manera sexual, y bueno, él se hizo muy claro que le estaba buscando algo, aclaró la cama, y yo me metí al baño, y bueno, cuando salgo, él está, y me pregunta dónde está, y cuánto tiempo lo he escondido. Yo le digo, ¿qué estás hablando? Tú sabes de lo que estoy hablando, dime la verdad, sé honesto conmigo. ¿Dónde lo estás escondiendo? Y después mira como en el baño, a ver si hay algo ahí. Y yo lo sigo al baño, que es como a mi derecha, y yo le digo, ¿qué estoy escondiendo y dónde lo voy a esconder? Y bueno, hay como una área así del corredor chiquitico al lado del baño, y él comienza como se siente como palmaditas en la espalda, y entonces me quita el vestido, lo rompe. Yo había acabado de pintar este vestido. Esa es una de las cosas que yo, o sea, acabé de terminar ese vestido, y él como que agarrándome mis senos, tocando mis piernas, y bueno, me quita los calzones, y él cleared things off the bed. I went into the bathroom.
Él hace una búsqueda de cavidades de dientes. O sea, él decía que estaba buscando su cocaína, sus drogas. Yo estaba preguntándome por qué alguien que no hace cocaína, que está en contra de eso, que está causando problemas en mi relación, ¿cómo yo podría esconder sus drogas? Y él está insinuando que yo lo estaba haciendo. O sea, eso no hace sentido. Y él está diciéndome que vamos a llevar a cabo una búsqueda de vocal. Entonces él simplemente puso su pene dentro de mí. Oh, no, sus fingers, perdón. Sus dedos, perdón, chicos. Ahí dice fingers. No sé si escuché mal. Todo esto por una estúpida mentira. Le metió los dedos en la boca y pone sus dedos alrededor, mueve sus dedos. Y yo no... Yo no dije para, yo solamente... Entonces, ¿qué pasó la siguiente mañana? Perdonen, chicos, por ese error en la traducción, pero fueron los dedos dentro de la boca de ella. ¿Qué sucedió la mañana siguiente? Yo recuerdo que pensé que Jhonny iba a cambiar su mente, de su opinión, que iba a ser... Y bueno, diferente, yo como que quedé así paralizada, o sea, no sé cómo fui a la cama esa noche, no sé qué sucedió, no sé cómo dormí. Solo no recuerdo haber hablado con él la mañana siguiente, no recuerdo si lo confronté, pero sí recuerdo que ya quería que todo estuviera bien y que cualquier puto malo viaje que tuve, pues que se acabara. Y volver a la normalidad. Y bueno, recuerdo que mis amigos estaban en la piscina, porque había una piscina en la mitad del parque de casitas. Y bueno, recuerdo que yo me puse mi cara y regresar a donde estaban todos. Y bueno, yo creyendo que bueno, todos estaban en la piscina pasándola bien, pero me sentí tan sola, como wow, nadie sabe, sobre todo el mundo la está pasando bien, como cosas normales. Entonces yo sonreí y hicimos bromas acerca de cómo él destruyó el trailer y bueno, y el manager estaba furioso porque Jhonny había roto las cosas. Entonces, bueno, tenía como una camiseta así como de malla y bueno, entró al trailer y dijo, wow, ¿qué pasó aquí? Y Jhonny tuvo un intercambio con él. Recuerdo que ese hombre estaba tan carismático, como que wow, entonces como que arreglaron las cosas, salió y bueno, en un momento mi perrito se paró en una abejita, entonces bueno, tuve que llevarlo al veterinario y bueno, eventualmente nos fuimos a la casa. Mi mente, como dicen por ahí, mi subconsciente me pasó una jugada, chicos. Pero bueno, aquí vamos. An email, objection, leading and hearsay, Your Honor. Y esto fue en mayo del 2013. Se fue el tiempo en el que tú escribiste un correo
Ok, objeción, hearsay, podemos acercarnos y hablar. Creo que alguien preguntó que por qué ahora esta abogada está al lado de Jhonny y no la otra. Creo que es porque el micrófono de la mesa, de las mesas de los abogados, está a ese extremo de la mesa. Entonces, si uno de los abogados es el que dice, bueno, usted va a objecionar y esto, pues como que se sienta en ese lado, ¿no? Creo. Si no estoy mal, chicos. Wow. A ver, ¿qué veo por aquí, chicos? ¿Qué veo por aquí en sus... Mónica Pizarro dice, no creo que Jhonny sea un santo. Al final todos somos humanos y reaccionamos si alguien nos hace enojar, etcétera. Pero siento que muchas de las veces era ella quien lo toreaba para que él reaccionara. Puede ser, puede ser. En junio del 2013, ¿cómo te estás sintiendo acerca de la relación con el señor Depp? By June, podemos quitar la exhibición, por favor. Gracias, gracias. So torn. Yo so in love with this person. En junio, Because when it was good, it was estaba so good. tan rota. Estaba tan enamorada con esta persona. Porque cuando era bien, era tan bien. Yo nunca sentí amor de esa manera, al menos así fue como yo me sentí. Yo sentía tanto, yo sentía que él me reconocía a mí, yo lo reconocía a él y que bueno, había algo tan bonito ahí que él era el amor de mi vida. Y lo era. Pero él también era esa otra cosa. También era esta otra cosa. Y esa otra cosa era horrible, una cosa horrible que salía y se apoderaba de todo y no podías ver el Jhonny que yo amaba, era esa otra cosa. Y nadie le decía, nadie era honesto con él. Él se desmayaba en su propio vómito, perdiendo control de su cuerpo. Él perdía control y todo el mundo limpiaba después de él. Yo limpiaba después de él. Él salía de control y se poseaba sus pantalones y le limpiaba. Y yo limpiaba por él. Él estaba enfermo y él caminaba como si no tuviera ningún problema. Entonces, hasta que tú no puedes aguantar nada más. O sea, él se limpiaba, él estaba sobrio y después regresaba a esa cosa horrible. Pero yo lo amaba tanto, él me hacía sentir tan amada. Mi alma gemela, por tonto que suene, yo sentía que me conocía y yo lo reconocía, yo reconocía algo de él, algo dentro de mí. Yo simplemente sabía que yo lo entendía, yo lo amaba. Y bueno, se ponía tan miedosa esa otra parte y yo quería dejarlo. Yo quería... Ok, no quería dejarlo. Yo quería dejarlo. Yo quería que él fuera mejor. Y él me expresó tantas veces cuando él no estaba en ese periodo cuando él estaba en ese periodo de limpieza y de sobriedad, me decía, baby girl, tú salvaste mi vida. Y yo le creía. Todo el mundo lo está diciendo, él lo está diciendo, yo sentí, o sea, todos sabíamos que él estaba limpio, las estrellas del rock que trabajaban con él, que él no había estado limpio como en 20, 30 años, yo creí,
y porque Jhonny dijo que él iba a ser esa persona y yo le creí. Yo tenía, o sea, yo veía a ese hombre que era doble de mi edad. Yo tenía 25 mirando a este hombre con el doble de mi edad y la esperanza y la promesa, tenía tanta esperanza de todo, los niños creciendo juntos, yo quería todo. Solo esta cosa podía salvar su vida, que era estar sobrio, limpiarse, y yo le creí y yo me escribí una letra a mí misma. Objeción. Yo escribí esa carta porque yo creí sería leída para él, o sea, si yo se la podía leer a él como una intervención para ayudarlo, y después él me agradecería por como él lo hizo, como él me lo agradeció muchas veces por haber salvado su vida. Hubo un momento más tarde en junio que finalmente conociste a los hijos de Jhonny. Sí. Lo siento. I finally met them in the summer of 2013. I had been with Jhonny for over a year, maybe like a year and a half at this point. Finalmente los conocí en verano del 2013. Yo había estado con Jhonny por un año largo. En este momento es lo que puedo. Y yo estaba muerta por conocerlos. Yo sentía como si ya los conociera desde antes. Su hija, bueno, los dos, Jack, están en mi nevera y yo no los he conocido, entonces bueno, un día él me dio una fotografía de ellos, porque yo sentía que yo los conocía, porque él hablaba mucho de ellos, y bueno, finalmente los conocí en la premiere del Lone Ranger en Disneyland en summer del 2013. Ok, vamos a ir a junio 26 del 2013. Hay un vuelo hacia Rusia con Jhonny. ¿Nos puedes contar acerca de ese evento en particular? Esa fue la primera y la última vez que yo decidí que sería una buena idea hacer drogas con Jhonny. Yo hice éxtasis con él en el vuelo, porque es tan estúpido como suena, pero yo nunca, o sea, yo estaba muy en contra de la cocaína, y sabía que era un problema. Yo estaba en contra de usar la cocaína, de beber. Yo apoyaba su sobriedad, pero bueno, yo tenía 26, y yo quería, o sea, yo no había escuchado de nadie alguna vez haciendo MDMA, o sea, yo había hecho MDMA antes, es como una droga así como amorosa, o sea, como que las personas no se ponen violentas cuando la toman, entonces bueno, este es una atmósfera controlable. De pronto esto puede ser diferente, no sé, de pronto no tengo que estar ahí como la consultante del campo de las lesbianas, como él decía que era lo que yo era. Yo aprendí de la manera dura que eso no estaba sucediendo. Bueno, entonces tomamos MDMA, yo tomé una cápsula como de un polvito en una cápsula, me la tomé y Jhonny tomó varias, yo no conté, pero es muy diferente
diferente cuando ves a cuando ves que está tomando toda una manotada, pero nada realmente activó las alarmas. Todo estuvo bien hasta que la señora la del vuelo se envolvió, la azafata se envolvió bueno, no sé, creo que fue después de que el efecto de la droga ya como que había comenzado. Pues decir que fue como como que tomamos nuestras dosis y bueno, después de que ellos se enfrentaron con la azafata decía diciendo que estaría bien, pero entonces comenzó a convencerla de que estaba bien que tomara estas pero esa misma cosa que sucedió en la ocasión de los mushrooms en Hicksville, de la chica que entonces bueno, la zapata se puso muy amigable conmigo, bueno, pues porque estaba en el DMA y bueno, ella ya estaba como más cómoda conmigo físicamente y como que bueno, se sentó en el brazo de la silla donde yo estaba y bueno, pues ella estaba en drogas, entonces Jhonny le agarra la mano y le dice que no me toque y ella reacciona de una manera que tú sabes, defendiéndose de ella misma y clarificando que y bueno, él la agarra de la muñeca, la sienta en la mesa y le dice que él podía romper su muñeca y yo dije, oh wow, yo he escuchado eso antes, bueno, es un patrón, se repite ya unas cuantas veces, esas cosas suceden en estos círculos viciosos, que es como que algo que se queda, un gesto que él hace, yo lo llamo loop, es un loop. Entonces bueno, él agarra su muñeca, le dice que él puede rompérsela y ella llora y lo niega y bueno, se disculpa. Entonces eventualmente bueno, él la deja ir y ella se va allá donde ellas andan y bueno, cierra la puerta y no la volví a ver mucho en ese vuelo. Entonces bueno, aterrizamos en Rusia y no, o sea, no recuerdo ninguna violencia dentro del vuelo, pero sí recuerdo entre él y yo, pero sí recuerdo la tensión porque recuerdo que cualquier cosa me la iba a tirar a mí, o sea, me estaba preguntando qué me iba a decir y bueno, ya sabía que él tenía una sensibilidad cuando venía a mujeres y a mí, porque bueno, yo había tenido una pareja mujer, entonces bueno, yo me estaba sintiendo nerviosa, ansiosa y bueno, tuvimos una manejada bastante silenciosa y no se dijo nada hasta que llegamos al hotel y bueno, apenas entramos al cuarto de hotel, Jhonny me acusa de efectivamente haberme envuelto en que eso causó y bueno, yo le dije lo que era obvio, que le dimos drogas, tú sabes, o sea, no es justo de argumentar, bueno, estoy tratando de argumentar y defenderme al mismo tiempo, en algún momento él me calla, o sea, me empuja duro y me caigo en una mesa de vidrio y caigo en la mesa de vidrio, no sé cómo, no sé, algunos de los muebles se movieron, o sea, yo estoy tratando de levantarme, o sea, yo estoy así como que no sabía ni si debía correr o qué tenía que hacer, porque bueno, yo traté de estar en mis pies. En algún momento él me pega en la cara. Yo ni siquiera no recuerdo sentirme dolorosa o alguna
conciencia de mi nariz, o sea, no recuerdo que haber pensado eso, pero recuerdo que lloré y sentirme, y bueno, fui al baño, y bueno, yo quería que él, o sea, yo quería que él se diera cuenta de lo que sucedió, como que a ver, se despertara de eso, yo quería ponerle atención a lo que estaba sucediendo, porque yo sentía que él no sabía realmente lo que estaba sucediendo, no tenía idea de lo que estaba surgiendo. Entonces, bueno, no sé qué tantas drogas o alcohol son parte de esto, pero recuerdo que lloré, en algún momento salí y porque no lo escuchaba en ese cuarto, porque bueno, habíamos peleado en la parte, en un cuarto, entonces bueno, su guardaespaldas, Jerry Judge, estaba en el corredor. Yo no recuerdo haber visto a Jhonny en el corredor, pero sí vi a Jerry Judge, que bueno, que él hizo un gesto, Jerry Judge, de mi nariz, y como una señal de un gancho, y bueno, instantáneamente me sentí muy avergonzada. Me sentí avergonzada, no sé cómo describirlo, pero bueno, tenía mucha vergüenza y entré y me senté. ¿Qué lesión tenías? Tenía sangre saliendo de mi nariz, yo no me di cuenta sino hasta que Jerry me hizo saber. Y bueno, me metí dentro del cuarto otra vez y es embarazoso. Yo recuerdo que solo quería, yo solo quería que Jhonny dijera lo siento. Yo sé que puede ser estúpido, pero la parte emocional, yo solamente quería que él se diera cuenta que eso me podía herir, ¿sabes? Y yo quería que todo estuviera bien. Yo no quería que él sintiera que yo no quería que él creyera que yo le estaba haciendo infiel. Yo estaba enamorada de él, yo quería que las cosas estuvieran bien. En julio del 2014, ¿hubo algún momento en que llegaste a las Bahamas en el yate con Jhonny y sus hijos? Volamos a las Bahamas, a su isla. Él estaba vendiendo el yate a J.K. Rowling, entonces era como el viaje de despedida del yate. Entonces, salimos de la isla, fuimos con sus hijos y con los cuales yo desarrollé una alianza, una unión muy bonita, y bueno. Dile al jurado qué sucedió en ese viaje. Jhonny se puso bravo porque él tenía que vender el bote, y bueno, él ya se había bajado del vagón otra vez, y bueno, no le había dicho a sus hijos, entonces se lo estaba escondiendo a sus hijos, y bueno, él escondía sus bebidas en vasos de café, y él estaba bravo, estaba emocionado. Bueno, es como él lidia con eso, él toma y él no tiene fondo, entonces él sigue tomando, y entonces bueno, estaba evidentemente borracho, y bueno, su hija Lily Rose, que en ese tiempo tenía 14, comenzó a asustarse, a paniquearse y a hacer preguntas acerca de su bebida. Entonces, sin decir qué es lo que dijo Lily Rose, ¿qué sucedió? Ella me preguntó cosas acerca de la bebida y yo estaba muy brava. No puedes decir qué dijo ella, pero sí puedes decir gestos o lo que Jhonny le dijo a ella. Ella estaba brava y Jhonny como que casi que se
tiró fuera del bote de una manera así como juguetona, así como que como un pez muerto. O sea, era había como un bote más pequeño junto al lado del bote y bueno, podías saltar. Y él saltó como con su pecho hacia adelante, se veía bastante, o sea, se vio como peligroso, no algo que haría cualquier persona normal, o sea, comenzó así como tirándonos uno cada uno a la vez, pero de un momento él se tiró y como que se vio bastante miedoso, o sea, la manera que su cuerpo cayó al agua. Entonces Lily Rose comenzó a llorar y me expresó que no puedes decir lo que ella dijo, puedes decir la expresión o la observación, pero no puedes decir lo que Lily dijo. Entonces ella está llorando y el llanto se pone como un pánico, como un ataque de pánico, y empieza a respirar rápido, llora, pregunta mucho y yo la estoy sosteniendo, tratando de calmarla y Jhonny llega como en unos minutos, como no sé, unos segundos me doy cuenta que él cambió la atención hacia mí y se veía muy mal geniado. Él le pide a Rose que se vaya y Rose se va y me mira mientras ella llora y Jhonny no recuerdo las palabras que usó, pero me empieza a acusar de que yo le dije a Lily cosas de él, llamándolo un borracho enfrente de sus hijos. Yo no hice eso, yo estaba tratando de proteger a Jhonny. O sea, no parecía para mí mi lugar compartir algo de eso con su hija. Pero con adultos sí, pero no sus hijos. Bueno, con adultos que lo puedan ayudar sí, pero no con sus hijos. Yo le dije, no, yo estaba tratando de protegerte. O sea, básicamente me estaba acusando de decirle a sus hijos que él estaba bebiendo otra vez. Entonces él me tira como hacia el lado de una pared que queda en la cabina y me agarra el cuello y me sostiene por ahí un segundo y dice como que él me podía matar y eso fue una vergüenza. O sea, todo esto era una broma, me hizo sentir, que lo hizo sentir tan enfermo. O sea, nunca me olvidaré. Yo estaba tan enamorada de toda esta familia. Y él me está diciendo a mí que está avergonzado de mí y que de una manera diciéndome que él me podría matar. O sea, los nombres que me estaba llamando. Me empuja contra la pared, llamándome, o sea, me hirió mis sentimientos y dolió. Cuando me comuniqué con Lily Rose, cuando la vi otra vez, no voy a decir lo que ella me dijo, pero lo próximo que hacemos es que llamamos un helicóptero para que nos saque o sea, que nos saque de la isla. Bueno, entonces tenemos que agarrar un bote. Para irnos. Y bueno, yo estoy sosteniendo a Lily Rose, o sea, literalmente en mi brazo, mientras ella está llorando. Y Jack no quiso venir con nosotros al último minuto, él se quedó atrás. Y bueno, tomamos el avión y yo
Yo me sentí tan mal de haberme ido, de que eso sucedió, o sea, todavía me sentía horrible de irme, de dejarlo a él, como si yo hubiera hecho algo malo. Él estaba bravo conmigo. No estaba segura de lo que yo había hecho, pero empezó a recibir todos estos mensajes de texto de él llamándome nombres y yo estoy sosteniendo a su hija mientras llora. Vamos a parar un momento, vemos esta exhibición en 80. Vamos a publicarlo por favor al jurado. Ok, Amber, te voy a pedir que mires esto. Este es un mensaje de texto del señor Depp para ti. ¿Recuerdas esto? Sí, recuerdo. Estos son los mensajes de texto, sí. Esto es cuando yo estaba curando a su hija. Be officer squad head to display of guilt and your futures on display, bits of luck, and thanks for tuning. By JD, don't call me again. I will begin to feel embarrassed for you. Go away, coach. Don't hop down. Ok, la está llamando entrenadora y que por favor no lo controle. Ok, vamos a hablar de otro evento. Está bien, este es un buen momento para parar por hoy. Ok, vamos a concluir por hoy. Por favor, no hablen con nadie, no investiguen nada, tengan una buena tarde y nos vemos mañana en la mañana. All right, ladies and gentlemen, we'll go ahead and conclude for today. Intenso. Do not read anything about this case. Do not do any outside research, and don't discuss it with anybody. Okay? Have a good evening. We'll see you in the morning. Okay? Thank you. A ver, chicos, cuéntenme por aquí cómo estamos en el chat. Off the wagon again? Yes. No discutas tu testimonio con nadie. Nos vemos mañana. Ok, wow. And again, ma'am, since you're still in the stand, you cannot discuss your testimony with anybody to include your attorneys. Ok, chicos, a ver qué leo por aquí. We'll see you in the morning. Thank you, Your Honor. His daughter at the time was young. Algo que me pareció curioso, o más que curioso, conveniente, y es preciso el... ¿cómo es que se llama? El agente de seguridad que murió ya, Jerry Judge, que bueno, era el director de seguridad, era como el líder, el hombre, ¿no? Bye, Jhonny, bye, Amber, ahí va. El jefe de seguridad de Jhonny, que bueno, que fue por mucho tiempo, era como su hombre de confianza, que ya murió, Jerry Judge. Me parece muy conveniente que él haya sido el único de los guardias de seguridad que de hecho la vio a ella sangrar de la nariz. No pudo haber sido Champagne o el señor de Escocia, que se me olvidó su nombre, o tantos, porque de verdad que hay muchas personas de seguridad con Jhonny. Son como, hasta el momento creo que son como más de 4, son 4 o más. Entonces, bueno, esto aquí terminó, chicos, terminó. Entonces, no sé, en parte me parece así súper conveniente, ¿no? Que preciso él haya sido el que la vio alguna vez con una herida, porque bueno, lo que comentó ella fue que estaba sangrando su nariz. Eso es lo, sobre todo eso me pareció como que bueno, conveniente, ¿no? Que puede pasar, sí, no digo, o sea, no estoy negando su versión totalmente y diciendo no, pero como digo, todos los otros guardias de seguridad, a menos de que estén mintiendo, aunque se supone que, bueno, cuando estás aquí estás bajo juramento, entonces si mientes, pues es un delito, te pueden
te pueden multar o puedes hasta pagar cárcel si mientes bajo juramento. No sé bien cómo son. Pero lo que digo es eso. Eso es lo que opino, si es que pronto alguien... bueno, otra cosa que también opino es que como que pasaba muy rápido, creo que ya lo he dicho, ¿no? Como que pasaba, su recuento es bastante rápido, como que siento que le falta detalle, como que y yo pensaba, lo único que podía pensar era que, y después fui al baño, y después el corredor, y después, cierto, como que, no sé. Con mucho gusto, chicos, con mucho gusto. Gracias, Tommy Miranda. Saludos a Costa Rica, chicos. Sí, aquí con todo. Asegúrense, chicos, de apoyarme con su like, con su compartición, con su share. Y con su suscripción, eso sí, lo que quieren aquí en este canal. Bueno, les recuerdo, chicos, que yo soy Jhonny, astróloga y lectora de tarot. Este canal se trata de crecimiento personal, crecimiento espiritual, conocimiento personal. Y bueno, estamos aquí envueltos en este